changes come, we must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane, we must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, light's gonna come, the birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung, kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. More than lovers, destined to find one another. Like lightning and thunder, can't have one without the other. It was raining in the skies. We can't be torn apart. We are linked together, forging fire forever. We are linked together, together. Buenos días, ¿cómo estamos, chicos? ¿Listos? Day one. ¿Cómo estamos, Cazurro? Day win. Joder, me cago en la leche, tío. He dormido poquito, he dormido poquito intentando solucionarlo. Pero bueno, no se ha podido solucionar. Sí, brutal. ¿Qué pasa, Oma? Bueno, pues todavía nos queda media horita. Past the rings of Saturn, across the Milky Way.
Hoy vamos a beber muchos cafés, chicos. Muchos. Por lo menos yo. Si me veis muy hiperactivo, me metéis en el live, ¿vale? Así aguanto bugs. ¿Qué pasa, chicos? Venga, vamos allá, vamos allá. A ver, estamos aquí con la tropa. Estamos aquí con la tropa. Vamos a ver qué tal. A ver cuánto... No, es que no quiero llamarle humo. Vamos a decirle expectation, ¿vale? Voy a empezar bien. Voy a empezar bien el día. O vamos a empezar bien el día, o por lo menos yo en este caso. Y vamos a ver qué nos venden. A ver qué nos prometen. A ver si esta vez no nos sacan solo un 56% de lo prometido, ¿verdad? Porque la prueba de ayer de Evo la podían haber abierto para todo el mundo. Pero a lo mejor no la abren hoy, ¿eh? Conociéndolos. Bueno, chicos, vamos a darle duro. Vamos a aguantar todo el día, ¿vale? Haremos siesta entre cosplay y todo esto y vamos a bien. Eso pone 27 minutos. No, sí, ya. Es que los timers creo que solo les funciona de hora en hora. Por eso ha sido de eso, no sé por qué. Ahí está. Creo, no sé. Chat se está volviendo aquí loco. Mira cuánta gente tengo en el stream, chicos. Ojalá. Pues nada, estamos aquí con toda la tropa. Con Guti, Adri, Hippo, Cazurro, Dewin, Yoko, Alcalá. ¿Quién más está? Josele. He dicho Guti. He dicho Hippo también. Y yo, claro, por supuesto. Pues nada, a ver. Lo he condimentado con un poquito, con algo. Y Nazgulín, coño, Nazgul, ¿dónde estás tú? Ah, sí, claro, es verdad, estás ahí. Perdón, Nazgul, tío, es verdad. ¡Lo siento! Estoy todavía un poco despertándome, chicos, O sea, un poquito de corazoncito, y paciencia. Un poquito de paciencia, os lo pido por favor. Que me acosté... Bueno, ya Cazurro lo sabe, lo ha dicho. Nos acostamos muy tarde. Cazurro estuvo incluso más tiempo. Que estuvimos con el pobre Zenix intentando solucionar lo del bot. Pero bueno, oye, quién sabe. A lo mejor lo tenemos para esta tarde o lo tenemos para mañana. Pero 100% para la siguiente. Vamos, esta no me vuelve a suceder. Esto que acaba de suceder no me vuelve a suceder. Os lo prometo. Os lo prometo. Así que nada, me voy a desmutear. Vamos a compartir info con los compañeros. Y nada, no pausaré el vídeo. Streamear juntos. Vale, ahí está. Vale, pues vamos a decirle que sí, creo. Vale. Twitch para grabar audio mientras... Bueno, me desmuteo, que me acaban de pasar algo, chicos. Vamos a ver. Vale, ya he recibido algo ahora. Sí, una llamada. Le da a aceptar. Y ahora que, a ver, estás en el... Conectándote con Guti, güey, pone. Pero yo aquí no veo res. No, nada, ¿no? Nada de nada. Veo aquí. Grabación. Pausar llamadas. Yo he recibido un pop-up, es lo único. Ah, empecemos, coño. Vale, un momentito. Ah, vale, es eso. Vale, ya la llamada. Vale. Pero esto es una llamada nada más. Sí, creo que se comparte el chat de todos, creo. Ahora si alguien escribe por mi chat debería aparecerte a ti. A ver. El chat compartido ha empezado. ¿Ves? José le ha escrito por mi stream. Un momento. ¿Y en el tuyo te sale? Sí, ¿ves? Te sale el logotipo de José a la izquierda, enviado desde el canal de Gutiway.
Para hacer GIF, tienes que poner el handle. Sí. Pero se le ha quedado parado ahora mismo a ¿El Dax, handle o el ¿no? correo? Me parece ¿Me que ha era el quedado correo. parado? El Dax. No. No. Es que la estoy transmisión- mirando. La Es que- transmisión de detrás, el 2713, está parado. Creo que era el correo, Ah, sí. ¿no, Guti? Sí, eso lo tengo quitado. ¿Mm? El correo creo que es. Para hacer el GIF. Vale, ¿Por qué se me mueve el...? ¿Qué? ¿qué está pasando? No sé, ¿estás moviendo tú mi cursor? No. ¿Estás viendo tu Soy JB yo. ahora mismo? Soy yo. A ver, un momentito. One moment, one ¿Estás viendo mi second. pantalla? ¿Estás viendo mi pantalla? No, es que ahora mismo no estoy mirando. Es que estaba mirando esto que me has enviado para activar la tu cámara y pantalla. tal. ¿Estás One viendo mi second. pantalla? No, pero se me está moviendo el Mismo cursor no de la estoy pantalla. mirando. Es que estaba mirando. Oh. One second. No muevas, no muevas. Muevo yo. Pues están hackeando el directo. ¿Se te mueve? No. Ah, veo un cursor, sí. Sí, yo lo Ah, estoy pero viendo no. moverse, ¿eh? A ver, mueve. Yo veo... No. Ya está, ya es lo que es. ¿Qué? Era tu hijo. Creo que sí. Era una artimaña para robaros la cuenta de Debuti. Bueno, entonces esto de que acabamos de hacer, que es exactamente para el chat nada más, ¿no? Eso es pillarte la cuenta del banco. Sí, para poder- es de chat solo. Bueno, yo creo que a Dax, si Ahora le ya jode la sabemos- cuenta del Citizen, igual le jode más que la del banco, ¿eh? Sí. Ten en cuenta que ahora ya sabemos todos la contraseña de Dax, tío. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Me ha visto las contraseñas? Me cago en la leche. Que va. Es una broma. Hasta cojones. Va como el culo. ¿Os deja conectaros bien a la cuenta de Star Citizen en Robert Space Industries? Yo en el Twitch, sí. ¿Qué es lo que te pasa? No. Pues van a banear. Que no me deja, Listo, no me listo. deja conectarme, mira. Tú ya estás baneado, fijo. A mí me pasaba, también cuando cambiaba de una a la otra, cuando estuve con las Hazlo. dos cuentas, no le gusta mucho que cambies rápido. Hazlo en modo incógnito. Si movía el ratón, se le movía en la pantalla de mi padre. Vale, tiene sentido entonces. No. Vale, pues ya está todo unido. Adaya, ¿qué tal, bonita? ¿Cómo va eso? Perdona, Vale. José Hay L, chat, ¿qué tal? tengo chat de Dax en mi chat. ¿Cómo va todo? ¿En cuántos directos estás? Convoca en cuanto. Ah, vale. No me deja conectarme, tío. No sé por qué. A ver, vamos a ver los de... a ver, hay un grupito que me gusta mucho, que es Inforrunners. Que lo sigo desde hace mí me pasaba, mucho tiempo. Vamos a ver Luego tenía que, cada vez que entraba me pedía... ¿Qué el están código, comentando? mierda, tío. How can a company Sí. that draws this many El código people me lo pide year para after la cuenta year not principal. able to finish the game? A la web no le va. I Y can bueno, y answer si you cambias honestly, a if you're castellano, asking it menos honestly. todavía. No te va. No sé si Hey. te has fijado una vez, si lo cambias a castellano, no Sí. te deja comprar, no te deja hacer muchas cosas, tío. Ya está, chicos. Ya está. Hi, everybody. We're back. It's been so long. Hi, welcome to CitizenCon 2954. I'm Jared Huckabee. If you're in Hall A, let me hear you scream. If you're in Hall B, let me hear you scream. I'm gonna take this off. Here, George. Come on, hang on. That's George. Say hi to George. All right, you didn't see George. Welcome to CitizenCon 2954. I'm Jared Huckabee.
We are live from Manchester Central here in beautiful, sunny Manchester, United Kingdom. Vale, ya estamos live, chicos. What, 11th CitizenCon? 10th CitizenCon? I should have counted beforehand. Basically, we're back. It's our first since we returned last year in Los Angeles. We've got a tremendous show for you. I'm sorry about the countdown thing there. This is the biggest CitizenCon we've ever done, and as one might expect, it took us a little longer to get things going than we expected. But we're ready to start. We're approximately 20 to 25 minutes from the show start, so we are not going to make our 11 o'clock No voy a on decir the nombres, dot pero start time. hay un streamer que lo tiene con subtítulos en castellano. So, what is CitizenCon? Anybody? Vagaría máxima. You can't see them. There's a bunch of people down here below me. What's CitizenCon? Nothing. Ships? It's more than ships. Grand vehicles too? Okay, we're not talking to that guy anymore. CitizenCon is our annual showcase of all the work our developers are doing for both Star Citizen and... Nada, nos están comentando aquí que nada interesante, simplemente que les ha costado mucho Brutal, estar en directos. omnipotente. Let's take a look at the field. Look at that. This is our hangar bay of the UEES Barbary. Here now, every CitizenCon we theme our hall, be our expo hall, to one thing or another. Bonita la Hornet, ¿eh? In 2019 it was themed for Grimhex. In last year it was themed for Pyro. This year the UEE's in town celebrating Citizen Day, and we'll learn more about Citizen Lo de Day Pyro later el in the año thing. pasado, dice. So what's on the agenda for this year? Well, CitizenCon, aún no like it está. was last year, is now a ¿Qué está two-day hablando? event. So we have a whole host of presentations today, and then a whole host of presentations tomorrow. Joder, yo quiero We're gonna run poder it estar down ahí. now and let you know a little bit about what you can expect. So in about 15, 20, 25 minutes, I can't be specifically at this point. Chris Roberts is going to take the stage and kick off CitizenCon proper. We're just the pre-show here where we like to have fun. After Chris Roberts takes the stage, we are starting with Brave New Worlds. Now that is our core technology and Star Engine Group's presentation. You might remember that they kicked off last year's presentation with that Haber estudiado. amazing Star Engine trailer that was like 25 minutes idea long de or estar something. ahí. Qué cabrón, We don't casi have te a enseño una 25-minute guiri long pasándote trailer un hielo en la today, boca. but we do have a chock-full 90-minute approximately presentation of their new Genesis system, which is a subsystem within Star Engine that will let us build planets at the size, scale, and scope that we've always dreamed of. So you can check that out at the start of the day. After that, we've got a social universe. Now this is the sleeper presentation of the entire thing. Now, we were a little cagey in the description on the website about what this is. You know, it's everybody getting together and playing with your friends and stuff like this. Pues sí, señor Brutas, varios. Pero bueno, la vida es así. ¿Qué le vamos a hacer? And if you want to look back at what we did back then, you can probably guess what it's about. Folks that are in large groups of people will want to pay attention. Os prometo que el año que viene Que descanso, sin nada. tenemos la traducción. Os lo prometo. Esto no vuelve a suceder. Vale. Seré muy flojo, sí. Lo subo, lo Ahora subo. queda esperar 30 días a que pueda pasarme el pack del Avenger Titan a mi cuenta. Lo único que en la cuenta secundaria no he recibido la moto, ¿eh? No, tardas. Porque si no podrías hacer alguna primero. Tarda casi 20 días. Sí, hasta que se quite lo de devolver la pasta. Hemos hecho un referral con una cuenta secundaria para ganar una moto eléctrica. ¿Qué tal ahora? Nada, nos están informando de lo que van a hablar hoy, básicamente. Que ya lo estuvimos hablando. All right, I'm going to need you to do better with your cues there. Yeah, we're going to look beyond Pyro to what comes next. And then Lo subo más, ¿vale? we're going to take a short 15-minute break after that, let everybody recharge, and then there's something Así on the deberíais schedule that is escucharlo currently muy bien. redacted. Igual que a mí, I'm not prácticamente. allowed to tell you what that is, but I'm going to tell you guys watching at home the same thing I told everybody out front when they were waiting to get in. Venga, Daya, que vaya bien, que vaya bien el gym. Bonita, que vaya todo perfecto. When whatever that is happens at the end of the day. And then on day 2, we come back tomorrow
with a look at crafting your home. That's a look at base building, which we first introduced at last year's CitizenCon, and the new crafting system. The crafting system that aims to dynamically change the face of all life in Star Citizen. There's a reason it's kicking off day 2. You're not going to want to miss that. Then, Captains of Ministry. That's replacing our general ship talk 2054. Is that what year it is? 940? Yeah. George is saying yes. Replaces our generic ship talk segment with a presentation dedicated to the ships and vehicles. Crafting and base building possible, with the return, with a revisit of an old friend Aquí me puedo refugiar del multidirecto. hasn't made its appearance in the persistent universe yet, but it's getting a big glow up before it does. So you're going to want to check that out. And then, well, if I can be honest, we got a tight zoom. You got a tight zoom? Yeah. Let me talk to you here. The Stars, Yo iré diciendo lo más importante, ¿vale? Star Citizen Alpha 1.0. If you're an old school sci-fi head like me, you'll recognize that title. Pero de momento no hay nada interesante, lo importante es la expresión mía. I'm not generally prone to hyperbole. I'm always like cautious. I'm like, well, it might be this, might be that. I'm going to tell you right now, the most important presentation we've ever done at CitizenCon. Mark it, be there for it tomorrow. Now, that's enough for me. We're going to throw it down to Dan, down on the floor of the hangar here, and we're actually going to explore a little of what's here in the UEES Barbary. Dan, are you there? Thank you, Jared. Welcome back to CitizenCon 2954. My name is Dan Haubrick. I'm the community producer here at Cloud Imperium Games, welcoming you all back to Manchester, home of the previous CitizenCon 2949. Although, unlike then, things look a little bit different than they did before. That's right, as Jared said, gone is the grit and grime of Grimhex, and now we have the spick and span floors of a UEES Bengal-class ship. That's right, we are aboard the UEES Barbary, just locked in orbit above Manchester. That's right, this entire CitizenCon is themed and brought to you by the UEE Navy. Why, you may ask? Well, you'll just have to keep watching to find out. Now, if you're looking at the screen going, who's that handsome man I'm looking at? You probably have a different tab open. So I'll give you guys a quick second to get to Twitch or YouTube and get to the right tab. Make sure you're watching the stream and make sure you're watching our content. I know, it's a disappointment to me too, but I'm told that eventually you get over my face and voice and everything about me. But in case you don't, this year I'm joined by Manchester's very own Sam Haley as my co-host here on the show floor at CitizenCon. Sam Haley is one of our QA supervisors here at the Manchester studio. She also has some impressive street cred. She was the pilot of the Carrick in the 2949 CitizenCon demo, and I literally found this out yesterday. She's also the voice of the ASOP terminal. So we'll make sure that you guys get to meet Sam later today as we're going through. Now, I know Jared just went over this a moment ago, but if you're like me and you can't listen to a man in his, I don't know, mid-80s ramble on about how the sky used to be blue and dial-up used to be a thing, let me explain what we're doing here. I'm here on the show floor at CitizenCon here to show you guys the awesome stuff we have for those of you who are at home and aren't able to attend. So we want to make sure that you guys feel as though you're not missing out. So come follow me and we're going to check out some cool stuff here on the show floor right Nos van a now. enseñar cositas To ahora. my immediate left, we have the Voyager Bar. If you guys are here at CitizenCon and are looking for some refreshments, look no further than the Voyager Bar. As you can see, we have some impressive refreshments based on our in-game Aquí es para drink alcoholizarte manufacturers. We have some y awesome venderte flag, we have some todo awesome lo que pennants. no está I don't know escrito. how well they're going to pick up, but we also have some amazing 3D torpedo burrito dancing Garmin Humble stuff in the background. If you guys are looking for a drink y here gasta. at CitizenCon, Gasta. look no further than the Voyager Bar. I'm sure we're going to see some of our developers here around 4 p.m. Probably closer to 3 p.m. They're going to be here any second. It's been a long couple of weeks, so we'll give them some privacy and we're going to move right on. Also to my left, we have our Monster Tech Sim Pit. If you guys are looking to experience Star Citizen in a way that you've never experienced before while you're here at CitizenCon, then the Monster Tech Sim Pit is a great place to be. Using our VKB sponsored joysticks, these are awesome places to check out Arena Commander and Star Citizen in real D4D. Now over here, come follow me. We're just going, excuse me guys. Come follow me. Now over here we have our community booth section,
We're going to be visiting the community booth section a bunch during CitizenCon, so I'm not going to get into too much detail now. But as you can see, all of our community booths are themed after in-game cargo container manufacturers. We have Anvil, we have Argo, we got RSI, we got Kovalex, we got MISC. All of these containers are filled with orgs and booths that signed up to be part of our community booths. There's some awesome stuff. Like I said, we're going to be going there a little later today, so I'm not going to get into too much detail right now. But there's some awesome stuff there, filled with groups that make Diverse a more immersive, impressive, inclusive place to be. Excited to check them out later. Come follow me. As you can see right here, we have our general lounge here at CitizenCon. If you guys are looking for a place to escape the humdrum and bits and bustle of the auditorium, the general lounge is a good place to hang your cap, sit down, and relax. It's also a good place for you guys to make new friends. You guys are here for a shared love of Star Citizen. So if you guys want to make new friends, feel free to grab a seat. Ask people what their favorite ships are, their favorite ship manufacturer, their favorite game feature that may or may not have an issue council report. And you guys will make friends for life here at CitizenCon, here at the General Lounge. And I know there's something that we haven't talked about. It's a pretty big thing, it's a pretty big deal. I know we've just been glossing over it. I think we finally should talk about it. I'm talking about, of course, the Addison Lounge. That's right, the Addison Lounge. If you are looking to sit down in comfort and style, the Addison Lounge is the place to go. We have our United Empire of Earth timeline. We have our UEE branding all over the place. Madre mía, qué pintajas lleva el tío este. Sit down, relax, and enjoy the show. And I think that's it. I mean, Sam, I don't know where my co-host Sam is. Sam, hi, Sam. I don't think there's anything else that I'm missing on the show for, right? I don't think there's any major stuff I glossed over, nothing big or exciting that I didn't talk about, right? Dan, I know the most big thing in the room is your ego, but other than that, there is one thing you haven't mentioned yet. Yeah, let's talk about the Hornet in the room, shall we? We have an amazing set piece here at CitizenCon this year. Alguien se ha suscrito, pero no sé quién ha sido. ¿Ha sido tú, Nasgol? Es que hasta que no deis a F5 y pongáis el mensajito, no lo puedo ver quién es. Pero muchísimas gracias quien se haya suscrito. Pero no sé quién eres. Muchas gracias. And give the people more information about the biggest and best set piece we have here at CitizenCon. Let's check out exactly nada, no están hablando de nada interesante, ¿eh? Happily, thanks, Dan. Let's go check de momento this nada. thing out. Qué bonita. Pero esta es la MK2, ¿no? Sí, es la MK2. So, as you guys can see, we have a near life-size replica of the Hornet F7A Mark II. This thing was made for us by Mango Stone, and they spent 14 weeks putting this together, from 6 weeks of concept, 8 weeks of build time. This thing was their biggest ever build, but they have built stuff for us before in the Manchester studio. ¿Tú crees? Now, as you guys know, this is a medium fighter, so it packs a punch, but it is pretty quick. If you guys have flown the F7Cs before, it's very similar. Es que However, yo no los escucho, Cazurro. Si no, no escucháis el directo. Cazurro. And the Gatlings on this thing, it's pretty me dice que lo escucháis muy flojo. Entonces, yo para poder escucharlos a ellos tengo que subir el volumen a esto. Well, yes, this is my now second favorite Anvil ship. Dare I say it? Puedo bajarlo un poco. Subirlos a ellos. Era más fácil hacerlo recto, Guti. Claro. Un cacho de cartón y a pintar. Yeah? Did I sound like me? Yeah? Good, good. Yeah, it has been delivered right here to Manchester, 200 miles. Es que yo para poder escucharlos a ellos tengo que tenerlo así. No, creo que es para que no se caiga, igual que la sala de atrás.
¿Cómo lo escuchas, Cazorro? Es tan fácil como que pones unos cables en la parte de arriba y así no queda tan feo. En mi opinión, ¿eh? Cazurro, tú eres de donde soy yo, ¿no? Sí. La falla de Valencia tiene puntas que sobresalen, no se aguanta sobre nada. Ya lo sé, pero es que estos no son de aquí, entonces puedo comprender que no sepan hacerlo. Por eso la manera más fácil es tú pones un cable que no es tan visible con un palo tengo ahí. Pero ¿has visto cómo está agarrada la ametralladora? Sí. Lo hubieran subido más y lo hubieran apuntado con el ala. Vale, Boca, tío. Para que no haya estado mal en las fallas, son enormes, pero enormes. O sea, Sí, eso es una tercera parte de una falla. Como un edificio, ¿vale? Y tienen formas algunas de ellas muy extrañas que piensas que se van a romper y no se rompen. Porque son ya expertos en hacer esas movidas. Entonces ves esto y dices, están bien, porque está bien. Pero claro, tiene ciertas cosas que dices, uff, se podría haber mejorado. Que un maestro fallero, tenía que contratar un maestro fallero para hacer. Pero a ver, yo creo que estás pagando por todo, o sea, estás pagando por estar ahí, ver esas cosas, supongo que habrá gente que estará vestida de como este hombre, ¿no? De RFI y tal. ¿Qué pasa, Dragon? ¿Cómo va eso? Voy a probar una cosa. Gente que se ha levantado o ha estado ahí a las 5 de la mañana, etcétera, etcétera. Te estás pagando por un todo. En definitivamente, a mí la jornada me ha decepcionado. Pero son los 2 días, ¿no? Son 2 días, pero... ¿Y cuántas horas al final? Pensaba que a mediodía terminaba y no. Iba todo el día, ¿no? ¿Qué horario tiene, más o menos? ¿Desde por la mañana hasta por la noche? ¿O es que yo pensé por la tarde? Hasta las 4 hoy. Oh, you have a timer on it. I don't got that kind of time, man. Okay. You want to? Here, I'll take the bit. No, I'm a professional. Hold on. Okay. No, let go. Oh, you got a battery. Yeah, I have to. I'll do it. Oh, now you push the button. Yeah. There you go. I'm a professional. Ready? Stand over there. Yeah. Hey, I gonna be. Okay, now we're good. All right. Now we're gonna do 2 pictures. Ready? We're gonna do down low, like we're in a rap album. But we can see our bellies then. Well, okay, I'll do this. Good call. And then up high, like we're teenage girls. And then one that's really awkward. Ready? Okay. Yeah, how's that look? How's that look? All right. Thank you. No problem, guys. All right, let's get in the hall A. Everybody in the hall A. Everybody moving hall A. Slice of pizza? What is that, just cheese? Yeah. All right, thanks. Everybody in the hall. Everybody. All right. Hall A, give it up for pizza. One of my favorite things about Star Citizen, we've got Big Benny's Noodles, we've got Torpedo Burrito, we've got Pips, and we've got pizza. Just pizza. Wow. There's a lot of you in here. Listo. This is the largest audience we've ever had for CitizenCon. 4,200 people, plus a bunch of employees, plus a bunch of crew members. Over 5,000 people in this room. A ver, Boca, ¿qué opinas así? What, are you streaming? No, I'm just videoing. All right, well, hi, Mom. Buenas, Alejandro, buenos días. ¿Cómo va eso, majo? You're streaming, what are you doing? I'm just recording, mate. Are you just recording? Yeah. Dax. Dime. No se escucha porque está bien. Sí, ¿es que no tienes una cámara secundaria para ponerla aquí en el stream? No. What are you doing? Ahora mismo no. ¿En Discord? Right here, let me see. Thanks. Solo tengo el Toby y la cámara normal. Who are you? Yo le he cogido la cámara. Se la he robado. Netherlands. I love the Netherlands. I don't remember most of it though. Pero vosotros, ¿cómo lo estáis haciendo? Do you? Con 2 cámaras. Must be different for visitors. Different priorities. Lo que pasa es que Adri me ha cogido la cámara mala. Whose phone was this? There you go.
Mira mi stream, Dax, si Sí, te tengo aquí. ¿Qué tienes? Sí, aquí. Where's Chris Roberts? Ah, coño, vale. Chris Roberts is here. O mira el mío también y quita el de Guti. Toma. Okay. Que necesita más referrals. All right, sure. A ver, un momentito. I mean, if No, that's pero no what te he preocupes, wants. Dax, no pasa nada. Si Sí, era da para igual. probar. A ver. Guti. I apologize. You ready? O más. I think I legitimately pulled a hammy. ¿Cuántas pasadas han sacado hoy, tío? Bueno, hoy Oh, no. that thing is rock hard right now. Oh, you're gonna check out my shoes. Yeah. Donatello, Michelangelo, Leonardo, Raphael. Yeah. All right. So that's all I got, everybody. AZK, We're si te gonna take abonas a a uno, te few tienes short que abonar minutes. a los We're gonna tres, start porque the ahora show. Chris nosotros Roberts, qué. he's gonna kick this One thing off. second, So stay AZK. tuned. We'll be right back. ¿A nosotros qué? ¿Nos comemos los mocos? You're gonna love the show, everybody. Thanks. Claro, tío. ¿Has visto que el tweet de Defense no tiene botón de suscripción? ¿Tendrá quitado lo de los anuncios? ¡Hola! ¿Qué ha pasado? Mira, cómo le enfoca la cámara, ¿eh? Cómo se ha pillado así en un momento la cámara. Tengo que mirar esto de la cámara vuestra. Pobrecillo, tío. Sabes que se ha suscrito con el Prime, ¿sabes? Es modo yo. Solo tiene una suscripción. ¿Quién? Hasta acá. Suada. Estoy diciendo una bronca de... no solo uno y estoy No pasa Ojo, con el nada. Prime, Venga, empezamos. Es modo yo, ¿sabes? Sí, pero de 3 meses, AZK, ya lo he visto, 3 meses. Claro, podía haber hecho Madre mía. Uno a cada uno, madre mía. Tengo que mirar esto. Mira, que esto empieza. AZK, muchísimas gracias por esa sub, tío. Muchas gracias, tío. De todo corazón. Bienvenido a la family. Bienvenido a la family. ¿Qué tal escucháis la CitizenCon? ¿La escucháis alta, no? Además, empieza. A ver. Pedro Macedo, que ha hecho, La escucháis bien, ¿no? música nueva, para la CitizenCon. Silencio. Ciudad nueva. Me imagino que bien. Me imagino que bien. ¿Esa es la Kraken? Ojo. Robertito! Voy a quitar. ¿La Kraken o una I? Por si llega a final de mes. Yo que no se preocupa por si llega a final de mes. Se preocupa por su físico, el hombre. Ey, Rama, a ti un poco bajo. ¿Se me escucha bajo a mí? Hello, CitizenCon 2954. There's a lot more of you here than there were when we were here importa, last tampoco year, hay mucho que 5 years escuchar. ago. There was 1,200 people. There's almost 5,000 people in the building today, which is amazing. I'm so grateful. I know a whole bunch of you around that have come from around the world to visit the lovely, sunny Manchester. But inside here, there's going to be a lot of very cool. Se escucha mucho eco, ¿eh? In this up-and-coming presentation, you may see a few things inspired by the Manchester weather. Todas las pruebas era para que pudiese decir esto. So, like the first title of our first presentation, Brave New Worlds, we're on the cusp of a Que va new era muy of bien, Star que ya tenemos el Citizen. server Messi Server funcionando, missions que la finally gente ya reality. salta a People are Pyro. making their first jumps to Pyro in Evocati testing right now, which is pretty Ya, pero awesome. es lo We're que gonna dijo have it out at the end of this year. Hippo. So I think it was going to be Habilitaron a esas great cosas new para phase for demostrar. Star Citizen.
Que ya lo han and over hecho. these next 2 days, we'll Claro, talk como about decía la a gente. new technical tools direction that will help us craft those worlds that Sí. you're going to be flying Y no around hemos, to. ya se ha dicho. And you'll hear about our plans beyond 4.0 and Oye, how we get towards Star Citizen 1.0, which is out of alpha and for everybody to play. And a little later this evening, I've got a special En surprise Twitch, for you. ¿no? En el You Star definitely Citizen wanna stick original, otro around verlo. Yo for lo the vería en 5:30 el show. suyo. Anyway, the team has worked really hard on the lead up to CitizenCon and this year to work on, first of all, No te has perdido nada, Cenix. to bring CIG's CTO, Benoit Bezajeur. Did I say it right, Benoit? Yeah, okay, good. I'm always bad with French La surnames. comunidad To this ¿Qué stage, pasa, start Cenix? journey ¿Cómo va into eso? the future. Acabamos de So empezar. let's have a great Nada show. interesante. ¿Qué le pasa? El tío que revolucionó Cloud Imperium. Ah, lo del motor gráfico, ¿no? El bot. Este es el de las construcciones, ¿no? Este no, este es Este es el jefe. Este es el Benoit. Este es Benoit. Este es el que vino y revolucionó Cloud Imperium desde Turbulence. I am Benoit Beauséjour, or as some of you know me, I am Bolt, Bolt exacto. on Spectrum. Today, we will talk about Brave New Worlds. This is Pyro 2, Monox. It's a barren planet, not really habitable. Now, since the advance of our planet tech, we've always allowed players to circumnavigate planets. Lo que están hablando ahora es de planeta Pyro, básicamente. Como complex areas and intricate detail. qué se puede hacer, qué se podrá hacer. We're going to need a lot more locations espera. for missions and destinations for more life. But there's a major question that has always followed this project since the beginning of Alpha 3.0. How are we going to make a large number of planets and systems? Nos van a explicar cómo lo van a hacer, cómo crear esos planetas. In this Se ha technology roto. update, we bring life to lifelessness, even to monads. We take the physical representation of the terrain, the geology, the atmosphere, the climate, and the environment to create accurate biomes that spring 30K. naturally from the collision of all these Pero aquí nos está explicando cómo van a ellos a crear todos estos futuros planetas. Biomas, todo. Data that we then leverage to place flora and fauna, yes, but also settlements, buildings, alien and human Para hacer life los sistemas in a nuevos más planetary rápido, context. básicamente. This creates worlds that are scientifically plausible, richer in gameplay. Este señor es de Turbulent, es Benoit, que Zig compró hace un añito, un tiempo o más, la empresa Turbulent. For this, we are changing how we make Y él es el que se encarga de ello, We are scaling how básicamente. we make the game in all areas. This is not just a Planet Tech update. This is a collection of systems. Pero hay mucho eco en... Vamos a ver lo que es el Genesis. Genesis. Suena Terminator. Let me explain all El this juicio final. nice work and this nice technology. Let us kick us off. And I welcome our very own Ali Brown and Will Hine for phase 1 of Genesis. Suena a catástrofe natural. Por cierto, Gutilla, no te veo en Discord, solo veo el fondo de pantalla. He parado un momento la cámara. No, pero la cámara está activa. La cámara está activa, la tengo tapada ahora mismo. Ah, vale. Cuando estemos en break os pongo a vosotros, porque no sé cómo hacerlo Está bien, ahora. está bien. So let's start with some introductions. This guy over here is Will Hain, aka Water Guy or River Guy. And this lovely gentleman is Ali Brown, pusher of pixels extraordinaire. And we're here to tell you about phase 1 of Genesis, which we're entitling The Laws of Nature. And this revolves around the fundamental approach we use to build our planet and is the literal foundation for everything else we're going to talk about in this talk today. Now, it centers on data-driven, physically based rules that we aim to realistically emulate nature and its incredible diversity. Before we dive in a bit deeper, let's just recap on some of the things we already have on our planets. Ahora nos van a enseñar lo que hay en los planetas, básicamente. Cloud rendering, which can provide some spectacular views.
el tema de las nubes, el océano, movimiento del agua. And then we have our scattering system that can populate these planets with many different diverse biomes. Ugre, muchísimas gracias por ese follow. Creo que he dicho bien tu nombre. Muchas gracias por ese follow. Bienvenido. Sí, sí, sí. Les tiembla la voz, que es lógico. Nos están diciendo de que no les gusta la densidad que están haciendo ellos los planetas. Entonces ahora nos van a hacer un cambio para que veamos lo de ahora y lo que será. Porque no les termina de gustar, básicamente. Well, this is because currently our artists create slices of biomes in great number, and then they distribute them across the planet using humidity and temperature properties. Each slice looks great in isolation, as you've seen, as you've explored. But this is not the solution to give us varied and natural biomes across an entire planet. Additionally, just using humidity and temperature limits us to only 2 degrees of variation. And that's not enough for the sorts of planets and worlds that we want to create and for you to explore. ¿Qué pasa, Blazar? ¿Cómo va eso, So how are we querido? going to scale up our planet generation? Well, as I said before, we're going to start with physically based rules that drive everything. We want nothing to feel random on these planets. We want no limitations on the number of biomes. We want infinite biomes that are continuously changing across the planets. And we want extreme density, and we want to maintain or exceed all of the quality levels we've set with our existing biomes. And most importantly, we want it to be scalable so that we can really scale up to the level of content that the designers are expecting. And from your perspective, we want you to be able to truly explore and find unique playing opportunities everywhere on our planets. So to start this, we're going to need more data. So if we see here some of our existing data sets on our planets, we have temperature, which we define locally and globally, and humidity, and that's it for now. With Genesis, we add many other data sets, such as the geology type, the soil type, and then we also go for things like the soil depth and the quality and the nutrients, and many other properties all drive this complex data set that we use to build rule sets on that each individual asset can describe how it should work with them. We're going to put something together and show you some demos today using some of the assets that you've already know and love in the PU. Although you might see some new stuff later, we'll save that. What you're going to see is a vertical slice of development. It's very early stages, very work in progress, you might see some bugs, but that means it's only going to get better, so be excited. The number one challenge with planets in our game is scale. In no other context do you need a planet to look great from first-person perspective when you're stood among the trees. You need it to look great when you're in a spaceship. Ahora nos enseñan cómo construyen ellos los planetas, básicamente, paso a paso. There are no loading screens, you see everything. We cannot afford Pueden hacer hincapié de que no hay loading screens. So, let's start from the ground perspective. Demo number 1. Let's have a look. ¿Ves? Esto ya parece más denso. No como lo que tenemos ahora. Si hay terraformación. ¿Qué pasa, hijo del invierno? ¿Cómo va eso? Es precioso. ¿Pero qué están enseñando? Si esto no enseñaron el año pasado. Está muy guapo, pero... El año pasado enseñaron esto. No es el mismo vídeo, pero... ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo hacemos? A ver, ¿cómo lo hacen? Thank you. So, let's talk about first what's underneath it all. The ground! So, in our previous terrain shader, we just switched between different ground textures depending on climate and didn't really consider the unique properties of each type. Now, the terrain shader is based around 4 layers. We always first consider bedrock at the bottom of it all. Then, where appropriate, we add layers of soil of different types. We then add debris where appropriate, whether it be pine needles, dead leaves, etc. And then when it gets cold, we add snow. Each of these layers has unique shading properties and unique transitions between them. Because we do this all in one shader, we're able to achieve that as well as being performant. We can also use things like water saturation to darken and tint the soil and other properties to make it look more realistic. But that's not what filled most of the screen in that demo.
That's the vegetation. Like what Ali said, we want to emulate the laws of nature. So in Genesis, we have rule sets for every asset that tells it how to respond to our. Porque ahora mismo Microtech no está así. Microtech no está así ahora mismo. We assess the viability and the vitality of each asset and compare them to decide what is likely to spawn in a natural environment. No, a lo mejor alguna zona sí, pero no toda. Environments that you saw in that clip, not handcrafted anymore. No one has told those ferns and those pines to be like that. They each want to be like that. And that's what we're doing. Multiple assets coming together to create a unique microbiome. What about Sí, sí, horriblemente, Blazar, totalmente de acuerdo. No está bien. Pero ahora se ve como más real. Más real, básicamente. And have a look at some of their properties. Now, just to note, they are all going to look quite similar because we've already seen them in the same place, so they must be similar. So, building blocks, like grass and common grass, medium amounts of sunlight. We had ferns, see as a much lower requirement for sunlight. We had salix bushes forming our underbrush. Gracias por el segundo follow con tu segunda cuenta. Diversity is driven by competition. Everything has ideal conditions. Nos está comiendo el coco el meteorólogo virtual del juego. Sí. Gracias por Pero que esto lo enseñaron el año pasado cuando hablaron de los biomas. Tienen que cuando cómo se movía el césped y esas cosas. Que no lo enseñaron el año pasado, la tarde. Muchas gracias por ese follow. Bienvenido. ¿Cómo va todo? En el de las vacas sale incluso. Blazar, a mí me suena de que enseñaron algo. Me sueña que enseñaron algo parecido en el Star Engine. Pero parecido. ¡Ey, hombre! Muchísimas gracias por ese Prime, tío. Bienvenido. Muchísimas gracias. De corazón, muchas gracias. Disfruta. Se rompen las naves con los árboles. No te equivoques. Muchísimas gracias, tío. Ya sabes, si tienes preguntas aquí vamos a estar debatiéndolo y hablándolo. Pero vamos primero a ver cómo avanza la cosa. Porque empiezan flojo y terminan fuerte. Sabemos cómo son ellos, ¿eh? Pero muchísimas gracias, bienvenido. No calientes, Dewin. No calientes. Está muy bien lo que tú quieras, pero esto para la primera presentación de una CitizenCon, vaya pestiñaco. Me vaya a perdonar. Esto va a ser largo. Se nos va a hacer larga esta hora. Están rellenando huecos. Pero sabemos que empiezan flojo y siempre terminan fuerte, ¿eh? Ya, yo el redactor de esta tarde que va a ser el Escuadrón 42. Vamos. Claro, la fecha. Sí. Con actores y So anyone that's done a lot of ground driving and ground vehicles might have seen that our rocks sometimes feel a little bit randomly scattered in the Greek Prime obstacle sometimes. So in this clip, you saw that the rocks are no longer randomly scattered, and they're now placed based on physically based rule sets. Deberían de contarnos nuevos tipos de gameplay que piensan implementar para que, tío, pero realmente son las flores y los planetas lo que no. And that means we get things like these natural clusters of boulders at the forest edge underneath the cliffside. And on that note, you might have noticed that the cliffs have been dramatically improved in how they shade. We also get to see things like the natural clumping of vegetation caused by seed dispersal. This is controlled per species, so we can get a mí lo que me interesa es qué coño voy a hacer para llegar. Ole, Ceceni, suscribiéndose en el canal de Uti. ¿Qué voy a hacer ahí? En vez de ir a mirarlo, porque yo para ver paisaje, and this allows us different species to flourish in different conditions. Ese Dewin suscribiéndose en el canal de Adri, buenísima, chicos. Muy buena, muy buena, muy buena. Apoyando. Now, this isn't the only thing that will drive the color of the leaves. We're going to introduce the concept of seasons to the game. And this will mean our planets will evolve. Muchas gracias, chicos, a todos los que os suscribís en los canales. Agradece. Cambio de estaciones y tal. Sí. Yo entiendo que todo mola, ¿eh? Queda mucho, sí. Iremos viendo, Blazar. Me interesa mucho más nuevo gameplay, nuevas zonas de guerra. So as you're starting to see, all these rules, all this data, it's all coming together to create what we call truly emergent biomes. A ver, es importante que haya diversidad, ¿eh? Estoy muteado, ellos no me escuchan.
Pero es importante que haya diversidad y que se vea un contorno vivo, real, lo más realista posible. Si queremos diferenciarnos de un arcade a un juego... Las paredes a pie, el tema de tú, por ejemplo, tener una base en un sitio y que el idioma alrededor tuyo vaya cambiando. Sí, se ve increíble. Sí, a mí me... No me convencéis. Esto es una puta mierda para primera cosa. Joder, tipo... Échalo, Alcalá. Dale. Enséñame los 5 sistemas estelares que vas a ponerme después del baile. Enséñame. Te quedan 36 horas de 75. Zenix dice que muteemos al hipo. Yo voto que sí. Que vosotros no pensáis que esto es una hora de mierda. No. Tío, acaba de empezar, déjalo que... Es que, a ver... No, yo no quiero un Battlefield, yo quiero que me cuenten... No que me cuenten esto. A mí me gusta. A ver, con la edad, es poco tiempo que perder. Entonces tú quieres ir directo a la edad, ¿no? Sí, es normal. Es la edad. Que le metan relleno no estamos... Sí, yo ya me quedan pocos años de vida para aguantar esto. Just like in real life, our areas should vary even though we're traveling a few kilometers. If you get in a helicopter and fly over the Alps, it all looks a bit snowy, but when you look closer, it's constantly changing. And we're now able to accurately también que hagas una represent misión en that el without mismo changing punto, data. por ejemplo, ese de los copiones. Another very important factor to mention is the distant look. In this screenshot, you don't see a single tree, and yet the terrain is still green. We previously did that with artist-made lookup tables that told the planet what color to be at what position. But that wasn't going to work with all our new data and our far more complex spawning. Now we have a systemic solution. The planet shader is able to intelligently evaluate what's going to spawn there using the same rule sets that cause the assets to spawn there when you get there. That means we can sample the sort of color that is going to project onto the orbital view and use it. We get a far better accuracy from the result. Together, by creating rules and authoring data that works, we create a continuously varying planet that sets the scene for the incredible exploration gameplay I know you guys are going to have. But how have we done this without compromising on performance? So yeah, with all this new data sets and these physically based spawning rules, you're probably wondering, how is this going to handle in your CPU? We don't want to melt anyone's CPU, so we've redesigned all of this tech to work much more efficiently than before, and now it can run on many cores. This allows it to be run perfectly well on both the CPU and the GPU. So we've redesigned our framework so that we can run it at both and swap between them freely. Now, the benefit of this is we can do things like, first off, move the terrain system to the GPU, and we've now done that to get some incredible performance improvements, but we then also cache the results in something we call a virtual terrain texture. I'll give you a quick demo of this now. This is now vastly faster than the previous system, but it also allows us to generate the terrain in much higher resolution, which means all the popping you can see on the mountains as we're approaching, all of that should be completely eliminated on the right-hand side of the screen. Bien. Yo sí, la punta de la geometría de las montañas. Pero fíjate que en la derecha sale mucho With más. the extra headroom we've gained by making our terrain system more efficient, we've been able to introduce some improvements, including high-resolution ground textures, proper blending between surface types, and of course, better tiling. If you're familiar with any of our planets, we've taken off all the assets so you can see the issue. And now how it looks, you don't see those lines going at all. Ahí se nota se nota la línea. Me gusta tus pantalones de pijama, Derek. And one more. ¿Dónde Batman también? Mucha diferencia. With the terrain data cached on the GPU, like Ali said, we can perform the scattering there too, which is significantly faster. All those algorithms that we've used to generate those first bits can run there without being more expensive on your CPU. And it also means the results are directly there on the GPU. We can render straight from them. That allows us to have dramatically more density in our new system. We can render objects directly without having to go via the CPU every frame. We also cull at different levels of granularity, with bigger groups in the distance and individual assets up close.
just as a demonstration, this is the sort of density you can expect on Microtech today. And in a second, we'll flip over to what you can expect from the new upcoming tech. O sea, esto está enseñando que a saber cuándo sale, ¿eh? In a second, we're going to turn on the culling groups debug so you can see. These are the groups that we create of those trees and of the terrain. And as we get closer, we shrink them so we're more intelligently rendering what we need without having to assess each tree individually, all the way down to the ground. Si no nos colamos debajo del mapa. So to recap some of the things you've seen here in phase 1, we had data-driven rules based on physically based data, generating emergent biomes that continuously vary across our planets to get infinite possibilities. And we've achieved this with much greater density than before and much faster rendering. And we also achieved seamless transitions from ground to space with zero popping. So now that we've got all this tech, it's time to talk about how art might make use of this. So for that, I'll hand you to the next phase towards Sebastian Schroeder. Se ha quedado a gusto. Thank you, guys. Thank you. No physical. Thank you. Wow. Thank God there's only 20 of you, otherwise I'd be nervous. Right, thanks for having me. I'm here on behalf of the Planet Content team, and we're very excited to finally show you some of the things we've been working on. As you've just seen from Will and Ali, the system keeps growing in both complexity and capability, so our libraries have to grow alongside it. Wait, should I click? No. No, I should click. Yeah, click. Oh, there we go. So, our goal with the content is to provide the content that the system needs to populate every corner of every planet with realistic environments. And this content is what this phase of Genesis is all about, emergent biomes. For our first example of today, it's almost a shame Will left because it's about moisture. But let's look at very high moisture and medium to high temperature. La humedad. Moist. Sí, pero el moist. Jack sí que trae para que empiece el moist. ¿Cómo le bailo? Mira Esto mola, se parece a Dark, ¿eh? Mira. Están consiguiendo para que parezca Dark. La zona del pantano, ahí hay... ¿Cómo se llamaban? Dax, la zona del pantano que habían. Arcos, ¿no? Las arcos y... Sí. Es lo que dice atravesamos el suelo perfecto. Guti, ¿cómo desactivas tú los anuncios de Twitch? Desde Twitch. ¿Los directamente. Míos? Sí, ¿cómo lo hago? Buah, pues no lo sé, la verdad. Yo... ¿Lo has desactivado tú? Dax, ves a la página de Wastebot que te va a conectar automáticamente con la cuenta de Twitch y lo desactiva. Joder. No. Está sonando fuerte, tío. Mira el cara ahí fumándose un cigarrito en la polla en el árbol. Thanks, that did look really good. So, for swarms, we obviously made vegetation that feels at home in or near water. But before we dive in, allow me to give you a quick primer on our approach to authoring plants. Most species can survive in a fairly wide range of climate conditions, but will only thrive if the conditions are ideal. To support this concept, we author our vegetation assets to describe the full growth Ya lo cycle miraré en la pausa. Así lo desactivo, chicos. They may not grow to full maturity or look their best. Que no sé cómo se The hace. species can still exist. Pero qué So, let's pasada, have a ¿eh? closer look. Qué pasada esto. For the water's edge, we made plants like this alternatera and the iris. We A also ver, need parece aquatic tontería. ones Para that follow nosotros the esto water parece surface, tontería, like the pero water esto es lily or un the big cambio. Esto es mucho curro, This ¿eh? willow and the one after, a Chinese tallow tree, while Ya que nos comfortable quieren in the quitar water, can also use to replace some la of the simulación de more vuelo, aged pues nos essence ponen used elsewhere esto in the game. lo más parecido The last posible. one, it's taking a bit longer now, but
The last one, I'm gonna wait. The last one, you may not see used much in other biomes, but it's a very iconic one for the swamp, the bald cypress. Plantitas. Jardín botánico simulator. Ah, qué guay. No hay mucha entusiasmo, ¿eh? Para pedapear. So, another feature we need to make a swamp experience a proper one is water interaction. Over the last year or two, a lot of work has gone into improving the way our water reacts and renders. So naturally, we wanted to make a biome that highlights those advances. Let's have a brief look at what it's like being inside the swamp. Okay. As you walk through or swim through the water, you may come across obstacles like logs or debris floating on the surface. They will react to the player character and can be pushed out of the way. We were also pleasantly surprised when we first saw how the water simulation systemically affects assets floating on the water surface, making for some really immersive moments. Sí. A ver a cuánto les petan el set. Ya verás el tronco que te mata al tocarlo. Before I get to our second use case of the day, a quick disclaimer. Obviously, all the things we're seeing here today we're still actively working on, but this one in particular, it's a bit early in the process. So let's have a look at extreme object density next. With the data saying we should have high rainfall and sunlight year-round, it's the perfect condition for our next biome to appear. Hostia, Grayson, tío. Mira, pájaros. Junglas. Ya, pero en esa jungla, ¿cómo vas a la nave? ¿Cómo no rompa el árbol? Con naves pequeñas. Por eso ponen una. Eso es vegetación, no son nada. No, es una cúter. ¿Qué vale la 4080? Sí. Eso es, Lazar. Ahora te aparece un anuncio de Nvidia en medio, ¿no? Nvidia. Hay que cambiar también la fuente de alimentación, ¿no? Está guapo el bioma, no lo tenemos, este bioma. Hombre, podremos... A ver, podremos salar esos... Ahí estará la ventaja de las naves pequeñas. Para todos vosotros, canarios. No, pero podremos modificar los terrenos 100%, al igual que podremos talar todo esto. Es un recurso, es un recurso. Una cosa es que lo pinten y otra cosa es que dejen cortarlo, ¿eh? Porque pintarlo ya lo pintan, pero cortarlo... Sí, terraformar un lugar sí que podremos hacerlo 100%, que seguro que lo van a hablar ahora. Sí, pero igualmente, acordaos de Jump Down de Houston, que una nave grande no se puede aterrizar en un circuito. Acordaos de la lista de la que hablamos. Acordaos. Terraformación. Ahora veremos. With jungles, we wanted to explore the concept of vertical stratification, as they are the prime example for that. What it means is that you have horizontal layers of microbiomes defined by the species that thrives with the amount of sunlight and rain that still reaches there. The floor, herb and brush layer, we could almost do before, obviously missing the density. But now we also have the option to add variation to the tree layer by dynamically spawning epiphytes like lianas, orchids, or bromeliads, attached to trunks and canopies of other assets. Todo lo que están contando es el gameplay de espacio. With this and improved density is what will finally allow us to make convincing jungles. And the best part is, we don't even need a lot of different species to create what we refer to as a canvas of a biome. The idea being that we can vary what kind of forest you're in by adding or replacing the plants that visually stand out the most. Now, to get us started on our certification, we made Mira ahí qué bonitas son las plantas. including a potted version for your hab. Then obviously you need jungles for lianas for jungle. And we also made agrias, which add character to the herb and tree layer. Sí, igual. For tall trees, we decided on a fairly generic rubber tree, as its different growth stages serve as a nice foundation for all height levels. And that's pretty much it what we need to make a
pretty good Tú, base Blazar, for imagínate trying. el sofá que te puedes hacer con ese árbol. Imagínatelo. Tremendo. Now, for a third and last use case, No, this sí, es brutal. climate data indicates regular rainfall and moderate temperatures. This climate would support a lot of different forests, but we also want to use Crecimiento this natural y demás, opportunity no to está tan explore mal. extreme scale. Supuestamente. And it's really cool. Tenemos invitado en el stream. Me gusta el peluche de plazón que tenemos de la sala. Master precioso, ¿cómo va eso? ¿Cómo va, chicos? ¿Es Alejandro? ¿Por qué no pones stream por aquí? Echa de menos. ¿El qué? Stream, por aquí estamos todos en stream. Porque él tiene el suyo, solo tiene una cámara. Ah, lo de la cámara, lo intentaré mirar después, solo tengo una cámara. No, claro. Estoy capturando el... Ahora en la pausa configuraré todo para poneros a vosotros. Me gusta la decoración de tu habitación, Alejandro. El oso de la hermana, seguro. ¿Han tirado algún árbol? El oso de la Venus. Me he ido un momento. ¿Han tirado algún árbol? ¿Han tirado algún árbol? No, todavía no. Now, for this one, we first looked at the different redwood biomes on Earth and tried to analyze what the most defining species of them are. With this understanding, we then decided on the following plants to allow for a fairly universal redwood forest. They will easily support variation across continents and planets. Me suena eso de A redwoods. fairly common family of species for the ground levels of all redwoods are ferns. Del arc. In our case, the sword fern. Yo la We coreo. also made a huckleberry variant to provide some visual density for the shrub layer. To add some Jurassic vibes, we made tree ferns, as they can be found in New Zealand's redwood forest. ¡Sutra The querido! most ¡Ay, important mi one, though, madre! obviously, ¡Cuánto is humo! sequoias. And they ended up being one of our most complex sets ¿Cómo yet. estás, tío? Muchísimas gracias As por it esa turns sub, out, precioso. they can grow to be fairly Guapísimo. ridiculous in size. Que me levante caro. De tanto jugar al Dune, te pasan estas cosas, tío. Tanto Dune. Ya me contarás a ver qué tal. Now, one thing our game's foliage is sorely missing is the ability to properly react to what's happening around it. The goal here is to unify all forces from all sorry for the horrible rhyme. All forces from all sources, wind, characters and creatures, ships, explosions, and whatever else, and have the vegetation behave accordingly. Now, as part of our tech improvements, we will be implementing a GPU-based Hey, simulation Pilot, ¿cómo va eso? that's fit for our game Buena scale. con, de momento For tranquilo now, todo, set ¿eh? up the ferns with our De existing momento. CPU-based one to better visualize what it's De feel momento. like to walk amongst those giants. Also, with the biomes on our planets ¿Y now tú qué being tal? ¿Cómo va defined, todo, tío? where an individual object wants to appear, you can expect a lot more happy accidents by having species invade different biomes, De momento mucho humo. making for some unique locations. Work in progress. Hopefully. Work in progress. Bye. Pero que habrá que bajar los FPS para no Now, ver before I tanta get to disappear off vegetación, ¿no? stage, I just want to say a big thank you to everybody involved, especially my team in Frankfurt for doing such amazing work and being all around great people. And also to all of you guys. I really hope you have a fantastic CitizenCon. This concludes this phase of Genesis, so please welcome Ian to the stage, so he can tell you all about the next one. Venga, ahí pues ya está, ya ha acabado. Ya puedes desmutearte. ¿Qué te parece lo que están diciendo? Thank you. Empieza. Es que no es vegetariano. Tiene tanta vegetación que no. Yo lo conozco. All right. Sí, yo ya he reservado la 50-90. But it's time for Phase 3 Civilization to give you some stuff to do. So, let's talk about location density. We've emulated nature as well as we can to make sure our planets are physically based and realistic, and our biomes are emergent. But it's time to start populating diverse, because where there's people, there are their lives and the structures they build. So it makes sense that whenever you go and explore these planets, that you find their lives.
And what's even more important is that when we make these structures, that they use and they follow the same rules as our biomes, such as the jungles and the swamps. But before we continue, let's first take stock as to where we are now. At the moment in the verse, we have these custom, beautifully made locations, such as Ghost Hollow, we've got our distribution centers, or even just some outposts. And these have all been handcrafted by our designers and artists to hit that benchmark. And they've been working directly Yo estoy muteado. Yo opino que esto lo deberían de hacer más dispar, más diverso, porque prácticamente todos los poblados son prácticamente iguales. No todos, pero prácticamente todos son iguales. Ahí se lo tendría que currar más, al igual que están haciendo con los planetas. Importante. So there's no exploration gameplay. You haven't really put your character to use for the way that you should. So this means we need to go bigger, which means we need to change our workflow. And with any workflow means we need to first establish a new benchmark. So with our new benchmark, we are ensuring quality and improve on our previous work and make it even better. And any location that you'll find needs to have its own unique personality and no repetition. We don't want you to find the same location twice. This also means that this is your exploration. El tema de la exploración están hablando, ¿vale? ¿Cómo mejorarla? Dice que cada 100 kilómetros deberíamos encontrar algo único, básicamente. As for density, if you fly down to the planet, we want you to find something, let's say, every 100 clicks. Más o menos. Also improve the mission experience. So when you stay more on the planet, you're more immersed and you go from location to location. Cuantos más nos quedemos en el planeta, más inversión nos debería de dar. Entonces, lo que van a hacer es esto. Zonas modulares. ¡Ey, Sergio! ¿Cómo va eso? ¿Cómo va todo, tío? To ensure fun gameplay and interactive sandbox activity, and also make sure all the mission stuff is there. Basically, we're building a toolkit. So let's look at some of the things that we need to keep in mind as we are making that toolkit. First and foremost, we've got our art style and branding. We've got things like frontier for our settlements. We've got high-tech for the emergency shelters, but also utilitarian, like our bunkers and distribution centers. The richer the data, the richer these locations will be. Secondly, they all have a function. We've got mining for our mining outposts, farming for the farmsteads, or just places where people live. The function of the place will define the Nada way interesante. the place looks as well. And it's Lo que os acabo de comentar. And last but not least, the people as well, the faction and their loadouts. We've got Diferentes facciones que van a ver. for prosperity in Pyro, unlawful, such as Xenofred. And sometimes not Y even cómo los no one. podremos diferenciar, Places look a bit, básicamente. you know, derelict. In different places, you'll find different people. So, now ¿Cómo that van a we've made our construir toolkit, esto? and we've defined all this new stuff, let's start building thousands of locations. Yes, I said thousands. So, to avoid the same issue of working on directly in the planet, I'd like to introduce to you Starchitect. Aplauden al nombre que le han puesto. What Starchitect allows us to do is directly on a planetary scale scatter all these new libraries and modules and assets and no longer work directly on the planet. And it uses the same logical rule set as our emergent biomes. And it also gives us full control over the data that we set on these locations. So expect locations in places where they make sense. Let's kind of Aplauden al nombre, literal. this new Genesis data and all these new libraries and chuck it into Starchitect and see what it gives us. Hay que entender que Star Citizen no solo es un juego, sino que quieren vender sus propios tools, básicamente. Completely different based on where you'd find them. The layouts are controlled by the rules. Por eso nos enseñan esto, para que otras empresas lo vean y quieran comprar el sistema que utilizan ellos, porque ellos lo van a vender licencias, básicamente. ¿Cómo se escucha la forma de respirar? ¿Cómo se escucha la respiración?
Está muy nervioso el Se ha pobre. quedado ahí pillado, ¿no? So, let's look at an example and kind of use the tool to really, make a location. We can define the rules, as I've mentioned a couple times by now. So for our mining outpost, it wants to be near a resource. We can specify what this resource needs to be. But we can also give suggestions where sometimes you'd find it here and sometimes you wouldn't. If the location has refineries, it might want to be near water to refine the resources. Then secondly, we can define what buildings should be there. So obviously we need mining buildings, houses for people to live as well, and even power buildings that we can leverage with the resource network. Starchitect will intelligently figure out where to place these and what needs to be at the location. Next up, farms. Its rules, well, temperature. Not every plant can live in every temperature, but the same with soil type. Only certain plants can be in certain grounds. And then we can query the seed map to determine what plants you would find there. What are the harvestables? As for the targets, again, farm buildings, obviously, power buildings, houses, but even animals, such as our beloved quasi-grazers. And last but not least, derelict ships. We've got these all over the place currently. Rules, well, they'd be close to anti-air because I would be shot down. But even in harsh flight conditions, such as mountains or low visibility, you'd probably most commonly find them. Targets, well, crash ship parts, of course. Sometimes you'd find the full remains of a javelin. Hay cultivos de The other María. time you might just find the nose of a starfare laying around. Eso es verdad. So, let's talk about coherency. Sure, we can scatter all A ver these qué coherencia locations le dan ellos. everywhere on the planet, El and you'll porqué, find la one place that razón makes de sense, but encontrar we can do better. You don't just wanna find outposts esos vehículos, bueno, esos completely vehículos, esas unassigned, naves right? destruidas que se han estrellado. El porqué. Aquí nos van a explicar el porqué. Let's talk about some missing bits. La historia detrás de We ello. want to tell tighter stories, such as the people's lives, but also logical exploration. If I find one thing, I expect to find something similar or something else nearby. We also need more data control. What defines one mining outpost being different from the other ones, aside from the harvestables? And also give the narrative developments. Make sure, people build near rivers, on mountains. They build near town halls. They build near distribution centers. So to hit that bit of our benchmark, we make sure that locations are near each other and group them together. The effect it gives is a fully developed landscape with vistas and points of interest all over. And we group them together in what we like to call a cluster, like this one, that has 13 ¿Ves? Ahí hay locations. 13 puntos de interés ahí. ¿Y por qué? ¿Por qué hay 13 puntos de interés? Ahí es donde entrarán las misiones. Clustering means generating ¿Por qué los están locations poniendo near juntos, locations. básicamente? So, for example, if you find Centro a de distribution distribución. center, just like in diverse Oh. currently, I would find forward operating bases next to them. But if you go even further out, you'd find mining outposts to funnel those resources to the FOBs. Go out even further, you'd find caves around them, because that's where they might find some of the gems. Tiene lógica, claro. Tiene lógica. And then we can even specify the data on a cluster level. All of the factions that live at this whole cluster, any mining outpost, that would be the same people, but also what Sí, commodities esto lo, they sell. to esto lo find out vimos el what año resource pasado. you'd find. Parecido. Pero a eso se referían. So let's look at an example Sí. of the clusters. We have our Pero están mining diciendo cluster. que ahora lo van a hacer Again, bien. we can define what ¿No? rules we should have. Más o menos. Rules, well, Que lo van a near a intentar. resource, just like our mining Que esto outpost, que but está explicando also era it de needs to be campo on a cuando lo lawful explicaron el planet. año We can target on a planetary scale where they Esto no, would need to esto lo be. explicaron así tal cual. They need Y en un protection. insight, sí. La Targets, modularidad, well, de la modularidad. caves, mining outposts, but even trade posts. Con módulos. Let's go to the other side of the Estamos spectrum. llegando a otro nivel. La verdad que el tío For this explica una cosa al explicado principio. data. We Que can ahora on the tiene cluster level sentido. Ahora una cueva va a specify estar al again lado what mineral de un commodities, but porque also what es harvestable para types you'd find minar, es lo que in está that explicando. region. No, Now lo let's que look at te the está other side of explicando the el tío es que van a spectrum, poner an unlawful muchísimas más cluster. localizaciones. What Lo rules? primero que ha dicho Well, es que con they need to be dos far tíos away en from un any other en un cluster char con because they want to 47 be búnkeres que isolated hay. and do their evil deeds on their own. Pero And que also on an lo que unlawful refiero que planet, de such as tecnología no somewhere han in the dicho nada, Pyro solo que van a system. poner más puntos de interés. For the targets, outlaw Con outposts, localizaciones crash ships because they would shoot them down, and also Sí, ruins from acorde a these lo que están places they haciendo en just ese completely momento, en overrun. ese rol o lo que hay The alrededor. data on this Están one, los cruz, están you'd find definiendo un specific loadouts, poco and they'll be using weapons that you wouldn't find any in other legal system. And these weapons will be sold at the shops in these regions. So, now that we have a cluster, Venga.
let's go even bigger. Just like our locations, we can put clusters near other clusters, and we group them together, ranging between 10 to 15 locations each. And we group this into what we call a sector. Like this one, that has about 120 locations. Sí, Masters, exactamente. However, on a planetary scale, we can define how many sectors we should have, with each their own data and persona. And every single one of these locations is now ready for the mission system to hook Compraros up 20 and terabytes give you de gameplay. And for you to SSD, find a bunch of places on your own. Hombre. Estaban vacíos los planetas, la verdad que aquí ya hay más localización. Can you guess the number? We've got about 3,042 Solo locations. están enseñando, te dicen que van a construir 3.000 y pico de localizaciones. El año que sale Star Citizen. And again, y que lo pueden this hacer means as automáticamente, o architects, sea, we're just able to, on a planetary scale, just define how many locations we need, what you'd find there, eso es lo que and dice, just give that full identity. los parámetros esos y el programa te hace ya... Ya, pero... Thank you for listening. And I won't just see you in the verse, but I'll see you in a denser verse. A ver, sí, que está chulo, pero no lo veo Ahora, algo para vamos a hacer apuestas. ¿Tú qué pronombres crees que esto se pone encima? This was only the first phase of civilization. Ella? Let me introduce you to the stage, the person who will introduce life at these locations, Francesco Raccucci. En definitiva, el programa ese, siguiendo parámetros parecidos de Rastro del año pasado, lo escala más. So, hi everybody. Benvenuti a CitizenCon. Hombre, la verdad que lo que dicen tiene su importancia porque si escalan los jugadores a Where are we miles... today? So, my name is Francesco Raccucci and I'm the director in CIG. Welcome to the next step of Puto phase 3. Phoenix. We will look Es que into tienes our razón, tío. life, Es que tienes adapting to the laws razón. of nature, and how all the NPCs can interact pretty much with these incredibly vast and dense worlds that we just saw. Esto es la vida, NPCs, me imagino, ¿no? Civilización. We start from the physical data set, and this is to make sure that what you see is not just beautiful and realistic, but also physically accurate. So the distribution of the elements that we have seen and the location and the POIs are influenced by geology, mission, narrative, and the lore. Those locations cannot be lifeless. We want the planets to basically leverage the space Venga, Adri. with life. So from an AI perspective, I will categorize the elements of those worlds into 4 macro groups. Emergent environment, that is everything we have just seen being built out of the physical data set. Users-made locations. So this includes everything that our designers or you players will create in the world. So something that is mankind-made and not predefined in the environment. Interior of those locations. Now, this is very connected to the previous point. The difference is that they represent usually a confined space where there is much more tight interaction. And for NPCs, it's a lot about interaction with objects that we are usually used to in our everyday lives. And then the day and night cycle. So in essence, the passage of time. That so far didn't have really a lot of impact on the gameplay. So to allow life to respect this world and conform to the rules that this environment defines, well, we want to improve our tools and workflow, and we want to distance ourselves as much as possible from a designer-driven approach. This is because, first, it's labor-intensive. It can be prone to bugs, but also because the scale of the words that we've just seen are very hard to be, designer-driven and markup. So we want to improve this workflow, and we will see how manual markup is also not usually the best option, because with these words that are heavily impacted by users and changes and customization, it's very hard to know in advance where interesting things are. So today I want to show you a couple of examples of what the IT team has been focusing on to make these systems supported and scale correctly to support these vastly dense dynamic worlds. So we'll look at perception in light and dark environments and dynamic cover generation. So attacking an outpost now must have a level of depth that goes beyond what we had. So layouts of the environment can change, vehicles may or may not be present, NPC can be anywhere.
And if it's a bright day, well, we will be more visible, but our enemies will also be more visible. And if you choose to attack at nighttime, well, we'll attack in shadows during darkness. It's going to be a bit harder to see our enemies, but we will also be harder to be spotted. And it will give us more opportunities to be stealthy and sneaky. How do we do that? So as you see, there is also a lot of different light conditions in this outpost. El sitio es muy chulo, pero que no me explica el tío. ¿Cómo se vería la densidad de luz? Día-noche, sombras. Sí, por la noche no nos verán. Será difícil vernos, básicamente. Pero eso ya está en el juego. Eso es así. Se ve que han hecho algo nuevo. Están hablando de NPC, que este tío es de AI, Este todas con la night vision. So designers can already tweak the perception in different ways, and one way is defining how quickly NPCs can understand what they are seeing. And the light condition have a direct impact. No veas lo bien que funciona, tío. NPC will fully understand, for example, if there is an hostile No lo sabes tú, ¿eh? And obviously, there is condition of light that designers can control, and some others, like the day-night cycle, that they can't. So in this video, we'll see two main elements. The graph on the top left and the two colorful cones. The graph on the left basically represents the current light level the NPC is in, and the current multiplier this light level generates to speed up or slow down the NPC perception and understanding. The two cones instead represents the primary and secondary FOV. The red color means that if you stand in that location, it will result in NPC reacting the slowest to you, and the green color instead represents the quickest response. So during the night, NPC will Los colores que estamos viendo es los NPCs te detectarán, en la zona roja te detectarán y en la verde reaccionarán. Es como te van a detectar en una zona oscura o no, básicamente. NPC is patrolling with his domesticated friendly copion. This is because he wants to exploit the vision, the night vision capabilities of the animal, and it's kind of our tier 0 pets. So we will now look at the cover system. That is the next dynamic things that I want to show you. So when we introduced planetary navigation mesh the first time, Aquí es por donde van a ir los NPCs, creo. No, donde se van a esconder ellos en caso de que te detecten. Y por donde van a pasar los NPCs. Pero la zona verde es donde los NPCs supuestamente se van a esconder, van a tomar cobertura, básicamente. Also, let's keep in mind that even if we could export dynamically and statically those planets, so processing dynamically all a static version of the planet, this would be, first of all, wasteful and on the memory side and time-consuming. And also because we have a lot of runtime modification of the terrain, this would require us to still reparse it at runtime, and pretty much that will be almost all the time. So to generate the cover data, we want to leverage the navigation mesh system. And what we do is, as you see here, the blue polygons are basically where NPCs can walk. And the green ones la zona azul es por donde van a pasar los NPCs y la zona verde, como os he explicado, es donde lo acaban de decir. Donde los NPCs se van a esconder, tomar cobertura, básicamente, de ti. Donde van a dispararte, básicamente. So up to now, we have an approach where designer would be a designer-driven approach. Designer can define in the locations where cover was interesting. They could mark it up, either the location itself or prefabs, and then with a special entity that would just sample dynamically the environment, but would still be designer-driven. This is obviously a good approach it's also a standard approach in gaming industry, but what about all those organic and inorganic elements that get scattered with a new system? Like if designers want to iterate on these ones, for example, and they want to change the physical data sets, those scattering tools will just change completely the layout. And what we want is that designers can do this change without being afraid of doing it because the gameplay was, predefined and controlled. And now they can just make something beautiful, but also fun. Besides that, yes, we did have a prefab approach where you can build stuff out of small building blocks. This is obviously a good approach because it's
in a way, you can build stuff out of smaller version, but this creates a lot of unnecessary data. Imagine a crate, and we can say that the crate can generate cover. Now we stack 100 crates, and what happens? That we have a lot of data to generate cover that we have to process, throw away. This would just waste CPU cycles for nothing. This is why, until now, you also couldn't find an NPC in a forest like this one and see them hiding behind a tree or a rock. So enabling the dynamic generation of covers on the planet allows us to exploit all the elements of the environment. ¿Cómo se mueven los NPCs? Whenever navigation mesh generates, NPC can now have a chance to fight with you hiding behind available elements. Boulders, rock, walls, and all useful elements right now. However, we don't have to limit ourselves to static geometries, but also vehicles can be used for cover. And as you can see, this is dynamically generating while the vehicle moves. So be careful where you park your Ursa, because now it can become a source of danger for you as well. Last but not least, these systems can be just used on all different applications we have, so not on the planet, but also, for example, interiors and everything you guys construct. Because obviously, you guys will build your own locations, but you don't really Pasarán, atraviesan las balas. This is going to come automatically out of the system. So I want to show you So what I want to show you now is just like a little bit of insight of what goes behind the scene when we generate cover and navigation mesh. These are some of the steps that our system does. So we always start from the environment visualization. What that means is we process the geometry, the physical representation of the geometries, that is a little bit simpler than usually the render mesh, and we construct it in a voxelized approach. This is also using different types of agent definition. Why so? Because obviously where a human can move is not the same as where a vehicle can move. So we can define different type of precisions and then speeding up the process where we have to, and be more precise where we cannot be to. And we can also create overrides based on different things. For example, if you crouch, you can enter into smaller locations than where you stand. This process is basically common between navigation mesh and cover. After that is generated, then we can evaluate the voxel in different ways. For example, defining where we can walk. So can we make the step with our foot over a specific voxel? Or is there something in front of that hole in the nav mesh so that we can actually cover behind? And then we can basically decide where to generate cover surfaces. And after the cover surfaces are generated, we can process where the cover locations are. Cover locations are a good spot for NPC to be behind the cover. So what we see here is that with the introduction of Maelstrom last year, obviously we knew this would revolutionize how you guys are playing. And we did have to find a solution to handle all the destruction you get here. So you would destroy so much stuff in this world that we had to find a solution, right? So this is why we approach the cover generation navigation mesh as it is, because there is just no way for us to predict anything that you're doing, and we want just Maelstrom to be another trigger for word evaluation. So as you see, this is all that I'm generating. And destroying anything just makes the world. So, as you see here, we can have also lots of rules, so you can see that we did here. But when things break, first they invalidate, and then when they rest, for example, we can decide when is a good moment to regenerate, so that we also don't waste. Sí, lo acaban de decir, regeneración, lo acaban de decir. The color that you see is mostly cover quality, so you see the light green is high cover, the dark green is low cover, and then we have the red that we introduced some time ago that is basically not really good cover, but if there is nothing better, well, it's better to be behind something than being, in open space. So let's just recap. What we want to do is finding a plan and having a good plan to approach life in this vast universe. What we want is the life to be able to systemically evaluate all the dynamic environments that is generated. We want to improve our workflow, not only to support designers and being faster, but also support all your guys' creations. So we want the life to adapt, and this is all for making the game fun for you, so that everything comes together. So thank you all. This was phase 3. And now, let's welcome Ben Parry, that will introduce you guys to phase 4 of Genesis. Sí, he metido la tarjeta en el microondas, para ir calentándola. Ha ido hacia arriba, Hello, CitizenCon. ha ido de menos a más. Hasta ahora.
está importante este tío, Ben Parry. Sorry, someone's changed my lines. Welcome to Phase 4, Light and Sound. Now, we've seen already automated systems for automatically placing different biomes, different vegetation, settlements, and people. So now we're going to take the same approach to automatically handling light itself. First of all, why is this important? Well, it's not always obvious, especially when they do their jobs as well as they do. But there's an incredible amount of attention from the lighting artist that goes into all of the locations that we have in the game. ¿Qué pasa, Riven? ¿Cómo va Besides just eso? marking up the reflection probe Buenos areas, they tardes, also días. manage the visuals really carefully, adding ¿Qué fill será? lights, ¿No se me ve? approximating No bounce se me ve, lights ¿no? off ground and up Está into llena de humo, ceilings ¿no? and dark corners Vale, vale. where there aren't Ahora any abro la direct lights ventana. pointing, really. And the problem is, not only does this take Hey, a lot Ine, of ¿cómo time va eso? and really constrain the style that they're using, Algo interesante. simply not possible. Prácticamente If you've got todo. a planet full of forests and what was it, Pero bueno, de momento ha empezado flojito. placed locations, you're going to be exploring places that no artist has ever De momento ha visited. empezado flojito They've not esto. looked at, and they're certainly not going to be able to have tweaked it for you. So we need something that works completely hands-off. And natural outdoor scenes are especially problematic for us. Indoors, you can put a lot of little lights around pointing from different directions, and you can probably justify it. Outdoors, you've got the sun, and you've got the sky. And if you're behind a tree, ¿Te imaginas you've got the sky. para eso es una so you mierda? need that No, skylight no, to no. vary. Viene lo importante pronto. Now, Viene lo importante pronto. so this is the forest as you'd see it without the GI system. As you can see, all the shadows are receiving lighting from the same environment probe, so it's basically just a flat color across. We replace that with around 40,000 mini ray trace probes. Each of them has their own view of the sky, and so that gives you way more contrast and variation as you move in and out of the canopy. Se nota la diferencia. Eso es una mejora que se necesita, ¿eh? Now, there are a couple of other pieces of the puzzle that we've been working over the last year. Now, the first is, well, all the stuff that you can't stick 40,000 mini probes onto. Anything that doesn't have an opaque surface, we can't really know where it is on the screen and track it from frame to frame. But if we don't do anything, it's going to stick out like a sore thumb. We've got fog, we've got particles, we've got other little things. El bollicao está ahí, eso es cierto, ¿eh? And so we need something to do with those. So to address this, we've added a kind of stable grid of medium-y kind of probes that are generated around the player as you move around. So that gives us approximately matching lighting that we can apply to all of those things. Now, this is a little bit difficult to illustrate in normal scenes, so for once I've been making my own levels. Lo importante es esconder la visa para no crear el engaño, reitero. But because the lighting team hasn't helped, you can't see anything. Veremos. En breves nos harán sacar la tarjeta de crédito. Suddenly the whole scene comes alive. En breves no la sacan, ¿eh? Ya lo veréis. Until we added this tech. Sí. Están aplaudiendo a que... Now, the other piece of the puzzle is glossy reflections. Now, we've got a fair few shiny objects in the game, you may have noticed. And we've got the same problem that if we fix the lighting on one thing and then the reflections don't match, it's going to look terrible. Also, ray tracing reflections is really cool, and we wanted to do it. And the challenge here, though, is that the ray trace reflections you're going to do, they're not just mirrors. Like, we've got a whole range of objects in the game, from like a scuffed hull panel all the way up to Sí, pero nosotros no nos vemos reflejados, ¿eh? En los espejos. To apply globally across that. So I'm going to do an uncomfortably short breakdown on que se dice, sois muy what this tech tontos. looks like and how that comes together. Y esos pingüinos del Club So Penguin. here's what we need Pero es to el be. reflejo de lo Now, que están obviously, hablando it ahora reads shiny, mismo. but there's this kind of fakeness to Pero es it. verdad que no tenemos un reflejo de personaje y no creo que lo tengamos nunca. Pero bueno, se refleja el entorno, que es lo importante. So what we do is Eso we sí. let pixels share their data in space, and then also in time to clear up the final image. And then we let the game's normal anti-aliasing just kind of clean up the last stuff and carry us over the finish line. And that's how you make a chrome penguin.
Now, I'm going to derail for a moment away from the topic of Genesis, because this isn't actually just about automating the lighting for new environments. This is also about pushing quality in areas that have already had all of that work done by the lighting team. We're freeing the artists up to light more naturally, allowing the time of day shifts to be embraced rather than fighting against them. And as I'm about to show, players and NPCs are going to reap the same benefits Y as nos well. enseñan cómo construyen los interiores de las estaciones y la iluminación. Hombre, se ve más currado, la verdad. Benefit in the same way as the forest scene did, adding areas of shade and areas of open lighting. Like I mentioned, the time of day shifting leads to different ambience as the sun moves. And this is the shot that I just liked. Finally, let's see how the new GI system can brighten up your character's day. Esto es antes y ahora. And also their day as well. Whoever they are. Llevan del Global Illuminati System, llevan hablando. Well, I promised you light and sound, but I don't actually know anything about sound. So here's the man who does, Graham Phillipson. Good afternoon, CitizenCon. Es una NPC. I've been at CIG nearly 10 years, and this is the first time I've done this. Very exciting for me. So, do you want to make some noise? So, sound isn't as fast as light, so it takes me a bit to catch up. Jared wrote that joke for me, so you can blame him. Says it right here, blame him. So now we have a huge amount of visual and interactable content. Locations, biomes, populations, planets, and systems. And now they're all beautifully lit too, thanks, Ben. ¿Qué pasa, BCD? ¿Cómo va eso? ¿Cuánto tiempo? It's a challenge. It's Con a estos cambios challenge al final vamos a necesitar un PC de la we need NASA. to support multiple star systems, and it's a challenge of quality. We want the highest quality possible. We also don't want implementation to hinder creativity, and we want a seamless experience. So we're asking a lot. But with Star Audio, we can rapidly implement audio for entity classes, brushes, or audio sweeteners, all of which can be reused and reflected immediately across the game, including all of those emergent locations we talked about earlier. So again, this is Genesis data driving what happens Todavía no. And we can do all this without breaking flow. So here's a fairly dry video. It gets more exciting later, I promise. Showing you our rapid workflow. So over on the left, I had to think about that, we have the Wise editor, that's where all our sounds live. In the middle, we have Star Audio editor, and on your right, we have an entity that needs some insect sounds on it. So we can very quickly drag from Wise to Star Audio. We can mark up very quickly a bit of logic, and we can re-trigger this entity's spawn sound so that it immediately makes a sound. I assume that it's a group of insects. Thank you, you're too kind. If you like that one, you'll like the ones that come later. But there's a little something. So to add some realism, sounds respond to how they move, how you move in the world and how they move relative to you. So we need to change the frequency as their velocity relative to the listener changes. This is known as the Doppler effect. In simple terms, the pitch dropping as something whizzes by. Or, in even simpler terms, now, sound designers traditionally needed to implement their own Doppler sounds. But given how fast we can travel through these rich, dense locations, and the sheer number of them, we can't afford to be doing that any longer. So we've created a systemic Doppler solution. And I'm going to show you that now, the only way I know how, by putting a big Benny noodle machine on top of a mountain.
So you can hear the pitch and tempo changing as we move relative to the Benny Noodle machine, and this is all fully systemic, no special treatment for this sound. sonido del año pasado que era sobre las balas cuando impactaban sobre diferentes... No escucho la copla. Sí, sí, es el vídeo. And I expect the noodle bar to be very busy after that commercial. So, how does it work? Well, the listener is surrounded by variable time delay buffering. El sonido. Kind of buffering on the internet. This is a really nice kind that helps the game sound. Nonsense. Each buffer represents a section of the sphere around the audio listener, and the audio is mixed into these buffers at a position that is appropriate to the object. El sonido engaña al Alcalá es buena implementación. Changes in the position are applied to the delay buffer by interpolating the audio data. Esa es muy But that's buena, not all tío. we're doing here. Now, I know there was a bar citizen yesterday, so some of you may not be thinking as fast as you Porque suena la máquina de como una nave de... you may have realized that by buffering the data in this way, we're not just creating a speed of sound. We are not just creating a Doppler effect. We are indeed, and I just spoiled my own line, Exactamente, creating a Navel. speed of sound No lo effect. podías haber descrito mejor. So, introducing systemic speed of sound to the game, I now have a couple of minutes of video, and we go through rapid fire, looking at some fantastic examples of what this brings to the game, starting with a spaceship pass by that is supported tonally by the systemic speed of sound. Por fin. Okay, sounds cool. What about weapon fire? So let's bring in a sniper and, unfortunately for the sensitive of heart, a Pico. We're going to hear this first from the perspective of both with no speed of sound effect. A ver el sonido. Okay, so that's, if you were at the Pico perspective there, that's how you'd hear it in game right now. Let's hear it with speed of sound enabled, and this time we're just going to listen from Pico's perspective. Esto es lo que vas a escuchar So cuando te pega un Pico's gesto down en la before cara. he even hears the shot. Wow, guapo. But don't worry, he's not dead. Voy a morir Okay, con let's finish him off. sonido. En estéreo. Voy a morir en estéreo. El sonido se escucha más tarde. And as the voice of Pips, O sea, escucharemos el sonido más tarde, dependiendo de la distancia, en la que se encuentre el jugador, ¿no? Now O el finally, arma. oh, not finally, we have ship weapons, so listen to the fire rate as the ship approaches the camera here, giving you a bit of a sense of threat. It's not too easy to tell what's going on there, but you get an increase in fire rate. Finally, the really cool stuff, explosions. So we can put a cinematic element, a shockwave element, and a delayed speed of sound effect. Qué bueno, eso está bien, la explosión está bien. Bombazo. And that's way too cool to do just once, so we're going to do it twice more from further distance. So again, cinematic effect first when you see it. Shockwave. Que el sonido viaja. Muy bien. This is all Muy completely chulo, la driven verdad. by parameters in the game, so we can do this for real whenever you drop a Moab. One more. Mirar cómo llega el sonido. Dependiendo de la distancia en la que estés. Mola. That's pretty cool. So, the speed of sound simulation gives you a better sense of distance, it improves the sense of speed, and it supports those amazing cinematic moments. Eso pinta bien, So, ¿eh? in summary, we're trying to make the game more immersive and respond to all this Genesis data and make it feel more real. And that's not all we can do. We can make sounds respond differently to changes in atmospheric pressure and resultant changes in temperature. So, for example, the sound will travel faster in extremely hot, high-pressure environments. We really look forward to getting this in-game for you and getting you enjoying it at home. Now,
That's all from phase 4 of the Genesis cycle, light and sound. So I'm going to hand you back to the amazing Ben and Ali to bring us home with the final phase. Thank you, sir. So, as Graham says, this is going to be the final phase of Genesis, and it's called Nature's Wrath. And this is where we're going to bring the very planet itself to life. So, first off, let's start talking clouds. So clouds have got an atmosphere, have got to be one of my favorite visual features of our game, and they're truly awesome, but they're also completely static. Nothing has changed with them. So what we want to bring with Genesis is the evolution of clouds over time. But this isn't just some simple scrolling animation. We use the same physical data sets that drive the biomes we talked about earlier, and star detect. And these are also now driving a physical simulation of the clouds so they can form and dissipate in realistic conditions. So this means things like the oceans, the prevailing winds, mountain ranges, and the temperature will all impact the clouds. But to complement these more dynamic clouds, we've also improved our lighting model. So it now correctly accounts for how light scatters multiple times inside a cloud. And this is important, creates much deeper lighting, and it can contrast against the sun's rays, resulting in much more vivid cloudscapes like we see on the left here. Something we're all too familiar with in Manchester. Now, it would be awesome to bring this into context and show it on an actual location. Let's take a look at a quick scene to round this up. It's a nice day on the surface, but something's different. The clouds are moving, but they're not just moving, they're forming naturally in changing shape. They dissipate as they glide on the atmosphere based on wind data, stratus and cumulus alike. Now we start seeing the new cloud shading model come into play. We are seeing enhanced occlusion beneath the cover, emphasizing the sunbeams how it interact with the clouds, and seeing the light shafts peer through the layers. Now, as this is closing in, we can start to see the changes in visibility of the area. Light precipitation is starting. Previously, we authored static cloud shapes, but no longer. We didn't manually place a volume here. Its presence has been informed by Genesis data. Oh, and it's not just a cloud volume. It's a weather front. Trying to see the wind picking up. Terrain and rocks are getting wet. Vegetation, grass, and the overall environment are responding to the weather. The system is changing the world around us. We can see puddles being formed dynamically in the dirt, properly responding to light, reflections, and rain droplets. Making it it's getting really ominous and loud in here. I can feel the danger. I think we should let this play out in the game. In the game. Vale, vale. In the game. Un vídeo. Es su editor. In the game es su editor. Un vídeo que hicieron. In the game. No, están jugando, pero como claro que tanto en la carra, su editor, jugando con su editor, eso está muy bien. A ver, está guay porque, por ejemplo, ahora ya tenías, cuando había tormentas, se te llenaba de condensación y tal. Está guapo, ¿eh? Está muy chulo. Pero yo, por experiencia, el tema de la climatología es bastante costosa en rendimiento, ¿eh? Sí, 5 FPS. Yo cuando he hecho con un reality en algo, el tema de la climatología, la simulación del agua y todo eso, guau. Pero una chulada, tío. Una chulada. Sí, sí, sí. Nvidia Muy chulo. 70-90. Está muy precioso. Nvidia 80-90. Y a la nave le cuesta subir, ¿eh? También. Le ha costado, ¿eh? Bueno, a ver, es una aurora. No tiene parabrisas. Un rayo, tú. Un rayo. Mira cómo se mueve el suelo, las cosas del suelo, las latas del suelo. La 50-90 sale en este parche. Nvidia 80-90 promociona este juego.
envidia se escucha suscrito a este canal. Para ver lo que tiene que hacer. Necesitáis 859 núcleos. 2490 en SLI. Vale, está nave. Un procesador Epic. ¿Qué nave es? ¿Está ahí, po? Está la CEU. A ver cómo se ve desde dentro. Se debe ver increíble. Parece... Esto parece Jurassic Park, tío. Sí. Los feos de Nvidia frotándose las manos en este momento. Sí. Nvidia, gracias por el follow. Los de Nvidia sí que saben. Ahí han tenido un detalle, Nos podemos hasta creer que están jugando, Porque ha habido un bug de los de este parche. Sí. Y la música guapísima, Mira cómo se refleja la luz en el... donde la cruceta. ¿La has visto, La estela que deja la aurora en la lluvia. ¡Oh, no! ¡Venga ya! Ay, qué bueno, tío. Quemar todas las auroras. Adiós, Power Plant. Que no para enseñar ahí. Que se está dañando la nave. Mírala, mírala. Se ha dañado la nave. Ahora, una cosa. Esto, si desactivas la Polometric Cloud... Deberían dejarlo permanente, porque no puede ser que la gente tenga ventajas sobre otra por quitarle un setting de... Man, that's what we call the Falco maneuver to get out of there. Ali, please break this down for us. What did we just see? Ya ves, Blazar. Se va a ver increíble. Se va a ver increíble. The rain will appear not at random, but it's based on physically plausible conditions, so you have real weather fronts evolving across your planet all the time. We have a host of visual effects, like the rain, and then you have the atmospheric scattering that you get under the columns of rain. We had the puddles and the splashes and all of this type of visual effects. We saw the wind developing over time, and that introduced turbulence to the flight model, making flight very challenging. And then, of course, we saw the lightning, which plays havoc with your instrumentation, but direct strikes will damage your ship, and of course, some storms will be dangerous enough to be fatal, as Ben's unlucky Aurora just found out. ¿Te imaginas que hay un And these rol de storms will tipo de que sometimes te be deje short-lived vigilar and localized, but others will be el larger tiempo? and potentially permanent on some planets. El tiempo This y is no going to podrás restrict volar, access via no flight, podrás meaning volar, players will be forced to salir resort to del ground parque vehicles or aéreo. even foot. And this is all going to be dynamic, meaning that you might find Hacer yourself un planning trapped de in vuelo, really ¿sabes? unexpected situations. So we really can't wait to use all these mechanics to open up many new gameplay opportunities for All in the Verse soon. Hay un No. Ini, esto entra 100%. Esto entra 100%. Créeme, Ini. 100%. Conociéndolos, esto entra. ¿No ves que a ellos les gusta más vender visual que gameplay? Créeme, esto lo meten 100%. Y le encantó que lo metieran. Ya me entiendes, Signe. We create denser, more diverse living planets without artists hand placing or manually creating biomes, instead leveraging asset mapping. We've shown you a new way to make the game that can scale, to create thousands of Korean places for civilizations on planets that can be used for missions or mission without art and design, hand-placing locations, leveraging world design rules instead. We've seen how populations of AI and NPCs inhabiting locations dynamically adapt their understanding of the environment without custom markup by developers, allowing the creation of more playable spaces rapidly. We've shown you how light and sound also benefit from Genesis data to influence planetary environments, and we've shown how these systems come together when weather comes into an area, changing your gameplay experience significantly.
Our goal with Genesis and all of its systems is to create more worlds, better worlds, faster, by applying our tech wizardry and craftsmanship to build systems that respond to data. That's our Star Engine presentation for today, guys, for this year. Have a great CitizenCon. We'll see you in the next one. Okay. Hello, viewers. I'm Kirsten. I'm a producer here at Cloud Imperium, and I work with the UI Tech and Planet Tech teams. Off the back of that amazing presentation is the lovely Will Hain on Planet Tech. How are you feeling, Will? Yeah, I'm feeling really good, thank you. It's been a good day so far. Beautiful. That was a smashing presentation. How is it to do it here in Manchester versus LA last year? It's very different. LA is, of course, amazing. It was incredible to visit. But I think there's something really special about doing it here, just down the road from the studio. It's amazing to see the people you get coffee with, the people you work with, and you chat about problems and do design with. They're here too this time. Whereas last time, it was amazing, and it was lovely meeting all the LA folks, but it's just not the same as the people that you work with each day. I love it being here. It's great. Oh, it must be amazing to celebrate all the work you've done with the community and the studio here in Manchester. Absolutely. No one person carries any of this. It's all teamwork. Nice and having Manchester. everyone here to kind of share in that and see everyone and meet the communities. It's just incredible. Well, with all that hard work that you just got to show off to everyone here today, what are the main 3 takeaways from today's presentation? So it's like Benoit just said, the whole Genesis set of technologies is all about creating more worlds faster and better. We've got a benchmark. Things look great. Pyro looks incredible. But we want to be able to deliver that more. We want to be able to exceed that benchmark and do it across everything we make going forward. And the whole Genesis panel, I won't pretend that I know everything about everyone's section because they're all experts. But all of it is coming together to create a much better game and much better content for it. Amazing. Okay. So what was your personal favorite moment from that presentation? Well, that's not fair. I love all those people. The dynamic weather demo, I'd not seen that cut. It's incredible. I love it. I have to shout out Seb's work. He makes the techie stuff that me and the Planet Tech team make. He makes it beautiful. And his team, of course, over in Frankfurt, they're all incredible. I love them all. But I can't pick a single favorite. I could shout out everyone because it all looks amazing. I don't want anyone to feel like I didn't. Very humble. So tell us a bit more about what players can expect off the bat with Genesis. What are the biggest changes coming for them? Well, you're going to see the planets become more and more physically based. As this technology matures and is finished out and is rolled out to the stuff that we're delivering to live, you're going to start to see all of these things come together. You're going to see that cohesion that we demoed today. And I'm hoping that we're going to show you some more of the steps along the way as well in the future, where we won't just be showing you Pines anymore. We're going to be showing all that incredible stuff that Seb's been busy authoring. Together, it's just going to look amazing. I'm so excited to get this into people's hands. Beautiful. A personal highlight for me was seeing the water interaction with the biomes. Is that something you're excited for players to interact with? Absolutely. The swamp demo with the water interaction, I kind of knew it was coming, and I'd seen like the clip in the background, but seeing it there and it just working is great. I love it, and I can't wait. Chica del quinto elemento, la madre que te parió. You can go and explore so much more reason to be in the water and see it all. I'm very excited, yeah. Immersion's obviously very important to our community, but I would just want to touch on the work you and the team have done. Is there anything you want to say to anyone in the studio, or any shout-outs you want to make to the people you work with? I don't know what to say about fans except come up and say hello if you are one. Back at the studio, you guys are all amazing. It's great being the person to stand up and talk about this stuff together with Ali as well, but there are so many people that go into making technology like this, whether it be the water sim and the rendering and all the people that work on that, or the Planet Tech and all the people who have worked on the giants whose shoulders we stand on, and then the people who work today. It's not just me. We have a team. We have a group of people, and everyone brings a unique contribution. It's amazing. It's great. So thank you to everyone.
Yeah, just to echo that, thank you to everyone who's worked so hard on all this tech, including yourself. Menudos polos opuestos vemos en esta pantalla, ¿eh? Cenix, yo sé que Cenix lo está pensando. Sube el contraste. I like seeing the Pico get shot. Nos van a marear. Yo sé lo que Cenix está pensando, yo lo sé. ¿Qué polos más opuestos vemos en una imagen? I think it might be time to throw over to Dan. He's checking out the community booths. Me van a banear por tu culpa, tío. Yeah. Thank you, Kirsten, and thank you, Will. It turns out water is wet, and no one better to tell us than Will. Now, guys, we are here back at CitizenCon on the show floor, waiting for the next panel. We'll be back in a little bit for that, but I want to continue showing you guys some of the awesome stuff we have here on the show floor. So I'm here now at the Monster Tech Sim Pit area. Monster Tech, we had an awesome promotion with earlier this year where we have these great themed chairs. Look at this. This is an RSI branded Monster Tech chair. Let's get a close in on that if we can. 1000 pavos, 1000 pavos. 1000. I'm Chris Roberts now. I'm Chris Roberts now. So let's take a look at this booth right now. We have an awesome area where players are playing Arena Commander in sort of a real D4D situations or haptic chairs. There's motors in the chairs. They're using our VKB branded joysticks. Thank you again to VKB for helping sponsor CitizenCon. This is awesome. We are getting to play Star Citizen in a way few people ever get to experience Star Citizen. It runs smooth, it looks great, this is awesome. If you guys are here on the show floor at CitizenCon, this is an awesome place. You definitely need to check this place out. How you doing? Ese es el Toby, ¿no? Doing well? El nuevo Toby. He's trying to figure out how to fly again. You have to figure out how to walk before you can run, in a sense. We have a huge crowd of people here, so it might take you a little bit to get in, but this is awesome. And as you can see, continuing the branding and the theming we have here, just excuse me, guys, we have in-game posters as well. We have a Leilani Addison poster, we have our Ship Showdown posters. All the theme here is that we were on deck of the UES Barbary here in orbit above Manchester. Now, guys, we also have some awesome stuff we're about to show you. We're going to head over to the community booth in a little bit. But first, I want to take a quick moment to also thank one of our other sponsors, Scan PC. So for those of you who are attending CitizenCon, you didn't even know this, but all of you are actually entered in a competition right now to win a free themed Star Citizen Scan PC. If you check into your bags, you have a challenge coin. Every single challenge coin in every single one of your bags has a unique number on it. At the end of the show, we'll be pulling a random number that matches one of those unique challenge coin numbers. So make sure you have your challenge coin on you. If you don't, you're going to miss out because we have an awesome themed Kovalex box themed Scan PC. I'm actually going to throw it over to Sam, who's going to check out that PC over in our interactions. ¿Qué pasa, Tito? ¿Cómo va eso, precioso mío? ¿Cómo va la cosa? Mira, en cámara, tío, en cámara. Hostia, qué rápido se ha teñido. Qué rápido se ha teñido. Hi guys, and welcome over to the community booths. So I'm right here at our props booth, and we do have one of those special PCs right here on the desk. So if you guys want to see what you could be winning, hang on to those challenge coins. That is a 3XS PC from our friends over at Scan. Thank you so much for sponsoring this event. So, at the props booth today, I am here with Tom, Joe, and Anise, who are going to be working on stuff throughout the day. So, Tom, what is it that you're working on today? So we have the goodie pack that's going to be, part of the, if you bought it, you would have it. And we are doing some of the props that's going to be part of the pack. Chicos, la nueva 5090. Yeah. The stuff that we have going to have. Amazing. So how are you finding the atmosphere at CitCon? Is it your first time? Sorry, I was in LA last year and it was amazing, and I love this one even more, and I hope everyone feels the same way, and yeah. Fantastic. So, unfortunately, Tom is working on a project that shall not be named, so we can't really talk to you about this next question. But let's move swiftly on over to our Star Citizen props artist, Mr. Joe. How are you getting on? Doing good, thank you. Brill. So, could you tell us about Esto está trabajando en el parche, ¿no? De hoy. Most proud of, well, that's to come later.
Ahí está la puerta que le faltaba ahí en la Corsair ayer. Amazing. Thanks so much. Well, we'll leave these guys to their very important work. If you want to catch them, you can catch them at any point throughout the event, both Saturday Esto parece and que viene Sunday. So go say una hi and, you know, give them some suggestions. They might make it into game. You never know. Phoenix. So on the right over here, as you can see, a very popular booth. We have JRDF. Phoenix, tengo que hablar contigo. El año que viene necesito el board ready, que te lo compro. Acuérdate que lo voy a usar para otras cosas, pero por favor, termínamelo que yo te lo pago. Propio, por favor. Por favor. Phoenix. They will be happy to show you guys all of their amazing work. Y la están pintando ahí en vivo. And next, we'll take... imagine bumping into you here. Just happy to be here, as always. I think I'm going to take over for a little bit. There's a lot of stuff that I want to talk about because I'm a narcissist. Yeah, I'm going to go over this way. Yeah, so we'll catch up with Sam in a bit. So we're going to... This is the Dan show now. Sí, pero Phoenix. Now, guys, as community producer, one of my favorite bits is getting to interact with you guys. Pero después hablamos, ¿vale? A ver si podemos probarlo para mañana. Pero eso lo quiero tener listo y ready para los live también, ¿vale? Después lo hablamos, Phoenix. Buen provecho, tío. You can see they're giving a ton of stuff out. Let's take a quick look at some of their theming of the booth. They have some awesome video stuff playing. We've asked them to turn it down a little bit because it's a little noisy here. But as you can see, they have some awesome giveaways. They have some awesome stuff. They have some merch, which we'll be looking at the merch in a second. But let's make our way behind the booth. Is there a good way? That is a terrible idea if I try and do that. We're not even going to worry about it. If you can come on down and join me, though. How's it going, man? It's going all right. And you? Great. Thank you for letting me into the country. So tell me all about Nova. What's the history of Nova? Poca gente se habrá duchado. Nova was established in 2948. Nova is a lawful and independent, self-sustaining organization where citizens from all origins can come together and create a better future for themselves and the people around them. Nova has quickly grown to become one of the biggest and most active organizations in the game. Our goal is to provide an inclusive environment that allows all of its members to have fun and enjoy the verse, and also provide an awesome community of like-minded individuals. Our primary objective is to just have fun together, and we respect how others may want to enjoy their game and experience. That's awesome. So both new players and old players alike can sign up for Nova. Anyone who's interested in being part of you guys, what would you guys say is your main focus as an org? Are you guys just trying to get a rounded experience for Soy Citizen, or is there a specific focus, like role play or career focus? What's the hook for Nova? Our main hook for Nova is the operations we run for our members. Our commanders, specialized in each of one of our 5 branches, put on operations every day for our members to just enjoy. Apuntarlo, Nova, pela papas. Last year we had over 2,500 operations that we ran for our members, and hopefully they enjoyed that, and hopefully that continues to have them stay in the verse and enjoy it. So how many members do you guys currently have in Nova? On the last count, we had just over 13,500, and we hope it keeps on to keep on climbing. So 13,500 people. That is awesome. What do you guys have here? Let's take a quick look again at their booth. There's some really cool stuff they have here. Right. On the booth, right. Here we have the postcards that were part of a screenshot competition we hosted with our members. The winners, obviously, got to have their screenshots posted at CitizenCon. On the back of each of these postcards, we have the QR codes leading to each individual branch's recruitment video. So walk me through the branches. What are your 5 branches? Right, our 5 branches. We have Nova Relief, which is our medical and search and rescue branch. Anything to do with helping people, that's what they do. Nova Defense Esto es una organización, la organización Nova, y nos está explicando cuánta gente tienen. Tienen 1.300 personas en la organización y ahora está explicando los diferentes rangos que tienen ellos, gremios en este caso. Y Cire es una que está al lado, que es una española.
El año que viene estaremos nosotros representando DZ. Our scientific and España, exploration branch. España They're the 1940. ones that go out into the black and bring that back the information for us. They also create our grid maps, cartography maps, and everything like that for us. No, no, estás And Nova metido en Skyline, Nova our Core, tío, diplomatic no te and compro un arma. lo racing siento. and touring branch. They're the ones that do the races with Atmo Esports, Anzio Racing League, and the Fleet Faithful Knights with their race across diverse. They also help build the booth for our community events. And it's a great looking booth. And that was all of them, right? Yeah, that's all the branches. Yes, that's all the branches. Amazing. So, guys, if you are here at CitizenCon, check out Nova. Thank you so much again for inviting us into your lovely Nova home. So, guys, we're going to move on to the next booth. We have, pardon me. We have Polacos Workshop. We have some amazing minis here. These guys are making some awesome Star Citizen minis. Take a look at these minis. We have some painted razors. We have an Apo Centauri. We have a Mercury. No, yes. Lots of ships. Sorry, people are talking in my ear. We have a Fury. So, guys, I want to thank you guys for coming to CitizenCon. I'm being told we need to wrap for time, so I unfortunately need to throw over to Sam. Let's make sure we go over to Sam. Oh, we're going to Jared. We're going to Jared. Never mind. Let's get ready for Jared. Lots of people talking in your ear. What people don't realize is people talking in your ear, you can't really hear what you're saying, but I think we're ready for Jared now. Jared, let's throw it over to you. Thank you guys so much for having us here at CitizenCon. Back to you, Jared. Hey, guys! Oh. Main stage disco. That wasn't a gag earlier. I really messed up my hammy. No, digo la... Pro tip, don't get old. All right, so we just finished our Star Engine presentation, Brave New World. I want to do one more round of applause for all the CTG guys who got up here and showed you their work. Just when you think our planets couldn't get better, they come up to us about 3 months ago and they're like, hey, we've got this. Do you want to show this to CitizenCon? I'm like, yes. Yes, we do. We want to show this to CitizenCon. But you don't think it'll be like an ISC kind of thing? I'm like, no. That's CitizenCon worthy. All right, so our next presentation are a group of several dear friends of mine and Sean Tracy. You know I love you, baby. I love you. It's a presentation that I have wanted to do here at CitizenCon for years, and in 2024, well, the stars seemed to align, and I'm so excited that you're going to see this. This is what I called in our pre-show our sleeper presentation of the year. I hope you give them all the attention and all the admiration they deserve. Please welcome Benoit Bossiger and A Social Universe. Vamos a ver. Benoit en la última CitizenCon sí que tuvo un impacto bastante gordo. Okay. Hello. Can you hear me? Sí, pero yo creo es que ese tío sabe de lo que habla más que Chris, creo. All right. Cool. Okay, so in the Star Engine presentation, that was Benoit. In this one, I am Balt, my player persona. I will now channel my inner Jared in this one, and I will be your host for this panel. Woo! It's time to discuss A Social Universe, but before we start, I have a couple warnings. First one, let's take a look at this one. Vale. Madre de Dios. I took this in our last Cuánta gente muerta y dañada hay ahí. And God, I was so happy to see all these people on the train. It just made me like very emotional. And so I want to take a moment to thank every one of you that has participated with Tech Preview Server Meshing Test A, B, C, D, and E so far. You guys have been thousands to come and help us test this technology. La gente viene del año pasado ya un poco preparada para todo el humo que nos están vendiendo. Entonces quieren ver. Quieren acción, más que palabras. Pero vamos, yo no me meto ahí, vamos, ni en broma. Ni en broma. Ni en broma. Massively multiplayer online game is how you connect with other players.
to join in on Ni en broma voy adventures, ahí yo. or to receive support when you want to get out of a tricky situation, or you want to participate in endeavors that are bigger than yourself, or simply you want to run a business and make a profit. Well, as our game server shards grow, you will encounter more players, and for that, we need to scale Star Citizen's social tools to MMO size. Our ambition has always been to build a grand social system, including not only the game, but the world outside, like on Spectrum. Unfortunately, the focus has been elsewhere for a long time. We have neglected this side of the game in favor of others. For example, the Comlink app is by far the oldest application in Mobiglass. It's now time to correct this and make progress on this plan. Our goal, as a reminder, in Star Citizen is to cater to all types of players. Star Citizen in that respect is not a black or white. It's not an either-or kind of game. We are not an achievers versus casuals game. We are not a socializers versus solo players game. We are not a role players versus mechanics focused game. Or dare I say, we are not a PvE versus PvP game. We are all of those things. We strive to build a social environment in the game that is easy to engage with, consistent and dependable, and trustworthy, where you can judge danger, safety, or shadiness. And we want this to be deeply rooted in gameplay mechanics, like reputation and progression. So today we're going to take a look at the updated Star Citizen social tools and how they tie into the game. But first, look at this guy, a warning. What we're going to show you is very early work, and we will not be making a revolution or breaking boundaries. We just want to bring our game up to MMO standards. Or like Jared likes to say, bringing our 30th century game into the 21st century. And so in order to do this, we've enlisted some help. First of all, throughout this presentation, all the screenshots are made from you, the community, directly pulled from our community hub. You're going to see some player names on screen. Most of them are all of our most die-hard Evocati members. And for this, we should really take a moment and thank our Evocati members for their renewed support. They're always there for us. They get the worst. Vamos, Ivo, vamos. Gracias, tío. Gracias por hacernos la vida tan fácil. From the last Evocati, forget the prisoner mentioned here from the work mines. And so, I'm not going to lie, this presentation is going to be a lot of Mobiglass. It's not super flashy, but focus on what the tools will allow you to do and their impact. But for this, I need some help myself. So Gran Spartan, de momento nada interesante, es cómo va a ser la interacción entre jugadores, ¿vale? La idea que tienen ellos es la interacción que vamos a tener con jugadores. ¿Vale? Ahora te voy comentando, pero de momento no hay nada interesante que no sepáis. Pero yo iré comentando Spartans. All right, we need some more. Let's invite Assistant Design Director JJ to the stage. Voy a pintar de friki. Para trabajar en la sección esa de Okay, so social universe begins with your friends. That's your closest group. It's the first go-to when you want to play. Voy a hacer un café, chicos, ahora vuelvo. Un café rápido. And it includes things that are, well, not really friends. So my first question goes off to JJ to kick us off. What are we doing to improve friends and friends management? So, we're taking our oldest app in the Mobiglass, the Comlink app, and we're upgrading it to a brand new social app. And this is now going to be your one-stop shop for all of your friends and group gameplay. Now, this is the new and improved friends list. So you'll notice, sadly, one of our oldest friends that we all have is missing, though, and that's ATC. Sadly, our friendship has ended with ATC. What? I'll have no friends at all, then. So this is now just a dedicated space for your real friends. So you're now going to be able to see what those real friends are doing with richer presence information. So giving you better awareness of where your friends are, what they're doing, or if they're not on, when they were last seen.
And then you'll also be able to reflect your own status. So you can let friends know if you're away, don't want to be disturbed, or if you just want to hide offline for a while. Another key upgrade is synchronizing with Spectrum as well. So you'll be able to see friends that are in Spectrum itself, Arena Commander, or just chilling on the launcher. And that also means that you can accept and receive invites to and from Spectrum even while you're offline. And throughout this presentation, any functionality that is shared between the game and the web and the launcher, we're aiming to synchronize across all. And speaking of synchronizing, when we have multiple characters, your friends will be shared across all of them too. Nice. So some people are real socialites. I know, I've seen them. They have a lot of friends. I'm talking multiple pages and pages of friends. What are we doing to help management of huge friends list? Nice humble brag, Ben. Well, in fact, we are giving you the ability to add notes to your friends list so you can remember, hey, this is that cosplayer that I met at CitizenCon 2954. Or maybe it's JJ's super weird username. This is JJ. Also, you can add people to a favorites list, meaning that the people that you interact with most in the game are always going to be shown at the top of your friends list for your convenience. Additionally, we're moving the voice chat into the social app. And, well, why? Who are you going to call? That's the question. You're going to call your friends. You're going to call your party. So this is where it should live. Seem to have got a lot of UEC there as well, Ben. I swear to God, I didn't dupe any cargo. This is just my personal allowance. Yeah, sure. All right, so that's all cool for your close buddies, but the one thing that always happens when you meet people is that some of them aren't nice. Abusers, pad rammers, active griefers, you know? Currently, we can't do anything about that in the game. What are we doing to help the situation? So in addition to the friends list, we're also now going to have a block list. And we like to think of block people as reverse friends. They're just people that you really don't want to talk to anymore. So what we're trying to do is we're doing something called blackballing them from communications. So you can't see them talk and they can't see you talk anymore. And not only for communications, whenever you see some of these other systems we're about to talk about where you can group up, we're going to make it harder for you to see each other as well. Now, we also have a much requested hostiles list for people who have made a real enemy of you as well. The KOS list is finally making its way in. Oh, yeah. You'll also be able to add notes here as well, just so you can remember that person I blocked 2 years ago, you remember why, because you're going to forget. And then for those situations where someone really wants to go the extra mile to be a super mega ass, you can report them to us, and we'll deal with them for you. All right, so now I have my friends list up to date. I can find my friends easily based on rich presence in real time, and I'm ready to go on an adventure. But for that, I need a party. The party is at the core of the social experience when you're heading into a mission, meeting with other players, or whether they're a friend or not. Our party system is very bare bones at the moment. It does have some cool features, but what are we planning to improve parties? Yeah, so as you said, it does have some cool features like party launching, the party markers, quantum syncing. It's all good stuff, but let's take a closer look at the new features of the party list. So, with server meshing, we are right now at a unique opportunity for us. So we already support large parties. Más o menos habéis entendido lo que hay por aquí. Básicamente están facilitando que podamos poner mensajes de jugadores a los que hayamos conocido en la vida real o no, poner notas básicamente. Pero aquí entra lo que dice Blazar, lo que ha querido siempre Blazar que pongamos sobre la interacción con enemigos, aliados, partes de la party. A ver si lo hacen. A ver si entra eso. Exactamente, Zenix. Eso es muy importante, sinceramente es muy importante. The ship and seat breakdown. So, you will see. Yeah, maybe that's worth the pause. So, esta parte es muy interesante. Muy interesante. This will give you great situational awareness and allows you to coordinate better than ever before. It's essentially a mini fleet manager.
Okay. El torretero, ¿para qué está la torreta? Maxa más Tracer. So there's going to be more improvements as well. So you're going to be able to control permission for invites. So only your leaders and assistant leaders can actually invite people. So it's no longer an absolute free-for-all. Eso es verdad. And we're Dos adding días, absolute MMO Nazgul. staples Dos días. as well, which is the ready check. So Dos as días. we add more and more challenging group gameplay, you're going to be able to coordinate a lot better. And while we're talking about group play, and maybe unwanted group play in this case, we're improving the quality of life for our streamers as well. So we'll no longer have a shard player list. We're going to be obscuring things like your on-screen name and location and so on, just so you're a bit harder to find while you are streaming. And that's the full friends and party tab. Pretty cool. It's a party for the eyes. Yo creo que es el que ha creado la party, ¿no? ¿Puede ser? All right, so the new Friends and Party place is really the one-stop shop to manage all your real-time interactions with other players or access your comms channel. That's cool, but as we navigate the verse, it's always very difficult Después to lo miro find mejor, a ver. We have a single channel. People are blasting, looking for groups. It's a bit awkward. You never know what you're going to find. With bigger shards, I know I'm the bigger shards guy now, but we're going to have a lot more players in there. There must be a better way. A ver si es verdad. Ben, we have given this some thought. So, the second tab in the social app, introducing the Party Finder. So, the Party Finder, it's a dynamic system that's going to make it easy for you to find interesting and engaging gameplay. It's basically player-powered matchmaking. So, if you are looking for more players, just go in here, advertise your party, give it an Aquí es donde informative podremos name like Ben has crear done here. parties con jugadores que no conozcamos. Decíamos que está el evento de Xenothread. Creáis una parte y la gente irá entrando ahí. Y dirás qué roles quieres que participen ahí. Torreteros, pilotos, ingenieros, todo esto. Esto está muy bien. Esto es muy, muy interesante. Que podamos crear esto. Or you might want a tight-knit group. That's something that I would like very much. Maybe you just don't want to split the contract rewards, right? Esto va a estar muy bien. Once you have that information, then it's time to Tanto orcs como no orcs, Igne. Esto va a ser... ¿Quieres hacerlo con orc? También, si no, no. ¿Que quieres ir a minar y necesitas gente? Montas esta parte, digamos, ¿vale? Y la gente se irá uniendo. Eso está muy bien. Sí, que si quieres ir a minar, claro, si tú quieres ir a minar y necesitas tres láseres, entonces pones ahí tu oferta y listo. Por ejemplo. Está muy bien. And this is all purely because we want you to find the Sí. kind of group gameplay Eso está muy that you bien. want to engage Ya era in. hora. And it's for all types of players. FPS combat, racing, beacons, roleplay, eating burgers at Whammers, finding cool vistas. It should always be easy to Ya era find hora. action, things to do, and people to play with. So I can create a party from a couple friends. I can party launch into the game on the same shard. Then I can share my party with the Party Finder. And other people will want to join up. Now we're talking. But I'm curious, as we're going to get bigger shards, let's say that already, how will we improve communication? It's very much of a mess right now. Our chat's very bare bones. And voice comms, we never really know if they work. Well, let's chat about chats. So, Ya te vale, we're Iñe. adding options for you Ya to te vale. customize the chat window. Ya te vale, Giving you tío. the power to Yeah. make the chat your own. We're also adding chat tabs. We're bringing back tabs. We're bringing them back from other games. And this means that you can Claro. set up customizable views, filtered for any area of the game that you are interested in. And Ben, you had a UI team make a little mock-up of some of the other functionality we're adding, right? I sure did. I also got them to add the combat login. That's sweet. How kind of you. So, first off, as we can see here, we're making slash commands actually useful. So no longer just chicken dancing and flexing. It's going to be able to help you send messages to party, to proximity chats with say and slash DL commands, as well as sending DMs
to other players. What the hell, Ben? You said you were going to take Hey, you wanted a real example. Sure. So, another thing we're adding is that we're giving you the power to share information more easily via links. So, first off, here we have contract links, taking you to the contract manager for that specific contract. Cheesecake! Yes, cheesecake. Yeah, cheesecake is maybe better than Xenofred. Also, we are adding star map links. Madre mía. Let's have a look at what that looks like. Hasta ellos se ríen de sí mismos. This means that you can click the link and it will take you to the exact location in the star map, making it easy for you to group up. Another thing we're adding is item links, and well, you'll see why you want to link items in our Crafting Your Home presentation tomorrow. Lastly, we're adding player links to make it easy for you to connect your friends with one another. Right? So while we're talking about comms, Sean just messaged us about VoIP. Do you want to invite him to the party? Sure can, Gabe. We do need an expert to discuss VoIP and FOIP anyway. So you guys give us some air, remember hot mics, and let's invite Sean, Master of Faces Tracy, to join the party. Hey, Ben. Hey. How you doing? I'm good. Hello, everyone. Yo espero que Good to pongan see you algo all detrás here. de verdad. Tipo So, mercado o I've come tipo up to talk a little bit que puedas about interactuar con VoIP otra persona. and VoIP. So it's a bit of the communication channels beyond just text chat, right? Están todos redonditos. Y te tiro algo al suelo, ¿sabes? All right, so VoIP and VoIP are our systems in-game. Está muy currada, Internet la... Protocol, and VoIP, el which I NPC termed este. way Bueno, back la in imagen. 2019, Face over Internet Protocol. So VoIP gives us spatialized audio where you can hear and be heard within the universe. Whether you've got a helmet on, you've got a different filter. If you're far away, you can hear that they're far away. But we added face to that way back in 2019. So it's cool because you can place video calls, you can speak and see each other speak in the game, and you can take fun selfies like this. So again, I mentioned, it's back in 2019, so it's been in for a little while, but it hasn't really been updated so much since then. So the cool part about it, and I really got to mention, it's not a replacement for motion capture equipment. It's not a depth camera. It uses pretty much anybody's 2D-based web camera to track your face. So it can do great things, but it's got its limitations as well. What's kind of cool about it is that FOIP and VoIP are actually coupled. They're encoded and decoded together on the network super efficiently so that it's always in sync, and anybody that's worked on facial animation with audio data knows that sync is super important. So it's been used in expected ways and unexpected ways by the community. Let's have a look. This is Wallace Klim. Klim? What is it? Seems someone's on our case. One of our Ninetales facilities was sacked last night. Yo veo de sync, Total loss. The bunker was destroyed. And 3, 2, 1, go. This isn't what they said it would be. The subject has crossed the perimeter. Most people don't associate ladies like us with salvage, do they, Shell? That's right, Mel. In fact, we're the best in the whole system at salvage, aren't we, Mel? That's right, Shell. Tú And grabas you el look like movimiento you y get luego that le in. añades la voz con el editor y ya está. No sé qué se ha hecho. Toda la peña con el FOIP ese se pone cara loco. You're up there in what? Your underwear just drinking hooch or something and just singing away? Wait, we have hooch? Hi, I'm Natronics, and you're watching Redline, your source for adventurous stories throughout the verse. The name's Brad. Agent Davina Brad. Excuse me, Captain? I'm Aaron Baxter. We topped off yet, Aaron Baxter? Just about, sir. Good. I don't want to spend another second on it. Something we have in common, sir. Hey, yeah. It was that day when I met Mr. President that my life changed for the better. Esta es una... You were never supposed to know any of this, Detective.
You were supposed to die at Safe Haven. Rachel. Rachel's dead. Hey man, I'm back again. You have any hats? Oh dude, I read the cap. What are you looking at, sir? Go away. Eso es como yo ayer que parecía una loca. Se le pone cara loco a la peña con el VoIP. So that was all content made by the community, and I love it. I love it. I think it's awesome, bugs and all. But there's probably some improvements that we can make for that. So one of the big ones that we've made is head rotation tracking. It's actually something we were already doing to do head tracking in first person, but we never could move the head around on the actual character itself, which we've been able to do. Some cool stuff like range of Jared? Yeah, Sean? Can we just, let's just do a fake video call. Can we do a fake video call? Oh, you know we can do a fake video call, Sean. All right, cool. So let's call one of my guys, Oliver Cook. He's been working on some new tracking updates. Hey, Sean, and a big hello to everybody at CitizenCon. How's it going? Hey, está bien, está great currado. to see you. Everyone's having a great time. I see you're using VoIP. Where are you? Drive. That's correct. I'm sat here in the comfort of my own home, talking to you via the power of VoIP and my webcam. We've been working on VoIP recently, and we're starting to see some improvements to the quality of the traffic. That sounds awesome. Can you tell everyone what you've done to improve it? Well, we started off by looking at what we originally had, and we realized that some mouth poses were really difficult to pull. So we focused on improving the range of motion of the mouth, which now looks like this. Hopefully, you can see there's more of a one-to-one relationship with what's going on in my webcam. And this has helped some of those problematic poses we've seen before. Y ni tengo ganas de verte así, ¿eh? Tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas. We've also started to add in secondary motions that happen naturally when pulling combination face shapes, like squinting in the eyes when smiling or frowning. And when we combine these secondary motions with the wrinkle maps, it really goes to show just how much work has gone into these heads. Let's see how many wrinkle maps we can trigger, huh? And finally, one other thing we noticed was the tracking quality could be quite noisy in environments where the lighting is less than ideal. No, pero la verdad es que está currado, ¿eh? Tracking stabilization, which helps to reduce the amount of noise we get from the webcam. We're seeing positive results in low light conditions. Lo que pasa es que la cámara la tiene muy cerca y yo tan cerca no voy a tener una cámara ni en broma, vamos. Es imposible. Aunque el Toby debería de hacer esto, la verdad. Esto debería hacerlo el Toby. But the future is bright for this feature, and we can't wait to see what wonderful things you use it for in the verse. So I see you in the character creator. Let's change how you look. Yeah, let's do it. Let's change up my appearance here a little bit and see what we can make. The super cool thing about the character customizer is that it continues to track my face even when editing. And this is great if you want to see what VoIP will look like on your character before you commit to your appearance. Let's start off by changing my hairstyle, shall we? We have a bunch of cool hairstyles to pick from. And I used to have pretty long hair back in the day. So let's try and find something longer than I currently have. Okay, that's wild. Not quite what I'm looking for, but what else do we have? Dreadlocks. Super cool. Not what I'm after though. Let's see here. There we go. Much better. The fun thing here is with the head tracking, it's much easier to rotate around and quickly see what I'm going to look like. Let's stick with that for now. That looks good to me. We can do the same for anything else in the customizer, but I'm going to go ahead and remove my beard here. Because I want to show you that VoIP still works when changing the structure and characteristics of my actual face. We have a lot of heads in our customizer, and I'm just going to cycle through a few of them here to show you that whatever we choose, we're still tracking, and we're good to go. We can even start to manipulate no opines, no escribas absolutamente nada. Mapping onto the head. VoIP won't break when you combine. Sé lo que estás pensando. So if you just want to tweak a small aspect of your character, or take on the likeness of one of the heads, que me banean, tío. You can do so.
and test out exactly No how the escribas tracking's nada. gonna look based on your face movements in Por the favor, webcam. Cenix. You can now see I'm someone totally different, and we're having no troubles tracking. And if I don't like what I've picked, I can always just randomize here. Which I think is a great way of not only showing the countless combinations of heads that you can make, but also that Foyt will continue to work with anything that you throw at it. I think I'm looking pretty good here, Sean. What do you think? Yeah, good. I think it's pretty unique to Star Citizen. Thanks a lot for showing it. Ya lo sé, ya. Por eso te he avisado. No digas nada. Porque sé lo que estabas pensando. It's pretty cool. All right, that's great, Sean. But the reliability of our voice transmission has been a bit spotty, with many players reporting quality loss or even full audio loss. What are we doing to improve the overall infrastructure behind VoIP and FOIP? Well, first of all, we've heard you. We know. We've tried it. And it sometimes works and sometimes doesn't work. So what we're going to be doing is we're going to be updating the voice service and a total overhaul of the voice server. This is actually important, and we need to do this anyways, because we have to update the voice infrastructure for the much larger shards that are coming. So this is going to improve reliability and the voice quality. So one of the biggest things that we're going to be doing for you guys is to make sure that you have feedback in the game for when this is working and when this is not working. When you're transmitting, when you're receiving, you really have to know. So whether that's picture-in-picture, whether that's an icon telling you you're transmitting, these are all going to be things that we're adding as we go forward with these features. Cool. Sí. Good stuff. What? Pero es que además este panel ya salió el año pasado con el Character Customization y que en el futuro iba a mejorar. Le enseñaron en la primera iteración perfecto. Sí, lo hemos visto, Boca. Muy chulo, tío. Muy chulo. Tiene muy buena pinta, tío. Muy buena pinta, de verdad. Certainly do it. Bye, Sean. Lo de las parties, eso sí, lo del Movigrass. Lo del Movigrass me ha parecido corto, breve y guay, porque es algo que se necesitaba, pero esto del All right, now we've made some friends, we've joined parties, and we even kicked some people. Pero ya han hablado más o menos por encima, Boca. Hace 10 minutos. Después lo comentaremos. The guide system. So we've introduced the guide system on the web a while ago, and this allowed new players and experienced players to match up, basically for a new player to get training and learning the ropes. Wait, are we bringing it in the game? Yeah, of course we are. Que lo van a poner dentro del juego. Súper interesante. So, va a cambiar mi vida esto. Hostia, mira cuánto dinero tienen. No me extraña que hagan guay. Por lo menos sabemos que el numerito va más hacia la izquierda, ¿no? Se le pueden añadir más ceros a los números que tenemos. Son 4.500 millones, ¿no? And they already cover a very wide variety of gameplay. And as we add more game systems, more guide types are added to. And baseball is a great example of that, which is a little teaser there for tomorrow. No, you're teasing. Oh, yeah. Complete 20 buildings. But now, how do you become a guide? So now there's going to be a list of requirements that you've got to meet. And this list will require you doing content like contracts, beacons, or many other things as well. And ultimately, once you've checked that list, you can then opt in to become a guide. Pero qué pasa, que vas a poder construir bases aquí. Really, we've done this because we wanted becoming a guide to really mean something, both to yourself, to other players, so they can rely on your experience. You are elegible. But why become a guide? Para ser guía de base muy hacer cosas. Son pequeñas misiones. Some of you love to help, and a lot of you already are. But while I don't have time to get into specifics today, there are going to be rewards available for those of you that do put the effort in. Because we like to get paid. We do like to get paid. But ultimately, we want you to want to help. All right. So I've been doing a lot of guide stuff, and I've reached a guide level in a field that I like doing tons of content on. Or I'm a new player, and I need training in a key area. How does this all tie together? Let me answer my own question. It ties into beacons, trust, and rating systems, or as we say internally,
beacons, but actually good. ¿Lo has visto, no, Phoenix? Lo has visto, beacons ¿no? have been in the Lo game has for a visto. while, but we are juicing them up. Yeah, so let's look at how we're juicing them up. So first off, tying into the guide stuff, we're adding a new type of beacon. Hombre, ya era hora. Guide beacons. It means that if you are a guide, you'll be able to respond to them. If you need a guide, you broadcast them. And if you need a guide, you can be certain that whoever responds to them knows their stuff. So this is obviously good for new players needing to learn the game. But even seasoned players like yourselves, you're gonna have great use for this. ¿El qué? Nazgul, comparte con el resto de la clase. Básicamente lo que están hablando es, estos eran como beacons, lo que lanzamos ahora mismo, pero para gente que quiera ayudar, ¿vale? Entonces, si tú quieres ser un guía, quieres ser guía, te irás a la zona de beacons y ayudarás a gente a saber a hacer salvaging, mining, minería, médico, construcción, etcétera, etcétera. ¿Vale? Está tanto esto como la guía, como rewards que el juego te proveerá cuando construyas una serie cuando consigas una serie de hitos, básicamente, como tenemos en otros juegos. Tenemos dos opciones, tanto la manual, que seríamos nosotros, o la del juego. Está muy bien. Está muy bien. Por ejemplo, esta persona quiere buscar a alguien que le ayude a hacer transporte, ¿vale? Pondrá un beacon en la lista de misiones y el que quiera enseñarlo, le enseñará. Básicamente. Y una vez que se haya finalizado la tarea, recibirás 20.000 créditos en este caso. Si tú quieres enseñar a hacer FPS, pues enseñarás a la gente a hacer FPS de esta forma. Y irás ganando reputación, como vemos en la parte izquierda, que ahora lo veréis. You go from bronze up to gold, which indicates your level of experience and success, and only the top few will be able to earn platinum status. Ya era hora. Ya le veo un fallo a eso. Estás en un bunker, Dax, incapacitado. Yo voy, te revivo y conforme te revivo te pego. Pero tú darás mala reputación porque no lo darás por completado. Sí, te la das por completado porque te levanta, he ido al sitio y te levanta, me la da pero creo que es la persona que dice, vale, ya está completada. No creo que sea automático. Pero sí, entiendo lo que quieres decir. No debería de ser automático. No tiene que ser automático. Sí. No, tiene que serlo cuando... Claro. Y si yo no hago rating, y si ya cuando me salve esas cosas yo no hago rating. Entonces, a lo mejor tiene un cooldown de un día, una hora, o a lo mejor le pondrán un cooldown que se finaliza automáticamente si no lo hace el jugador. Yo lo haría así. En el caso de que el jugador no haya completado la misión, imaginemos que tú no has dicho, vale, pues no te la ha dado como completado, pues tendrá un cooldown de una hora a lo mejor, o un día, 24 horas, no lo sé. Es como lo haría yo, vamos. Pero esto de la rep ya era hora. Ya era hora. Well, you can see their last 5 recent beacons that they've broadcasted. They have 2 neutral ones. Something's gone wrong, but it wasn't necessarily bad or illegal. Then they have a red one. That's bad. They have been up to something. But they have also been successful with 2 beacons. So, well, at least you can assess the situation before going. El puntito rojo que vemos es que la misión ha fallado. La verde es que ha completado el jugador. Entonces puedes ver ahí que ese jugador ha hecho algo negativo. Entonces te pensarás si aceptarlo o no. ¿Me explico? Esto está muy interesante, del poder ver la reputación de ese mismo jugador y las misiones previas que ha tenido dicho jugador. Entonces ahí te dice si ese jugador no lo ha hecho bien en un pasado, o en las últimas 5 misiones verás que el tío no es de fiar. Entonces no lo coges. Es como un chivato, exactamente. Eso es como un chivato. Play Organization, aquí viene lo mejor. A ver. That's all right. It sounds like we've got a few people in orgs in the house today. But Benoit, you talked about this a while ago, right?
It's been 84 years. So I was originally asked to outline the original ideas behind how organizations would work in the very early days. Pero vamos a ver esto, que eso es muy importante. Younger Ben, El big tema de las ideas, organizaciones. same ideas. Now action. You have no idea how happy I am that we're finally tackling this task and this design in the game to truly give you all the tools you need to make your empire in SC. There are more Pensaba que no iban a hablar más, Boca. Tienes 70,000 razón, tío. organizations registered on the RSI website. 69,999 of them of decent size, and then test. Ridiculous. Too big. But all of those have custom identities, logos, charter. The amount of creative and high-quality content you guys have always produced has always amazed us and inspired us. Those orgs range from a small group of friends with just a name to large companies spanning a large amount of players with the intent to share wealth, missions, and campaigns together. Now we want to make those orgs matter in the game. Should you choose to join or create an organization, we want this social aspect to be part of your progression. But don't let me spoil it. Let's get a real designer to cover this stuff. JJ, you are a self-proclaimed big MMO player yourself, so why don't you give us the details? I didn't realize I went around self-proclaiming so much, but thank you. But as an MMO player, I understand the different terminology is used in a lot of different games, so I just wanted to very quickly go over how we're using it in Star Citizen. So orgs, as many of you know, the players coming together to achieve a goal, whatever you want your goals to be. We give you the framework and you set it up and drive it forward. And we were going to shout a few of them out, but I was actually told we couldn't play favorites, so we actually made our own. So we've got the Fellowship of JJ and the Balt's Fault Buccaneers. Those What? guys. You guys made your own orgs? Yeah, we kind of left you out. Sorry about that, James. We also have NPC factions, and they're already in the game. And you can earn or lose reputation with them. Now, contracts and doing nice things will earn you rep, and killing and stealing and all that horrible stuff you love, Ben, that will lose you rep. Ling and Redwind and the ones that you can see on there are just a few examples, and there's going to be a lot more to come going forward. Now, there are also guilds, like the Interstellar Transport Guild. And these are essentially collections of several factions, and we're putting them in a position to be more prevalent. What? You're saying there's something bigger? Ahora están hablando del tema de las organizaciones, cómo va a ser la interacción entre organizaciones, AZK. Entonces tenemos la organización real, facciones y gremios. En este caso era el de transporte que nos han enseñado. Y ahora vemos en qué va a afectar, tanto positivo como negativamente, lo que un jugador haga dependiendo de la misión que vaya a hacer. Porque si vas a hacer una misión con una facción y después con la otra nunca los matas, entonces ganarás reputación con una y perderás en otra. Pero bueno, vamos a ver ahora cómo interactuamos con esto, que aquí viene lo interesante. So, orgs can be big and complex, and as we said, some of them have thousands of members. So when we designed the app, well, we made sure that we took this into account, but it's also something that we can expand on moving forward. Reclutamiento, so, eso es. Let's have a look at it. Now, I'd like to point out that the Fellowship of JJ, like every designer-based org, is really focused on things like progression gameplay and mission and que por fin podamos hacerlo desde el juego. Now, we don't do any of that stuff. Now, we're in it for profit, interdiction lines, shipboarding action. We get all that sweet cargo for free. For free? Ya lo tenemos bonito, ¿eh? I don't know what you're talking about. What's in those crates? Slam! Anyway, it sounds like you guys might be interested in joining some big orgs. También. Well, I prefer something smaller. So I think it's fair to say that we like playing in different ways and will want to join different orgs. The recruitment tab is the place to find them. So, we're giving you the tools to promote your org es mucho más fácil encontrarlo así. In order to give a best first impression to them. No están explicando nada interesante, simplemente de cómo lo veremos visualmente. No os preocupéis. Yo los voy explicando.
Anyway, yes. So we're adding filters for when you're basically Los filtros en la parte derecha, si queremos piracy, pirata, PvP, trading, exploración, etcétera, etcétera. Pues son filtros, básicamente. You can search by size. So if you're after a big and active org like me, or a small and more close-knit org España de mí. Then you can also search by the gameplay focuses you enjoy. So maybe you love trading and PvP, or maybe you like events like the Daymar Rally. Oh yeah. Safe? Me gusta la exploración y el PvP. So I guess you'd end up searching for, say, social and racing, maybe? What if I love committing crime and roleplay, asking for a friend? ¿Qué diferencia hay entre combat y PvP? Si me lo pueden explicar ellos mejor. So, we allowed you to join multiple orgs back in 2014. I can still do that, right? Tienen que mejorar un poquito los filtros, ¿eh? Un poquito nada más. Un poquito. Mira, en la parte izquierda tenemos la oficial, la main, y después tenemos las que somos... ¿Cómo se llamaba la otra opción? Afiliados. La main es la de arriba y los demás serían afiliados. Si tenemos algún afiliado. So let's have a look at the core functions and features to look forward to in the rest of the app. This is the Summary tab. On here, you can select one of your orgs that you're in on the left-hand side, and you'll see, well, a summary, a lot of at-a-glance information. So we'll introduce some of these one at a time. So first off, announcements and org information. Simple stuff. You use them how you want to. Also, we're adding an events log. So in here, you'll get a summary of important events within the org and changes to org statuses or settings. In short, these things, well, it's a big verse, and it's easy to miss cool things that happen in your org. And these features will help you stay on top of the day-to-day life of being an org member. Aquí vamos a poder ver... Hostia, esto está muy chulo. Pero va a quitar tanto anuncio nos va a quitar movida, pero So by default, it's going to be populated with our in-game events, so you never miss a thing. Ah, pero esto va a ser... No, pero esto no va a ser lo nuestro, sí. Ah, sí, vale, vale, también el nuestro. Vale, vale, vale. It's tough to get everyone on at the same time, right? So use this for your Convoy Tuesdays, Casual Fridays, holding hands in Horizon Saturdays, whatever you want. Getting crushed by the Buccaneers on Monday. That's Gabriel's favorite. Control de alcoholemia. Sí, sí, sí. Remember that it is our intent that all the features we're looking at here are available on Spectrum as well, allowing you to access this info even if you're not in the game. This applies to parties, comms, friends, and all other functions. So, I can join multiple orgs, like the Buccaneers, the Corvette Club, or the Slam Truckers. But how will others see me in the verse if I have multiple choices? Surely I need to pick a banner. So, that's covered by something new called representing. And it's actually quite similar to the existing affiliation main status system on the website. So if you're in multiple orgs, you choose which one you want to represent. Exactamente. But you can only represent one at a time. Lo que os comentaba el tema de los afiliados, etcétera, etcétera. Y aquí nos dicen los beneficios de estar en una main o una afiliada. Eso está muy interesante. Cenix, no digas absolutamente nada. No digas nada. Lobo Negro, muchísimas gracias por ese follow, tío. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Which org you're representing to see things like this Mobi screen or org chat, but we want to put limitations on how often you can switch to avoid exploiting the systems. And we don't want to punish anyone who's, well, playing by the rules. And a big part of representing is visualizing it in-world. We want you to be able to fly your banner for your org. So we're adding another MMO staple to the game. Es que no puedo decir eso. Hombre, por fin. Ahora no hay nombre tampoco. Por fin tenemos tags. We'll be able to set a tag. Por fin.
Por fin. Ahí tenemos el tag de las organizaciones. ¿Me has muteado? ¿Me has muteado? No. ¿Estás muteado tú? Estás completamente muteado, Zenix. Habla. Yo no te he muteado. ¿Cómo te voy a mutear a ti, Zenix? Si te quiero con todo el arma. Te voy a hacer algo. No. Estaba mirando si estabas en Discord. Yes, so you may have spotted a few references on the UI to alignment earlier, but what is it? So, it's your opportunity to form a relationship between org and in-game guild. Now, just as you in personal rep with the guilds, you can with your org now as well. Estos son gremios, ¿no? Which one you want to align with, and while representing vale. members doing specific action, like contracts with them, will increase the org's alignment with the guild. But which guild should you pick? So, all of our guilds are going to have a specific theme and associated gameplay. And you can basically pick the one that matches your Podría theme ser que or benefits pudiésemos your org the ocultarlo, most. yo creo que sí. So a combat-focused org, like the Fellowship, might want to align with Ahora os explico, esto es muy interesante, chicos. Esto es muy interesante, ahora lo explico. Es que tenemos que hacer un capítulo entero de esto. Es que aquí hay muchos puntos muy importantes que me gustaría hablar. You both unlock new benefits from that guild, as well as improve your previously unlocked benefits. So, for example, if I align my org with the Academy of Science guild, we might get research speed improvements. As my org performs contracts for this guild, alignment raises, and that speed benefit gets better. And needless to say, other guilds will have other types of benefits. Finally, on guild alignment, you are not locked in forever. You can switch at any time. However, that will put your alignment back at 0, so it's a big choice. So every member gets full benefits? Well, not necessarily. We're also introducing loyalty. Hombre. So it's similar to the org's alignment with a guild, but this represents your relationship to the org you're in. Anything you do that benefits the org while you are representing it will gain you loyalty with them. So for example, you could be doing missions for the org-aligned guild, or you could be depositing money and materials into org storage. Org storage? Another tease. Org storage. Hombre. Hombre. Ultimately, we wanted to encourage long-term membership because we don't think you should just be able to join a well-established org and then just get everything instantly for no effort. So to put it simply, having low loyalty limits what you gain from the org's alignment benefits, and having high loyalty gives you full access. We also wanted org leadership to be able to view members' current loyalty and use it as a tool to reward appropriately with things like ranks and permissions. And then loyalty resets to 0 when you leave an org, so there's some incentive for sticking around. Wait, does that mean I lose my loyalty if I change my representation away? Claro. No, so not representing puts your contributions or ongoing benefits on hold. So when you start representing again, you essentially just pick up where you left off. What if I leave the org? It's not very loyal, so it resets. Hombre, claro. Right. Well, so, you know, in my org, my Buccaneers, they're mostly scoundrels, and so they tend to join and leave, and, you know, it's not very loyal in general. Larger orgs, they tend to be a pain to manage, though, with the flow of joiners and leavers. Do we have any tools to Aquí hay que pausarlo para verlo, chicos, para hablarlo, porque es que son tantas cosas, hay tantos puntos importantes aquí que lo hablaremos, ¿eh? Yo lo explico. Imagino que lo estáis entendiendo, más o menos, pero lo veréis. Ahora os lo explico. Pone que el 25 de junio sale Escuadrón 42. ¿Lo has visto? This is the rank panel. It gives you a clear indication where you sit within the community. And you'll see permissions on here, but that's something that we'll delve more into at a later date. For now, I'll just say that the leader might be able to determine permissions for each rank, and, well, it could be things like inviting new members or accessing org storage. Stop teasing us with org storage, God! Dicen que salía el 25 de junio, Escuadrón 42 salía ahí, ¿eh? Orgs form
and friendship and animosities build up. Es lo que salía ahí. Maybe my Buccaneers and the Fellowship of JJ don't really see eye to eye most of the time. Would be great for this to translate in game, wouldn't it? It would, wouldn't it? ¿De qué año? Alliance and Rivals. Venga. 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 ¿Cómo se declara la guerra? ¿Cómo se declara la We're going to cover, which is with our new El año que viene. rivalry system. El año que viene. So, you're going to have the ability to create alliances and go to war. And there are many reasons to make friends. You might want to have trading partners, or you might want to group up for protection if you're playing somewhere like Pyro. And at the same time, there are probably going to be many reasons why you won't get along. Maybe an org keeps attacking or stealing from you. Alliance is forming an agreement between two org leaders, and it has to be mutual. You can't force someone to be friends. Unlike real life. Aquí básicamente podremos elegir la gente que veamos como enemigo como aliada, alianzas aliadas. Entonces lo veremos con un tag diferente. Me imagino que en verde en este caso. Si es enemiga, roja. Entonces sabemos a quién por ir. Que es lo que decía el Lazar el otro día. Lo de los puntitos. Los dibujitos de color rojo y verde. Y azul de party. Pues es esto. Esto es. Ahora veremos cómo se verá en game. A ver si lo han hecho, me imagino que sí. And there's no real benefit to having rivals, so we want to make them easy to identify. That's why alliances and rivalries tie directly into hostility indicators. Yeah. So just like now, Esto es. you'll be able to see neutral contacts in white and party members show up in blue. Whereas your org wingman will come in Para declararse la guerra creo que tiene que ser mutuo. Al igual que aceptar a gente que no lo que es aliada. Tiene que ser mutuo. Pero en la guerra creo que también tiene que ser mutuo, que lo aceptemos entrar en guerra o no, como hacen en EVE Online, en EVE Online. They're not legal to attack. That's the go straight to jail card if you kill them here. So we'll be adding accessibility options for this stuff as well, to make sure that everybody can benefit from these updates. El 29. So, that's everything for orgs today, but it's just the tip of the social iceberg. And we didn't have time to show you everything, but there's lots more to show in the future. And we're super excited because we finally get to deliver it. Yeah. Now, what have we learned? We're upgrading Star Citizen social tools to MMO size. With a new social app in the Mobiglass, proper tools to manage parties with rich presence, ready check, and ship information. Richer chat with the niceties normally present in every game. A new party finder, a system that allows you to find players to play with. Revamp beacons and guide system powered by rating and proficiency. On orgs, we're bringing orgs in the game. We're obviously with a new org app, but also alignment. So you align your org with a guild and get benefits for your members, representations, which identifies you in the verse and gives you benefits, and loyalty to your orgs, and alliances and rivalry to identify friend from foe. And now, we're going to leave you with a short video to end on because we couldn't show everything we're working on. But what would it look like in the unlikely event where our two powerhouse orgs came together as one? And my org, right? Yeah. It's a little teaser for tomorrow's Crafting Your Home presentation and what you can build together as an org, and teasing something else coming in the future. Have a great CitizenCon, guys. Okay. See you there. Para mañana. See ya. Ojo, ojo. Camiseta doble cero. Pondrán así que en las ropas. Hijo puta, Esas son porque Mira qué guapo. Qué guapo, tío. Tener la calavera por ahí. Buah, y en las naves, ¿qué dices? No te creo. Que puedas ponerle decal, independientemente de la skin que tengas. Estaría guapísimo, Son pegatinas, se podrán poner, estoy seguro. Sí. Cuando lo saquen así es porque se va a hacer. Cada nave tendrá su hueco donde ponerla. Qué payaso este tío. El que habla sin decir Qué nada. bueno. Sometimes it's just the simple things, isn't it? El papel que tiene.
Este es el policía bueno. Put that crap on a shirt. All right, so we're at our midway point of day one, guys. We're going to take about a 45-minute to 60-minute break, depending on some technical stuff that we're going to figure out backstage. This is your chance to go get some food, go to the bathroom, stretch your hammies, whatever, you entertain yourself for the next 45 minutes. But come right back. We're coming back with the cosplay contest and then 2 presentations. I promise. It's only up from here. Thanks for watching, guys. We'll see you in about an hour. Bueno, yo me voy, ahora mismo. Venga, Hipo, buen provecho. 45 minutos. Conclusiones. Venga, va. El tema de la orc. El tema de la orc me ha parecido tremendo, pero a mí no me ha quedado claro una cosa, que es lo que me ponía aquí Nazgul. Y es el tema de declararse la guerra. ¿Lo harán talmente como hacen en IF, que tienen que aceptar las 2 organizaciones, creo que son? No, ha dicho que la alianza sí que es necesaria. Sí, eso sí. Sí, pero eso sí. Tú puedes clasificar como como enemigo. Lo ha dicho de que en el momento en el que tú declaras es unilateral, no necesitas la aceptación del otro. Vale, me parece bien. Se necesita lo típico, pues hablar con otra persona para decir, oye, no me ataques, vamos a ser neutrales. Pero que sí, la otra, para aliarse, digamos, sí que tienen que haber mutuo acuerdo entre ambas alianzas, eso sí. Eso sí. Y el tema de los tier, eso según vayas avanzando, nosotros, por ejemplo, como capitanes de una organización, nosotros tenemos que poner cuánto tiempo y qué tienen que hacer para subir. No de rango, sino de tier, he leído yo también, ¿no? No, porque los rangos son como parecido al Discord, ¿vale? Tenemos rangos administrativos. Entonces los rangos dentro del... Sí, o sea, no gremio. Sí. Tú podrás, aunque no tengas nivel de fidelidad o hayas hecho muchas cosas para la organización, tú puedes tener un rango alto para poder manejar el reclutamiento, declarar guerras, yo qué sé, cualquier cosa de esas, ¿no? Publicar cosas en el calendario, independientemente de tu pero es que... Sí, pero es que después hay un tipo de reputación, que es lo que yo iba, que dependiendo del tiempo que hayas estado y lo que vayas haciendo y de lo que nosotros vayamos implementando para que los jugadores vayan consiguiendo reputación en la misma organización, ¿vale? Ya no por tiempo, sino por haceres, básicamente. Eso también hace, entonces eso lo tendremos que crear nosotros, eso he entendido yo. Es que no lo sé, las misiones, digamos, de guild para que tú hagas, me imagino que sí, o a lo mejor hay cositas como lo que ha dicho el banco de la organización. A lo mejor aportando al banco de la organización te da algo, a lo mejor hay otras cosas que tú puedes añadir. Es que los eventos estos que te programan en el calendario... Sí, hay 43 minutos de pausa para que la gente pueda comer. Yo imagino que el evento cuando tú programas a las 8 tal... claro, es el tiempo, la colaboración. Asistencia, claro, confirmar asistencia, entonces se te dará puntos. O sea, tienes como una reputación en la misma org, eso está muy chulo. Lo mismo que queríamos hacer aquí con la Kills. Es el mismo... exactamente. Principio. Puede ser que haya misiones de organización también, ¿no? Que tengáis que marcar. Claro. Esa reputación. De aquí viene también el tema de la afiliación y de a quién representas. ¿Os acordáis que Doble Cero tiene requisito de que ser la main nuestra y la afiliación de... Claro. Las que queráis? Pues eso va a entrar en juego también. Y lo que me ha llamado a mí la atención también es, hablando del tema de calendarios y tal, que es lo que ha dicho Nazgul, dice que ha visto Escuadrón 42 el día 25 de junio, ponía ahí. No lo han soltado ahí, atrás, ¿no? Se puede echar para atrás en el YouTube. Creo que se puede en el YouTube sí, en el YouTube sí. Ponía Hangar 42. ¿Has visto, Blazar? Estaba pensando en ti y estaba hablando de ti, Blazar, pero no estabas por aquí. Lo decía. Sí. A ver, vamos a verlo. Lo estoy buscando. Sí, ponía announcement. Eso es una fake news. 25, no, estos no, estos no dicen, estos no sueltan cosas sin que tenga un sentido propio. Me da a mí la sensación. 42 ponía. A ver, un momentito. Sí,
Y como lo que he dicho yo antes, cuando han puesto lo del sonido y por casualidad ha salido Nix como ejemplo. No pueden haber puesto Pyro como ejemplo o Stanton como Pyro, no, ha salido Nix. Un poco más atrás de eso, ¿no? A ver, por aquí está el calendario. Hangar 42. Hangar 40, vale, coño, era hangar, Vale, pero entonces no. A ver si leemos bien, Nazgûl, tío. Que lo he visto muy chiquitillo, ¿vale? Nago, tú dedícate a comprar, a ver, mejor. Menos mal que no era otra cosa. Hombre, Pylos está por aquí. Vamos a ver, he estado aceptado al 90%, ¿vale? Lo bueno... Humo, está pendiendo humo. Con esto también la página web... Estás en 2000 streams a la vez. Lo han hecho, Blazar, lo han hecho, tío. ¿Qué pasa, Bio? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal estás, tío? Yo imagino que pinchando una persona podrás ver su perfil, como se hace en la página web. Claro. Entonces yo podré pinchar en DAX y ver el perfil de en qué roles está trabajando DAX. O sea, cuando juega DAX, ¿a qué guild está aportando? ¿A esta industrial? ¿A esta de combate? ¿A esta? Entonces... Lo que pasa es que a lo mejor no habrá listados, ¿no? O sí, no sé si lo van a hacer los listados. Y las reputaciones, lo que ha dicho antes de lo de la SOR, las reputaciones personales que salen a la izquierda. Mira, es que quiero verlo. Es que lo vamos a ver otra vez. Yo imagino que dentro de... Yo creo, porque si lo que están haciendo es trasladando las cosas de la página web al Moviglass, yo podré pinchar en el nombre de DAX y ver un pequeño resumen. Mira, Personal Loyalty. Personal Loyalty. Claro, exacto. Y si... York Alignment. Claro, yo a lo mejor pinchando en el DAX no me enseña exactamente los puntos que tiene, pero me sale este en naranja, este en rojo, este en amarillo, este en platino, ¿sabes? Entonces ya podría... Entiendo que yo no lo veo, ¿eh? Si eso es el personal loyalty, pero con esa organización, con los buques. En el Twitch. No, eso es... vale, Yo ya me he acostumbrado al humo. Eso es tuyo personal. Sí, pero con la organización, ¿no? ¿Con la org? Claro, pone Bowls. No, claro, es que lo del banco se refieren a lo del tema de pagos. Cuanto más... Echa para atrás el tema de... Echa para atrás, Dax, en el vídeo. Te digo el... Te comparto la pantalla, Pilot. Espera. Bueno, sí, voy a instalar Discord ahora. Creo que un poco más para atrás. ¿Por aquí? Más atrás, antes de las organizaciones. El tema de las reputaciones personales. Sí, pero estos son service beacons. Esto es otra cosa. Esto ya es personal, sí. ¿no? Sí, claro, pero hay una esta que sale. Te voy a decir, lo voy a buscar y te voy a decir exactamente qué minuto es. A ver. Viene a ser esto de aquí, lo de los guías social. Esto es implementado por Star Citizen para que la gente aprenda a hacer cositas. Y después está lo de los beacons que nosotros lanzaremos para que la gente lo acepte. No es una guía, Dax. No. No solo vale, ya está. Espérate, bueno, una guía hito. Esos son para reconocerte como guía para ayudar a la gente. Vale, pero tú haces esos requisitos para hacerte guía de ese tema. Sí. Y es que yo la parte que no entendía porque decía, te pagan por ello. O sea, ¿cómo que te pagan? ¿Ayudas a alguien? Sí, hay recompensas, sí. Un pago? Hay recompensas. Si te comparto pantalla, ¿lo ves? ¿Dax? A ver. ¿Estoy viéndolo? ¿Sí? Esto. Vale, esto, sí. Esto está aquí. Exactamente. Esto es el ratio que te dan los jugadores en sí. Ajá. Esos son los ratios que te dan los jugadores por hacer según que vayas haciendo, por supuesto. Pero igualmente estoy pensando que, claro, hay cosas como combate, como tal, que... ¿Qué falta? Que es el escort, pero... sí, pero el escort a otras personas, no en la organización. Hay cosas que a lo mejor tendremos que seguir monitorizando nosotros. Claro. Pero que nos quitan un montón de cosas que nosotros monitorizamos y lo van a implementar en el juego, sí, está claro. Después esto está muy bien. Esto de aquí. Sí. Aquí vemos las misiones que le ha ido bien y las misiones que le ha ido mal, las últimas 5. Claro, nosotros vemos que tiene 3 puntitos rojos, es porque de ese no te puedes fiar mucho. Claro. Pero ahí entraba lo que tú decías, sobre todo lo que tú decías, Guti, de
se aceptará. Yo creo, a ver, no importa ser muy listo para esto, pero para que una misión se te complete, tiene que hacerlo el jugador que ha pedido el beacon en este caso, y si tú no la completas, al cabo de 24 horas o yo qué sé, 2 horas, me lo estoy inventando, que se autocomplete. Porque claro, si el jugador coge y te mata como tú has dicho, entonces esto no sirve de nada, que es lo que sucede ahora. Claro. Más o menos. Exactamente. No, que te tenga que ratear la persona que... Claro. Pero es que, según veo aquí, lo que tú dices con los puntitos y tal, eso es la gente que ya ha hecho esas misiones y cuáles han salido bien, cuáles han salido mal. Me imagino que tú podrás hacer rating a la persona que tú salvas. Porque tú imagínate que la persona, es decir... Al revés, claro. No, claro, tú coges el beacon, ¿vale? Alguien se incapacita, coges el beacon para rescatarle. Esa persona, su compañero, lo levanta y te esperan a ti para atracarte. Claro. Vale, tú imagino que podrás dar un bar rating hacia la persona que salvas también. Claro. Entonces, en caso de que esa persona no te dé rating o lo que sea, pues... Claro. Me imagino que el rating será mutuo y manual. Eso es difícil ser pirata malo. Claro. Sí, porque eso no tiene ningún sentido. Muy contento. Para mí no tiene sentido el hacer un beacon y esperar a que venga alguien a trinchar en un sitio. No sé. Claro. Es que después está el tema de la organización y la personal loyalty, que es lo que tú estás hablando, Lazar. El personal loyalty dependerá de lo que nosotros vayamos a hacer. En este caso, los capitanes preparen, digamos, cuándo se te va a desbloquear cada nivel, en este caso, pues lo que yo entiendo. Esto se tendrá que crear en la organización. Claro, cuanto más explicación... Lo que dice Guti es que él quiere ver el personal loyalty. Estoy viendo una cosa. Voy a quitar la cámara. ¿Veis que pone Volt? Aquí, a ver, después sé que sea el nombre del jugador, pero... Bueno, sí que es el nombre del jugador. Pero aquí veis que pone 3% de contracts payouts. Esto debe de ser también que va ligado a la organización. Y ¿te acuerdas que estuvimos hablando del tema de que en un futuro ojalá pongan un sistema en el que los jugadores reciban un tanto dinero, bueno, porcentaje de dinero cada mes, cada semana, exactamente? Lo hacemos manualmente. Claro. Esto a lo mejor va ligado a eso también, que estaría muy bien. Claro, porque es que ese personal loyalty es tu personal loyalty con la organización. Cuanto más hagas, más beneficios. Exactamente. Exactamente. Eso me ha flipado. El calendario de la derecha, flipante también. Y el de arriba es la alineación, o sea, es con la org. Las alianzas, claro, el beneficio que tiene la organización con las alianzas. Y lo que estaba diciendo, un jugador que no haga nada porque la organización reciba esa compensación, ese jugador que no tenga loyalty personal con nuestra organización, no es que vaya a recibir sin hacer nada. Claro, exactamente. ¿Y exactamente. ¿No por enseñar? ¿Cuál? La de recruitment ya la han enseñado. La de la derecha del todo, creo. ¿O no? ¿O es cosa mía? La pestaña de arriba donde el recruitment, a la derecha, eso creo que no lo han destapado. No lo sé. Al final del directo. No sé si para atrás. ¿Al final del directo? Sí. No, de arriba, de los apartados que hay arriba. Ven, Julen, vení. A ver, está borrado, ¿no? ¿No lo han borrado para que no se vea? Arriba a la derecha. No lo han llegado a enseñar. El primero es Summary. El segundo es, lo he visto por aquí, Members. El tercero, Recruitment. Vamos, cariño. ¿Qué debe de ser? Vamos a comer. Vamos. No lo vamos a poder ver. Pero será cosa de la organización. A ver. Será lo del banco o las cosas internas. Que eso han dicho que es un teaser para... Vamos. Ahí es a lo mejor donde va lo que a ti te falta. Lo que han hecho, el teaser que han hecho antes. A la cocinita. El teaser que han hecho antes de... Cuando están hablando, que han dicho, no vamos a desvelar esto, lo develaremos más mañana en el panel de no sé qué. ¿Ves? A lo mejor es lo que te falta a ti, Guti. Lo de poder consultar los perfiles de cada persona. No, y la administración de la gente a cargo. Ahí imagino que será donde se puede
el capitán puede organizar cosas, el oficial puede poner un evento un día o cosas así. Yo creo que es administrador de ahí. Administration. O el inventario de la organización. Hola, hijo mío. Hola, papi. Entonces se va a subir reputación con las misiones, ¿no? No se sabe si con las misiones que generan genéricamente o que Eso es lo que yo intuyo, Aitami, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Yo intuyo que eso debe ser el tema de pago. El bank. Pero ¿qué misiones de Orbank. Es decir, Eso es lo que yo creo que es. se caracteriza por no llevar una... Creo. No ser lineal. No tienes ¿Qué pasa, que hacer Che? ¿Cómo va eso? mazmorras, no tienes que limpiar tantos bichos en un sitio. Entonces, Sí, pero por lo pueden que yo puedo ponerte... entender... Pero que pongan qué. El juego Pues, te lo enfoca... por ejemplo, la que yo he conseguido de los Distribution Center de 134.000, pues que la pongan. A ver, el tema de la org, ahora lo tendremos todo en un tab, ¿vale? 10 miembros Una de la tab dada ORG al lado, justo a la de social, entre rep y tal, ¿vale? Así como lo vemos aquí en la foto. Entonces irá ligado a las acciones que tú vayas haciendo, por ejemplo, en la parte de arriba, que es la org alignment. Tú irás ganando reputación con esa organización en la que tú pertenezcas. No es necesario que yo tenga entendido, no es necesario ser organización main, sino también puede ser afiliado. Entonces tú irás ganando una reputación según lo que vayas haciendo con dicha reputación. Y que los CEOs o capitanes de esas organizaciones vayan dándote ese respectivo nivel y subida de reputación, ¿vale? Puntos de reputación. Y después tienes los loyalty, que es personal, lo que tú vayas desbloqueando a través de niveles, ¿vale? Pero todo esto lo vemos aquí muy fácil, pero eso se tiene que hacer en el background de la org. Esto, tanto los capitanes como los CEOs de las organizaciones, ellos crearán cuánto nivel necesitas para subir de un nivel a otro. Entonces irás ganando más dinero, irás ganando más reputación y desbloquearás cosas que todavía desconocemos. Está un poco verde, que lo hablarán un poquito más con precisión mañana. Pero tiene muy buena pinta esto. Pero por fin podremos reclutar y podremos buscar organizaciones a través del Moviglass. Otra cosa muy importante que han hablado es que habrá ya tags. Podremos declarar unilateralmente la guerra a otras organizaciones sin que esas organizaciones quieran declararlas a nosotros. Nosotros podremos hacerlo. Y automáticamente recibirán un tag rojo, ¿vale? Con el shortcode, digamos, del nombre de la organización. En este caso nosotros nos $00, seríamos DZ, ¿vale? Entonces ya veríamos el nick del personaje, del jugador en sí, y de qué organización pertenece. Después, si es verde, es una alianza que sí ha sido aceptada entre ambas organizaciones, ¿vale? Eso es obligatorio, no como la declaración de guerra. Y después la naranja es NPCs que no deberíamos de matar en este caso, ¿vale? Gracias por el inciso. Así que bueno, tiene muy buena pinta. Estoy hablando con Ocito. Tiene muy buena pinta, la verdad. Tiene muy buena pinta esto. A ver. Sí, ya lo hemos visto esta mañana, Alejandro. Llevamos aquí desde las 5 de la mañana. ¿Qué crees tú? Ahí está. Pero bueno, tiene muy buena pinta y vale la pena. Y vale la pena, la verdad. Y bueno, quedan 30 minutos, chicos. Comer, beber, cagar, miar, todo lo que queráis. Que viene fuerte esta tarde, ¿eh? Esta tarde tenemos cosas muy importantes. A ver. 26 minutos con lo que falta. Bueno, gente, yo voy a aprovechar estos 25 minutos que quedan para ir a pillar Ahora de comer. el bocata, que hoy he dicho, bocata. Mira, Dax, está Ocito fuera fumando y hablando de... A ver, en Twitch, ¿no? Sí, de hecho si le escribes te va a contestar, sí, en Twitch, Ocito. Está con el móvil. Pero ¿y por qué no lo sigo yo?
Porque no hace streaming de hace tiempo. Yo tampoco lo seguía, Ah, pues yo sí le seguía. Qué mala gente. ¿Tú vas a transmitirlo? A ver. Yo lo estoy transmitiendo esta mañana, yo ya he cortado. No, digo, hay ¿Ya habéis cerrado? Yo no puedo meter ahora mismo en el Twitch. ¿Tú ya has cerrado, Guti? Yo te Sí, comparto sí. la pantalla. Todo lo que vemos te lo comparto yo, Pilot. Vale, gracias, tío. Pero creo que quiere el mío más que el tuyo, Adri. Es broma. Se lo sabe, que se lo sabe. Ya estamos a ver quién. ¿Cómo se llama Ocito en el Twitch? Ocito con 2 Zetas, Y y la O es un 0. Ah, aquí es. La del Ah, final. pero me sale apagado. ¿No es este? Dale, porque a lo mejor al meterte en tu ya te sale el... Pero es él, ¿no? Tiene un de un león con el símbolo de Ah, no. Artemis en la parte de abajo. No, No, ese no es. ese no es. Oh, mira, Toma, es ya te, 0... En el chat. El 0, la O con un En tu 0. chat, Dax, en tu chat. Escribe en vez de O, 0. La última. La última. No, es que no me sale en Adri, no sale. 0. O, 0. Z, I, T, 0. Ah, vale, aquí está. El cosplay, tú. Mira qué guapo. Ese es J-Cross, ¿no? ¿Qué hace ahí el Crow, tío? ¿Eh? ¿Qué hace ahí el Crow? Cross ha ido. Eso. Ay, que se le corta. ¿La Cross el de la barba? No. J-Cross. El de cosplay. El que iba vestido, en plan broma, le decía. Porque él ha ido, ¿no? J-Cross. J-Cross está allí, creo que Calais, si no recuerdo mal también. No sé. Han ido a Manchester los cabrones. Cross sí, Depre seguro. Creo que tendré que dejar el control. Un segundo, chicos, que me han parado. Un segundo, chicos, que lo han parado, tú. Le están chequeando si lleva cosas Widow, X. No problem. A llevar la mochila con todos los cacheros la habrá pitado, seguro. Claro. ¿Has visto a Gross? Claro, si está por aquí, Gross, está pululando por ahí. Control de mochila. No funciona. Sí, no vaya a ser que ponga una bomba o algo, ¿sabes? Y me dice, coño, que llevas el powerbank. Claro que llevo el powerbank. Hay bastantes mujeres. No es todo. Hay bastantes mujeres. Es que es más vasto el osito. A ver, la proporción es 1:10, ¿vale? Una mujer por cada 10 rabos. Pero hay. 1:10. Qué fenómeno. Sí, hay también muchas cosplayers también. Mira, por todo Lizardo. Ya, gracias. Hombre, ¿qué tal, osito? ¿Qué pasa? Tía, la Pegasus, tú. Bueno, la Pegasus no, la Distribution, esa. La Retribution. Eso. No, esa no. Es demasiado grande. ¿La quieres? A ver, ¿la quieres?
Creo que están ahora en el descanso. ¿Ya? Sí, el descanso de media hora. Ah, el y luego ya viene ahora. El momento esperado del redacted, creo. Acaba de decir que viene el redacted ahora. Ahora yo también. You are currently touring the UES following an active duty Bengal carrier currently tasked with peacekeeping operations in A ver si empiezan las pruebas de motores. Los plays son concurso y diversas. Sí. Mola porque empieza a echar mucho humo por el culo. El sonido flipas. Pero claro. No, Saulfed, es que este año han utilizado el pabellón entero. Estamos todos desperdigados por todos los lados. ¿Sabes? Y la cola, porque no has visto al principio. ¿Qué pintas lleva? Yo no sé quién es el tío ese, pero qué pintas lleva. Mira, ahí está la mujer de Tito Chris. No, es ella, es Sí, sí, es ella. Que amarilla está súper amarilla. Y ese es Gareth. ¿Será Bandul? Ah, el Gareth. Ese es de Infrarunners. Adivina quién es. ¿Ese es qué? Uno que es un youtuber de Inforunners. Algaret. Old Man Houston le llaman. Está amarillísima. Yo creo que a lo mejor va vestida de algo. Please visit Lost and Found to reclaim your device. Ahora importado qué burro eres, tío. Qué borrico eres. Joder. Madre mía, tío. Hola, gato. ¿Quién es? Mirad a quién me he encontrado aquí. Mirad a quién me he encontrado aquí. Dame, que te pasamos una foto. La secta, no lo sé. Es que se hizo un partido político que se llama España 2040, racista, pero vamos, abajo todo eso. Vaya, tío. ¿Aquí en directo? Hola, chavales. Por fin ponéis cara a Kitsune. Y bueno, a este ya le conocéis. A este ya le conocéis, al señor Iván. Iván 72. Que vienen con etiqueta, vienen. Ahí está. Vienen hoy. Mira. Venimos. Mira. Ay. Ahí. Le agarran la teta, tío. ¿Qué? Decidme, ¿cuántas naves habéis comprado? Ninguna. Es un bruto. ¿No hay ninguna? Queremos que nos toque alguna. A mí me ha tocado una. ¿Sí? A ella le ha tocado, no es coña, ¿eh? ¿Qué te ha tocado? Una Sabre peregrina. En un bar Citizen. Qué cabrón. Ah, coño. Digo aquí. De verdad que no los conozco. Lo que me importa es aquí. Aquí nada. Lo he hecho de coña. Aquí he hecho muchos amigos. Guti dice que no os conoce.
Porque güey dice que no conoce a ninguno de los dos. Aquí está, la Sandy entrevistando. Sí, hemos estado con Jared. ¿Sí? ¿Dónde? Sí, pero pasaba de muy largo. Nos hemos hecho una foto con él. Yo tengo que hablar con Sergio, o sea, con Santi o con Diego. Rune, ¿lo has visto? That's right. Full teams with playoffs and new t-shirts have played entire seasons while on the drift. Esa chica está crafteada. La Sandy está crafteada, además. Sí, sí. ¿Cuál es esta esta org? ¿Cuál? ¿Esta? Esta no es ninguna org. Esta se la han hecho en plan conmemorativo del... Claro. De aquí, de la CitizenCon 1954. Sí, sí. Claro. El flaquito. No, se nos ve. Dice Saulfet, Mancos Corporation. Ibai, sí, creo que sí. Hijo puta. ¿Pero mola o no? Sí, sí, es la polla, tío. O sea. Hostias, vale, ya sé quién es Iván. Este ya sé que este vino a la. Porque era youtuber en la Versa War que quería participar. Ahora, pero una vez al año de Y no vino a ningún entrenamiento y luego quería ir en un. Perdón, no quería decir eso. No, joder. No, menos mal que aquí no se entienden. Bueno. Pero en el chat sí entienden. Sí. En el chat entienden. Yo eso no lo he dicho, ¿eh? Ha sido un tío que ha pasado por aquí. Ha sido la IA. La IA, madre mía. Bueno, ¿dónde estáis? 13 minutos supuestamente. Pero ahora mismo Ha probado el puto buffet, el cabrón. Yo os aconsejo las pizzas, que están buenísimas, ¿vale? He probado ahora los noodles. Los noodles. Y los burritos. Todo picante. Los burritos no los he probado, los probaré mañana. Han dicho que me... ¿Qué pasta? Los probaré mañana. Pero lo que sí y llena bastante porque es pasta y eso es la pizza. ¿Sabes? La pasta. Madre mía. Picante. El chorizo picante. Bueno, chavales. ¡Hola! Buena con. Venga. Está en una zona VIP. Está en una zona VIP. Entonces el año que viene vamos a ir a un No, pero Vamos a Cross buscar no, ahí a no hay, Cross, o sea, no zona VIP. pero más seguro que esté en su hábitat natural. Tenían un tour y tal, y creo que se llamaba Depre de... Mira, coño, pero si puedes meter la comida ahí dentro, ¿no? No, las pizzas que piden ellos ahí. Madre mía. A Cross, que estará en su hábitat natural, que es el bar. ¿Dónde bares? Ah, por cierto, no os he enseñado los sim. Eso es... Eso ya venía en mis pensamientos. Darme un segundito, ahora vuelvo. Tío, llega, se paran en el medio de un grupo de personas que están hablando entre ellos normal, con la cámara, normal, ¿sabes? Pero para que no se la metió en la boca. Oye, perdona, ¿qué estás diciendo? ¿Qué dices? Pa' pichar. Hola, ponte detrás de la rubia. ¿Has visto la rubia? ¿Esa? Sí, vi algo ahí de los gays. Pregúntale a la rubia. Yo no veo a Cross por ningún lado. No sé dónde puede estar. A ver si soy capaz de verle. Vamos a seguir buscando. Madre mía, es que madre mía, cómo se os ve a la legua, cabrones.
Ya, sí sé cuál decís. Sí sé, ya me lo he cruzado un par de veces antes. Que no puede entrar ahí. Sí. Ya. I'm online. Ya. Don't worry. Ah, no, pero ahí están desarrolladores, ¿eh? Ese de la izquierda que está ahí viviendo solo, emborrachándose, ese es desarrollador. Ha salido algún insight. Tienen aquí la zona pija, la zona VIP. Sí, es la zona VIP. ¿Qué ha recreado aquí? La área 18. No, es la zona, el Addison Lounge. Aquí los bar citizen, o sea, los bartenders sí funcionan, tío. No, es una pegatina en el suelo. Cazo luego de la UE. ¿Cuándo empieza lo del cosplay? ¿No iba a ser ahora? Es un foco, realmente, es una serie de proyectores que no los veo dónde están. Vale, sí, ya los veo. Son esos dos de ahí. Por eso, que si coño se veía en relieve como había. Ahí hay una trampilla o algo y la minidad por encima. Claro que se saca pegatina. Y además, no sé. Es una pegatina. La imagen. Claro, es una pegatina. Claro, aunque tenga 50 focos. Yo todos los rellenitos que veo estoy mirando a ver si veo. Denny, qué cabrón. ¿Cuánto queda? Estaba buscando macros, pero no lo... Sí, con Rantrian y esta gente sí, estaban por ahí purulando. Tiene esa tragante ahí. No sale vivo. Ahora está esto más tranquilo. Está esto mucho más tranquilo. Ese maricón de la distancia, Este año lo tienen... Se van a buguear todos. Esto era lo que estaba escuchando. Muy bien montado. Y dije, hostia, ya verás. Esto parece un hangar, de hecho. Parece que en un momento a otro se va a abrir el suelo y se van a buguear todos. Hola. Esto cuenta como Steam Sniper. Ya la han pillado jugando a los marcianitos. Vamos a ir cogiendo sitio. Y voy a descansar un poco las piernas. Porque me duelen las piernas que flipas, tío. Pero que flipas. Ah, mira, están haciendo la prueba de la Anvil. ¿Lo oís? ¿Cuál de vosotros era el que hablaba antes de lo de la Anvil 1? La F7. Yo no. A mí no me pregunté. Está detrás de un tío porque está por la mitad de la montaña. Que habéis dicho lo de las recompensas. Pues me voy a sentar aquí. Me voy a sentar aquí. La hacer está hablada, discutida y cerrada ya. No abras viejas heridas a Directorio. Mis piernas, tú. No es eso. Es que yo tengo un montón de recompensas del tema de las guías. Todas las skins que dieron el año pasado. Sí, yo también. Y las de este también. Guía. Las armaduras de este.
Señores. JB está en directo. Es que no hay nadie que tenga sí, potestad, JB ahora que lo pienso. Si no hacíamos una raid a JB, que estará en directo. Pero JB está en su casa. Sí. Ya, no puedo hacer otra cosa, tío. Bueno, sí puedo hacer otra cosa. Magia. Transformer. Hala, sí. Y... va más rápido, J-Crow va más rápido. Y ya está. No estoy solo, Solfet. Estoy con J-Cross y esta gente, lo que pasa que nos hemos desperdigado y nos vamos repartiendo y ya nos pondremos. Si De momento, alguna nave tienen que anunciar así de la nada, y sacarla por la página web como hicieron el año pasado. Una de estas que no sabemos qué va a salir. Así que... No, y que además mola el ir un poquito también a tu bola, ¿sabes? A ver que voy a recoger cable, que si no... Al final me las iré, tío. Pasa, Garusmen. ¿La Zeus no valía 150? Va muy bien, tío. De momento... 180. No, la acaban de subir a 175. ¿Cuál es el vehículo más raro en el verso? La está aquí. De donde seas, en el... No, ya estaba así ya. No. Está Garus y Depre. Porque yo creé de la Gladius a la Zeus. Pues no me gasté casi 100 pavos en el upgrade. Yo lo vi así ayer. Sí. Pues lo han subido porque salió. ¿Cuántos ciudadanos se han revivido? 148. ¿Y no habláis otro idioma allí en Canarias? ¿Los que no pagáis impuestos? El canario. Sí. El cara duro. Pío. Ahora hablan suajili. 2 millones de ciudadanos. Sale 160 euros. Por decir una cantidad. Es más barato. A mí me han dicho que se conservan todavía lenguajes de las tribus perdidas. No, Garus no. Pero de No, si el chaval de la tribu al lado seguro que habla alguno de esos. Coño, si estoy hablando como... Si Garus está aquí. Palmera somos 200 ya. Joder, estoy como gilipollas. 148,80. Voy a poner uno más para allá. 148,80 el cuarto. 80, vale. Guardo. Ahora sí. No, Depre pero sí, pues a Depre no lo he visto, tío. El valor. Normal, sí. Pero sí que es verdad que ponía 150. El que se haya suscrito F5, por favor. Muchas gracias. Es que no sé quién es hasta que no le deis al F5 y pongáis un mensaje no puedo ver quién ha sido. Ay, Tami, hombre, claro que sé. Mándale un mensaje. No quiero más anuncios. Pues mira que he puesto pocos, tío. Dile que si Muchas gracias, Aitami, tío. 2 mesecitos ya. Te lo agradezco de todo corazón, hombre. Hay 2 filas principales, ¿vale? Muchísimas gracias, tío. Pues en la fila del fondo. Venga, va, que va a empezar esto ya. De la derecha, según miras al escenario, la vía de la derecha. ¿Vale? Justo pegado a más o menos a la mitad de la sala, prox. 2 minutos. Sí, puedes 2 hacerlo, minutos hasta, y ahora te ampliarán 23.124.615. Sí, pero la mitad son cuentas secundarias, ¿eh? Más de la mitad. No, pero revividos, dice, no, dice revividos. Ah, revividos. Vale. Es que no sé. ¿Cuántos han dicho? 23.000. Ah, 23 millones. Vale, yo pensaba que habéis dicho jugadores. Digo, joder. ¿En cuánto? En 10 años, ¿no? ¿O cuánto? No, en el año 2024. Metrunner. Mira que 2. Mira que 2. Mucha gente, 23 bancos han sido revividos. Pero ahí no sale por un bug. De verdad. ¿Dónde? ¿Por qué fecha? Habría que ver cuántos bugs. ¿Salía a comer al Muchas veces te has quedado sin oxígeno con el casco puesto.
Te han tenido que tumbar porque no te levantas de la silla o te has quedado a través de la pared. No, pero ahí no que te encazapacitas, pero que te disparen a través de una pared, esas cositas. Te aplasta la puerta de una nave. También. Ya que... Bueno, eso sí te ha pasado, Tac, yo creo que lo hace puerta, Ali, te aplastó con la nave. paso, que voy a ir. También. También. Bueno, pues nada. ¿Qué pasa, Diego? ¿Cómo va eso? Venga, que va a empezar esto ya. Que va a empezar esto ya, va. 15 segunditos. Gracias, Alejandro, por el aviso. Dale un follow, Alejandro, por favor. Tangas militares. No, ¿por qué no retransmites? Tangas militares. ¿Vas a hacer stream tú? Yo he leído por ahí. Dax, voy a hacer Voy a aprovechar, señores. De todas formas, yo ahora en un rato... Alejandro, ¿no me has avisado que han subido el tiempo a 15 minutos? Voy a dejar ese rato porque llevo toda la mañana dando vueltas. Dislike, No, dale el tengo el grupo y follow tengo ahora el teléfono mismo. del Cross, o sea, no hay problema. ¿Vale? Venga. A ver. Oh, el la vuelta upgrade de ampliada, la 15 raft minutos. a la Zeus me costó 60. ¿Cuánto vale la raft? Vamos a ver, si yo quemo ahora mismo, si no lo puedo quemar. ¿Dónde está? Sí, y te devuelven tu... Es verdad. Me devuelven 115. Bien, flipando. ¿Y a mí? Si yo Está devuelvo la adelgazado. Zeus, me dan Pues no lo 115 sé, y no vale lo podía comentar. ¿Qué viene ahora? Ahora viene el cosplay, ¿vale? Gente que se va a disfrazar. Y después viene lo tenía un más guardo por en importante. medio, ¿vale? Eso era tal, pero era 150 El anuncio. y 175. El anuncio de Escuadrón 42. El anuncio de Escuadrón 42 viene muy pronto. Y esto que requiere música. Que Pilot también la tiene. Creo. Veremos. Sí, sí. Ahí viene Taucito. Ahora mismo a mí me dan 175 por la MR. Mira, MR sí. La MR sí, digo la CR. ¿La han subido a que sí? ¿De 150 a 165? Yo me he sentado un poco porque me dolían muchísimo las piernas. Yo el año que viene sí que no me lo pierdo, ¿eh? A ver si voy a estar yo loco. Me llevo a mi mujer. Que sea en silla de ruedas. Me la llevo. Pobrecita. No, pero está muy bien, ¿eh? Está ahí ya... He tenido que ir un momentito porque se estaban peleando mi mujer y el nene. Y no quiero que la estrese mucho. Qué mal. Hombre, me interesa upgradearla. Yo cuando escucho chillidos, mal rollo. Sí, pero yo quiero la MR. Se quieren mucho, pero al mismo tiempo... Si lo han subido de precio, Madre mía. mucho mejor para ti. Mira, a mí me pone la MK2. Mira, mira, Zeus. Está a la venta, la MK2. La Zeus. Sí, está a A la Pablo venta. se le enciende la luz, pero no... Sí, venga. Es que el Adri no sabe, el Adri coge y te contesta, es que no. Ya no. Ya está aquí por, mira, Warbone 178 y normal 195. ¿Es porque no era de Canarias? Y esto es porque no soy de Canarias, pero esto es la de carga y la de... Ya lo sabe, ya. Cine ya lo sabe. Me dice que tengo mucha cara. Pero no me ha echado la bronca porque le he comprado algo. Ya años, tío, que no lo formateaba. Verá que lo quería cuando entres. No, Pero ya lo sabe. Ya estoy desde el ordenador conectado al disco. Gracias a Dios ya lo sabe. Lo que yo veo es que las han subido 50 pavos casi. Y lo más seguro es que hayan subido la Hombre, otra. claro. Un voucher de 200 libras para el Shein ese. Bueno, un voucher. Escribí en un papelito, toma, 200 libras para el Shein. Y le di mi tarjeta y... Tenemos una cuenta compartida, pero yo tengo otra cuenta. Ahora mismo Donde tengo todos los gastos del Star Citizen. 178 y le dan 130. Y súper contenta. Pues eso no me ha echado la bronca. Te digo cuánto... No, pero a ver, habrá un Warbone por en medio. Pero De momento. Me dan. Habrá un Warbone por medio, o sea... Le he dicho que es pequeñita en la pantalla y no se ha enfadado. Habrían 15 euros de Warbone o 20 euros de Warbone. Pues te De digo todas maneras ganas perras. Sí,
Sí, pero voy a mirar ahora el upgrade que tengo, la MR, desde cuál es, porque si ha subido por encima de la nave por la que yo tenía el upgrade, mierda para mí. Venga, vamos. Empieza ya, hijo. De la Vulture. Ahora viene cosplay. Mierda para mí. Ahora viene cosplay. nueva que merezca la pena, que no sea la Zeus. No, pero ha subido de precio la Zeus. A mí me da que la Zeus la verdad que no me llama la atención. No puedo gradear a la MR porque la Zeus y la Vulture tienen el mismo precio. Y no puedo cambiar de la... Madre mía, chaval, la ha empeorado. Espera. Ahora viene cosplay, después Dress to Kill, ¿vale? Y Beyond Pyro. No, aquí nos hablarán de... Terra. ¿Aquí? No, no pasa nada, a ver. Aquí nos hablarán de Terra. Cuando salga la MR saldrán upgrades. Lo que tenemos que aguantar algunas. 2 minutos. De todas Ah, maneras, mira, ahí está tirando Dax lo que yo quería ver. Pyro. ¿No? Ah, no. No, nos hablarán de Terra aquí. Beyond Pyro. Ya, pero ahora toca 3 to kill, ¿no? No, ahora cosplay, Dress to Kill y Beyond Pyro. Primero cosplay. Primero cosplay. En 5 minutitos. Vestido para matar. En 5 minutitos. ¿Y eso cuánto va a durar? ¿45 minutos? Parece ser, sí. Ya pueden estar buenas las de que hagan cosplay. Ya nos pueden sorprender. Va a ser que no, Guti, me parece a mí. 45 minutos de cosplay de... Joder, me voy a comer. Y andando a todos los lados, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. ¿Ya quiero chapa esto? 9. Y ya acabo de comer. Pues boca, tengo hambre. Para ver el cosplay. Nada. Puta mierda esta. Ahora es el momento de hacer el debate, coño, no antes, cabrones. Ya ha acabado, ya. No habrá seritas. Esto lo tenéis que poner. ¿Qué es lo que he dicho, Blazar? ¿He dicho algo que no debía? Aquí no os va a aportar nada, ni la traducción ¿Qué he dicho, Blazar? Así yo le pillé yo el Star Citizen y los joysticks. Ah, fuiste tú la instigadora. Pues ya lo tienes. Fuiste tú la instigator. Ah, la pillada. Me ha venido bien formatear. Nos acaban de prestar en el PTU la ES. La Zeus MK2 ES, mira. Me pilla lejos del hotel, a 45 minutos. Ah, por atrás, vale. Digo, a ver si he soltado algo que no debía. Venga, que esto va a comenzar, chicos. El año que viene os lo prometo que voy a estar ahí. La mía es esta. El año que viene os prometo que voy a estar ahí. Yo tengo la S ahora. I Mira, promise. Con la MR, con mi upgrade me ahorré casi 17 euros. Es que en teoría naves de exploración también vamos a necesitar, ¿no? Y de la Sí. forja. Sí, de eso ahora hablan mañana. Creo que es el cosplay. Sí, Tu chat se desvía, Dax, de camino. No se quede por detrás. Sí, no estoy leyendo, por si acaso. Después soy yo. Mira, Carvajal. ¿Estás viendo mi stream? Mira. 172 he pagado y vale 400. Le jode que te gastes dinero por él. Gasta. Pues sigue gastando. Tú sigue gastando, Ini. Yo te doy dinero para que te gastes. En la Valkyria. Ya empieza esto. Sí. ¿Ya empieza o qué? Yo gracias a la construcción de la también le pegaré un poco. Pero esta es la que. Esto lo que me pasa es que viene de un referat. Un regalo. Y no puedo. Claro que sí, Inni, claro que sí. Yo ahora mismo tengo 418, he pagado 172, pero tengo 418 que no recuperaré ya. Claro, igual que yo, que me tocó la nave de Dax, pero la voy a hacer más grande. Aunque no la pueda quemar, bueno, da igual. ¿Es la más grande que tienes, Adri? ¿De nave? No, es esta. sonido de otra Ella la araña. Mira, además pone el nombre aquí. Muy bien. ¿Y por qué no subes esta de prefieras a la más grande? Que es lo que Porque esta-
Porque este ahora mismo también es referral este. Pero muy caro el alojamiento, AZK. El año que viene va a ser en Montreal o en Texas, una de esos dos sitios, ya lo verás. Estas dos se van a quedar así. Y así aprovecho para ir a Estados Unidos con mi mujer. Aquí ya no me tomas dinero. ¿Eso que se oye es el hangar o los antioquíais? Porque el nene es demasiado joven para llevármelo. El nene es demasiado joven para, imagínate, me llevo al nene por aquí y me corto las venas. Ya lo hubiese perdido. ¿Qué pasa, Fallen, tío? Creo que dijeron Texas, ¿verdad? Sí, tiene que ser entre Texas o Montreal, una de dos. De retraso. Podrían haberse currado un poquito más la F7. Se ve muy bien lo de la SORT, sí. Los extintores los vimos la semana pasada en el PT. ¿Cuándo lo tendremos? No lo han dicho, ¿eh? No dan fechas estos, ¿eh? Estoy esperando a Tito Chris a que venga y nos diga... Y nos diga... Esto va el año que viene. La cabina es pintada, tío. Yo, Cenix, la siguiente no me la pierdo. Espero que no pueda perdérmela. Espero. Y esta no me salía. Me acaba de salir esta. ¿Por qué? Préstamo de la Zeus MK2 ES. Espero. ¿Por qué me sale? AdriStation, ¿dónde coño está lo del chip upgrade ahora, tío? No lo encuentro. Vale, mira, te enseño. Mejor. Espera, que le enseño que está mirando mi pantalla. A ver, es que estoy aquí dándole vueltas al navegador de un lado a otro. Shop, Pledge Store. ¿Veis la cabina? Fijáis en la Shop cabina. Pledge Store. Y una vez que estás dentro, Estoy dentro. le das a Other. Ah, vale. Sí, Coño, en tu hangar, le das a tu hangar y arriba a la derecha. Pues nos vemos ahí, chicos. Nos vemos ahí. En tu hangar, mi hangar, y a la derecha arriba te pones Ship Upgrade. Ah, vale. Pues sí, te puedes ir a Google, buscar Robert Space y el botón derecho, abrir otra pestaña, en esa pestaña. Oye, pues buenita, tío, la Zeus, tío. Claro, tío. La P8 está guapa. 145 pavos, gradearla. Eso es por spam, sé que es por spam. Puesto ahí. Con la Tú gradearla, comprarla, dices. Sí, no, porque tengo la furia aquí para una nueva línea, pero no tengo y va a ser que no me merece la pena, a no ser que saquen hoy algo que diga yo, hostia, lo quemo yo. Mira, Guti, antes te he dicho que si la quemo me dan 175, ¿no? Por la Zeus MK2MR. Pues en Ship Value pone 190. 190, claro. La Polaris la tengo ya. Sí, pero la puedes quemar. No es que la pueda quemar, es que no la pienso quemar. La Polaris dicen que va a salir ya mismo. A lo mejor te sale la Polaris MK2 para 2028. La upgradeo. Esa va solo para arriba, Guti, no puedo abajo. Ahí están los cascos, Dax. Qué cabrón. No puedes quemarla, por eso lo has dicho. Claro. Eso Es verdad, ¿eh? Es verdad. Esa es como la mía. Esa es como las dos mías. Solo van para arriba, para abajo no. Para abajo la mujer. ¿Cómo lo sabes, Jordi? ¿Cómo? ¿Cómo? Tenis está tanto, ¿eh? No habla nada más que cuando Alejandro abre la boca. Está la espera, hijo de puta. ¿Qué has dicho, Alejandro? Mira, otro culo que voy a tocar, Y yo, a Alejandro no le escucho, tío. Ahora. No, se le enciende la luz verde, pero no escucho yo tampoco. ¿Sigues en directo? Sí. Y te quedaban... Ah, que vas enchufado. No, pero ahora en serio, ¿qué ha dicho? ¿Para abajo qué? En el ano. En el ano. Mira, los de Polacus han copiado de mi logo, tío. 36 personas. Hombre. Hola, denúncialo. ¿Qué tal? Personajillos. Son personas enteras. Persianos. ¿Qué pasa, micro? ¿Cómo va eso? Muy bien, muy bien. De momento muy bien. Ya me entiendes. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal ha ido el trabajo? Que repita lo que ha dicho Alejandro. Es que no sé qué ha dicho, sinceramente. ¿Empieza o no? No lo he escuchado, Igne. Es que creo que lo tengo muteado. Lo he muteado un rato antes, porque es que no para de... Yo es que me ha terminado muteadísimo del Discord. O sea, de mi parte va a terminar muteadísimo. Mal, muy mal. Ya me entiendes.
por Bizum ni a correr. Bueno. Esperemos que sea leve. Esperemos que no gastar mucho dinero ahora, ¿eh? Un pagaré. Que nos van a anunciar Squadron pronto. Es que he escuchado abajo y he terminado como mujer, así que, hostia. Pues es que no lo he escuchado, tío. Es que prefiero no escucharlo. Muchas veces. Bueno, tengo la tarjeta escondida. Yo ya no tengo crédito en la tarjeta. Así que imagínate. ¿Qué pasa tú, pedazo de mierda, que no estás aquí? ¿Qué ha pasado? No, échale la bronca. ¿Qué ha pasado? Jaja, no, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no estás aquí? ¿Claro? ¿Me podéis pasar el enlace? Sigue, tú sigue, hasta que responda. En streams, ¿no? Los dineros, dice que los dineros. Toma, espérate. Ah, ya va los dineros. Voy a quitar el directo de este y voy a ponerme la musiquita yo también. Claro, no, que podías haber cogido. Ahí lo vas a ver más. El de YouTube va más ralentizado. Se sube para arriba. Claro. Le hace el amor 7 veces. Claro, por el camino ya está. Ya ha empezado. Los dineros soy pobre, pero me tatúo bueno. la espalda. Bueno, yo lo que estoy viendo es grande, enorme en la espalda. Y está en una pantalla ahora mismo. Que ha empezado. I speak French. Ahí está. Parlez-vous français? Je parle français. That's all I got. I'm gonna do for much. All right. Thanks, man. Uy, qué sorpresa. Welcome back No me from he dado lunch. cuenta. Like I said, we added an extra 15 minutes to that Empezamos. to get us on schedule and stuff, because that 5:30 thing has to be like right at 5:30. Yo, Boca, tengo 400... Hombre, y tanto. Yo tengo 430 de créditos. Los tengo guardado para la nueva nave capital. Si no la sueltan ahora. Ya veremos. Say hi, everybody. You're on YouTube. My understanding is that if you're on YouTube, it automatically makes you a better person. All right. So we're going to take another walk. In case you guys missed the beginning of the show, we're going to explore the hangar area of the UES Barbary. We're going to start over here. We made you wait before, but we're going to take a look at this big guy. Excuse me, everybody. Old man hobbling. Yes, were you going to... No, I'm on... Oh, wait, what do you want? What's going on? What's going on? All right, that's cool. Let's go do this. All right, we are going to this thing. Now, this is the Hornet F7A made by our partners at Mango Stone. It is fantastic. Hey, let's do another tour of the hangar, of the Hornet here, and I'll talk a little bit Se about parece a Pau Gasol ese, ¿eh? Show the people the magic. So Mango Stone is a company down in the south of England. They've been doing all kinds of stuff for us. When we reveal the Manchester office, you know, everybody knows we moved into the new Manchester studio about two and a half years ago. Mango Stone helped decorate a whole big part of it. They've done a number of mannequins and armor sets for us and helmets, and including 3 major ship models. Nothing this size, but they helped decorate the office. And when it came time for CitizenCon, we were like, you know, CIG is. It's like, do you think we could do a Hornet? And we're like, yeah, we could probably do a Hornet. We could do a Hornet. And then we found out how big it is. Do you know the Hornet in-game, like the actual... Se escucha a alguien el stream de fondo, ¿no? O... Soy yo, que estoy haciendo pruebas. Ah, vale, vale. This guy si lo puedo quitar, here is tío. 50 feet by 50 feet and still the same size as an F-16. So, No. yeah, the Hornet in-game is very big. And Nate Dearsley, hold on. Mira, watching, Nate. a Osito que está viendo If you didn't a make the Tío Hornet Este so big, you wouldn't have had to make the Bengals so big. Hola, hola. All right, Hola. let's keep looking. So this thing is pretty cool. Mango Stone is one of our trusted partners here. They've done all kinds of work for us. I asked them what we were going to do with the Hornet after CitizenCon, and we've got a lot of ideas. We got a lot of ideas. Nothing I can reveal today, but let's just say that CitizenCon this year will not be the last you see of this amazing 50 by 50 by, I forgot how tall it is. It's probably more than 3 or 4 feet. Yo me la guardaba en el parking. I like the lighting effect. Look at this gun. Let's go look at the... Who knows what gun this is? I mean, obviously it's Apocalypse Arms, but what model is it? Remnant? Is it a Remnant? Oh, yeah. Now, one of the things Mango Stone is known for is making weapon props for major motion pictures. One of the movies that you might have seen their stuff from is The Force Awakens, where they made a lot of the Stormtrooper armor and all their weapons in kit for that movie.
Let's get one last shot, one last wide establishing shot of the Hornet. See how really cool this thing looks. Adri, And then we're going to do something, here's something I can do that other people can't do. I can stand in here. Gracias, tío. Nada. Look, Mom, I'm getting in trouble. And go through here. Maybe go under this thing. I am making Tyler Wicken very nervous right now. ¿Qué va a hacer? I'm going to go under A this ver qué thing. va a Uy, hacer. la aleta de abajo, chaval. I may not be able to run, but I can still get low. Hey, where's my camera? Can you still see me? ¿A quién se le ocurrió Where'd he go? semejante Oh, he went the barbaridad de wrong way. construir I esa thought I was puta going to nave? outsmart you. All right, so we're going to check out the rest of Hall B. Follow me this way. These A mí no me are gusta. the Star Citizens. Hi, Star Citizens. Where are you from? From Florida? Where in Florida? Zephyr Hills, Tampa area. Tampa? Yeah. You got Tampa, a season pass to Disney? No. Estados Unidos. We used to. Yeah, Used we to. got flooded out. Ah, fair enough, fair enough. Mira, mira, Where are you ese, from? ese estuvo en la... Ese Just es outside of Janok, London. el de la Thanks for izquierda. making the drive, man. Ese lo conozco yo. Hey! Oh my gosh, embarrassing. We wore the same thing. Where are you from? Czech Republic. Czech Republic. Janok. Wow, what brought you here? Well, Estuve con él en el bar Citizen, tío. It wasn't a trick question. I was just setting you up. It's all right. I haven't slept in pues se about la ha 3 pagado. days, so I'm like, what the heck? All right. Hey. No. I haven't slept in 3 days. Is this thing really here? You're seeing this too, right? All right. Ratty, what's your deal? You're like a technician? All right. Hornet technician, I'm guessing? A little bit? I'm thinking about doing something really dumb right now. No, I want to be able to come to work on Monday. Thanks for being here, Ratty. Rats are carriers of communicable diseases, so that's all right. What? Who said hey, Jared? You said hey, Jared. I did. Oh, you said hey, Jared. What's going on? Wanted to give you this. Want to give me something? Oh. So one of the great things about being here at CitizenCon is people hand me all manner of stuff. And then it goes in my pocket, and then it goes in the bag, and by the end of the weekend, I have an entire bag full of stuff. And which is not so bad when you live here in the UK. When you have to travel back across the world, and you have a bag full of weird metal trinkets, TSA really loves that, but thank you. This is a challenge coin. Challenge coins are a staple of the Star Citizen community. How many orgs here have their own challenge coins? Yeah, it's 1, 2, 3, 4, 5. So that's a pretty good rank. This is a what coin? U.S. Army Aviation. U.S. Army Aviation. Okay, hold on. I am getting older. I got to say without this. So United States Army Aviation. Nice. Well, thank you, sir. Thank you very much. You got your M1A jacket too. Yeah. I like yours. Yeah, it's just a normal flight jacket. Yeah, no, it's the inspiration for the ones we're selling right now. So yeah. Creador sonido. Antes pega otro chispazo también. Sí, no para de pegar chispazos, tío. Ah, vale, que pensaba que era mi ordenador. Digo, hostia, ya he instalado algo que no debía. No, y a mí también me pasa, que pensaba que... No micro. No. Don't work no plus. Pero solo el de él, ¿no? Ah, pero yo creo que están de coña o algo, ¿no? Es que yo escucho a la gente de fondo. Sí, por eso. Yo creo que Solo es una su coña. micro. Es que él está saliendo en la pantalla ahora mismo de la sala de la sala de exposiciones. Yes, now it works. Hello. Am I back? All right, we're back. Un poco. Hey, cheer for me. Eso es para arreglar que el otro micro se lo ha cargado. Casi batería. You know, we made it through last year pretty good without any major issues, and then I saw those bingo cards show up on Reddit, and like the first square was technical issues, and I was like, no, we haven't had technical issues in one of these in a long time. Then this happens. Joder. Instalando el Star City se me pone esperando un cola, tío. Cierra el launch y vuélvelo a abrir. No le va otra vez. El tío paseando por donde comen todo el rato, ¿sabes? Así está.
Se la ha roto otra vez. Hello everyone, welcome back to CitizenCon. Here we are in the Addison Lounge. And thank you, Jared, for handing over. I think we lost you for a second there, Jared, from your voice. Thank goodness, is all I have to say. So here we are in the Addison Lounge, where we'll find all sorts of uninteresting people and devs and whatever else. I wonder if there's anyone around here we could possibly annoy. No me extrañaría nada. Well, hello, Benoit. How are you doing today? Oh, fancy seeing you here. Mira los otros que ponen el letrero y lo ponen al revés, los abejorros. I'm doing good, thank you, Benoit. You've had 2 amazing presentations already this morning. How are you feeling about the next ones? Oh, I feel excited as hell for everything that's left at CitizenCon. I think everything is chef's kiss. Beautiful. Are there any highlights from this morning? Any main takeaways from either of the 2 presentations you've given already? Well, now that my stress level... You're doing a good job, man. Thank you. He's the man. He is the man. So, highlights, well, I mean, now that my stress level is down, I think both presentations were just stellar. I'm really happy with how it went, and I'm especially very proud of the teams that have shown content today, either in the Social Universe panel or in the Star Engine Brave New Worlds panel. I think the teams have been working like crazy, and they deserve a hand. Let's go, guys. Let's give it up for the teams from the first 2 panels. They were outstanding and have really given it their all, and it shows. And so for me, I can't really call a highlight, you know, I can't play any favorites, but damn, that Zeus exit was, wow. Yeah. Big respect to everyone who worked so hard on all the presentations today. So, as we mentioned, today's pretty stacked already. We've got a lot more to come. But how does this CitizenCon here in Manchester compare to years previous? I couldn't believe we could do a bigger CitizenCon last year, and this one's one bigger. And so it's absolutely fantastic. It's also great to have the biggest office right next to the venue. Last year was really complicated logistic-wise, right? To get everybody on the same page, flying people over. Now everybody's on site. It's been fantastic. We brought the crews from these other studios in, but overall, having everybody here has been great. Plus, I mean, look at this. We have a almost full-size Hornet in the place. This is absolutely incredible. I couldn't believe we were actually doing it when I actually heard about it. and seeing it for real is just completely like mind-blowing. And I just want to sit in it. Jared, can I sit in it? Even I'm not allowed to sit in it. Damn. So, does that mean next year's CitizenCon could feature a whole C in Quebec? Oh my God, that's the number one Lo han question. dicho, es en Montreal el año que viene la otra CitizenCon. I don't know. La acaban de confirmar. Or Zeus, maybe. Maybe Zeus would be absolutely fantastic, you know? Because maybe that's a quick shout out I'd like to give is that the Zeus, I mean, tons of people have worked on it at CIG throughout, but this is really the first ship that is completely done from the Montreal team. And so I feel especially privileged to have, you know, put it in the video and then released it in this patch. It's an absolute fantastic ship. So I'm super happy about it. I have a question I'd like to ask Benoit. Yeah. When are we going to be able to watch CitizenCon and ISC and everything in-game? Is that a feature request, sir? It is a feature request. It's a feature request. Okay, all right. Well, I'm not going to give you dates. We're definitely going to put that feature request to the test and see if CR approves it. We'll see. We'll put it with all the other feature requests in the bin. That's right. Ahora qué? Beautiful. Well, thank you so much, Benoit. Wonderful to chat. We're going to throw over to Dan. Thanks very much, guys. Catch us after the break. See you guys around later. Thank you, Kirsten, and thank you, Benoit Bassajajaja.
Awesome, guys. Welcome back to the interstitial hall. The interstitial, where we are back in the hall here at CitizenCon 2954. Little bit of housekeeping. We just have to give a quick shout out to our sponsor, Versa, who helped make CitizenCon possible this year. Thank you, Versa, for all you do to help make Star Citizen and CitizenCon possible. We also misnamed Scan Computers a Scan PC. Sometimes when you're running around with people talking in your ear and things you have to do, you mix up names. So thank you guys for being awesome sponsors and helping make CitizenCon possible. Now, I was told specifically to avoid talking about that because Jared just did that, so we're going to gloss over the Hornets. So come, follow me. We have some awesome stuff here on the show floor at CitizenCon. We are so happy to have you guys back in Manchester, and we hope you guys are having an awesome show. Now, if you guys haven't been here yet, the General Lounge is filled with people who are excited. Everyone say hi! That was a little lackluster. We'll try again later. Now, guys, there's a ton of stuff, but first I want to throw it over to my good friend, Galactica. We have the cosplay competition brought to you by Toby, so I'm going to throw it over to Galactica. I think we have some pretty cool costumes to show you guys, so Galactica, take it away. Wow. Casi lo dejan ahí en plano, ¿eh? Wow. By Toby. Greetings, citizens. I hope you all had a wonderful lunch break. How many of you guys had some torpedo burritos? Botox Corporation. Okay. And how many of you had some Big Bennies? All right, clearly we know what the crowd favorite is. Well, welcome to the 2954 cosplay competition by Toby Gaming. For those of you who don't know me, I am Galactica, our senior social media manager, and I run all of our socials for all things Star Citizen and CIG. And joining me on stage, we have our lovely judges, starting with lead character tech artist Armando. No mujeres feas, sino unas copas de nena. And up next we have principal tech artist Forrest. Es que son las 4 de la tarde, tío. Ya empezamos, ¿eh? Si es que todas las mujeres sois iguales, ¿eh? Es que sois iguales. ¿No te gustan las mujeres? No, todas las mujeres son iguales. Our judges today will be judging contestants based on creativity, stage presence, quality of craftsmanship, and authenticity. Estoy de acuerdo, Ine. Estoy de acuerdo. This year we're doing things a little bit different. Previously we did a first, second, and third place. However, instead of doing that, Sí, yo le estoy contestando. This year we're going to be rewarding people based on the following categories, starting with Voy a poner el best in chat. show, most creative, best performance, and for our fourth one, you guys get to decide because we're doing audience favorite. This year, for our prizes, let's talk about that for a minute. Who here has ever heard of a Toby eye tracker? A mí me lo hicieron comprar. Okay. And how many of you guys have actually used one before? Okay, awesome. So if you're not familiar with the Toby eye tracker, it is the only device that is capable of tracking both head and eye movements, allowing you to take your Star Citizen immersion to the next level through effortlessly following your targets, locking on with just a glance, bringing your character's facial animations to life, and more. So, now for the prizes, our Best in Show winner will receive a Toby Eye Tracker 5, complete with an accessory bundle, which includes a mounting kit, carrying case, and a tripod bracket. Ahora seguro que está 50% y me voy a cagar en su madre. Con perdón. And they don't know this yet, and I'm announcing this Perdón, on micro. stage, but all of our contestants will also receive an RSI Zeus MK2 ES with LTI and a game package. Te viene con PC y todo ahora el Toby. Me All right. cachis. Are you guys ready to see our
contestants today. Awesome. Contestants, let's get the show rolling. Our first contestant is Shiley. Y no la veo tan fea esta tía, ¿eh? Shiley is O Boca y sus continuas notificaciones de toma de orujo que tiene al día. Shiley, I'm gonna have you stand right here. Sí, sí. Y ayer también, y anteayer también fue broma. Estás ahí antojando, hostia. Pero no ves que hay una cortina de baño puesta según Igni. Contestant today is Hydrosa, who is cosplaying as an advocacy agent. Hostia, esto está chulo, ¿eh? A ver, tampoco hace falta modo mujer, tío. O sea, no sé qué cojones lleva. Hydrosa, I'm gonna have you come right over here. You were here last year, you know the drill. And our third contestant is Faber Finn, cosplaying as a mining worker. Mining worker, a ver. No, pero tiene que ir amarillo, coño. No, porque ese es el mining worker de la prisión. No, hay otro. No, hombre. No, en la prisión, ¿no? Lleva la otra uniforme, ¿verdad? Claro. We have Cat Goddess dressed as Molly. Se parece, exacto, parece que va no sé dónde. ¿Y esto? Molly, madre mía. Es Molly, la de los vídeos de... Se ha currado el disfraz, ¿eh? Esta es la mujer del... A ver qué va a sacar. Oh, un what do pico. we have here? Hostia, qué pena que no está aquí el Kiosun, ¿no? Venga, va a vender los votos. Mira, toma, votarme a mí. A mí me levanto la camiseta. Bribing the audience, I think. All right, and up next we have Amon Grask, who is a Xi'an diplomat. Xi'an. La Igni, tío. Qué bien, chavales, ¿eh? ¿Este quién es? Java. Seguramente me vayan a meter a los Java del Estado. Pero la máscara no debería de ir por dentro. Debería. No se la metió por dentro. Pues porque la llevaba quitada y se la acaba de poner. Esto canta mucho, ¿eh? Y nadie le ayudaba. Nadie le ha podido ayudar a meter el dentro. Este se ha confundido de con, ¿eh? ¿Eso es un bándulo que...? All right, and our Xi'an. next contestant is Little Drift Boy as Garmin Humble, another IAE fan favorite. Este está guapo. Mandaloriano. Mandalorian, ¿no? ¿Qué va? ¿Un trozo de pan en la mano? Complete with the burrito. Un taco. Un taco, coño, tú. Sí, un burrito de eso, sí, un taco de eso. Torpedo taco. No tiene barriga. All right, and up next we have Dana as Pico the plushie. Ahora sí, ahora mira, poco yo. Sin chan. Yo voto por este. Yo voto por este, tú. Claro. Sí. Mandando un SMS al 5432. Control Alt F4 dos veces y te da Just making sure you can see with that thing, okay? And we have another Pico up Alejandro, next, prueba. Carlito. Hostia. El pico festero, este es otro pico. Este es celíaco, tú. Miles de pavos en naves, ¿sabes? No se gaste Oh, 100 euros. he's got a snowboard. Qué cartón, bro. Espera. El desnudo. A ver qué cojones. Enseña las tetas. And last but not least, we have Kin Shadow as a Venga, me aprovecho. duster. Mira qué bien. Este sí que me parece un poco más currado. Está currado, ¿eh? Sí. Bueno. Pero, vamos a ver, ¿no veis que la armadura le queda un poquito exageradamente grande respecto al cuerpo? No, All right, creo now que that we tiene have cuerpo all of our botijo. contestants on stage, judges, Tiene feel free cuerpo to come botijo, take tiene a cuerpo closer botijo. look, ask questions, Es que ni el and let pelirrojo me se know casa when ahí. you're ready to Ese es del make your casco que final lleva call. Madre mía, ahí está el ingeniero, ahí está el Yoko.
¿Se vota también a la presentadora? No, ¿no? Yo votaba por la presentadora directamente, pasaba de los otros. ¿No? Por el traje que lleva. No. Claro, por lo que dice Indy. Kat is asking Garmin. Para mí el primero el último. Es maravilloso, también mola, ¿eh? Oh, good to see you. How you been? Pero está mejor hecho el otro. A la de blanco que le van a revisar las mallas, por dónde aprieta o que le van a revisar a esa. A ver si se meten las mallas por donde no deben. ¿Por qué raja se meta? ¿Por la de la rodilla o la de la...? Van a mirar a ver por dónde se mete la malla. Hostia. Es de verde, que no sé qué hacer. No sé ni qué hacer ahí. Oye, lo de la tía esa es de perra. Oye, ¿cómo hago un cosplay? Pues me he visto y digo que soy el del anuncio, Dios sabe qué. Oh, that is so cool. Va a ganar el último. Little patch. Sí. Let's see, can you turn around for us? Yeah. Pingüino, que no lo sabéis. Got the retro reflective shader on you. De la 890. Sí, esa es la de la del comercial del año pasado. Yoko, ahí sales tú, mira, el ingeniero. How's Orson? El nivel es malo, ¿eh? Súper malo el nivel de cosplay de este año, ¿eh? Very nice. Sí, el casco se manda al bien chulo. Ese creo que lo cogí yo. Look at this. Casco ese. Pero ese tío, ¿por qué no se mete la máscara dentro de Do not speak Gion. Porque le da mucho calor, es para que le entre el aire. Una idea loca, ¿sabes? Muy loca. Very good. But I feel like we can... Yeah. Oh, this is impressive. Pero es que no ¿El sé. de verde que va de enfermedad venérea o de qué va? That's what I'm talking about. Se ha cogido y se ha tirado lo que hace los huevos. Nice. Oof. Will you stop squeaking for a second? I'm trying to concentrate. El primero también está muy bien. Esto de aquí. La piña. Okay, look. Hizo Alt H. La que va vestida Where to de even pingüino begin? de azul está genial, tío. Es un tío. You really wagged that thing. La piña llama Extra con points for playa you. cualquier cosa, hijo de Bueno, porque porque es una para la tía que tía. va con malla y una mochila. Ah, no, que es que te pone de rodillas. Oh, here we como el go. salto de... Down the snowy slopes. Microtech. Pero la otra como es. Anda que este también. Este tampoco se ha complicado mucho, ¿eh? Eso de Pero este no se la ha corrado, pero el de en medio, el pingüino, el primer pingüino... es muy 3D fuerte, scan you, put you in the game. Ese es el mejor disfraz Alright, awesome. del parvulario. Tío. Fantastic. All right. Lo tienen difícil, ¿eh? Sí, la verdad que está difícil. Cool. El año pasado era mucho mejor. Real life players, real life characters. Bravo. Aplaudir al skater. Sí, Dale un pescadito. el año pasado había todos Okay, los del año pasado ganaron. real quick, judges, are you good to turn your mics off? Alejandro va. All right, if we can turn the mics off for our judges Alejandro, while que they escucha lo que dicen. decide who our winners are going to be. Give me a little test. ¿Qué pasa, Tito John? ¿Cómo vamos, tío? All right, I think the mics are off. ¿Cómo All va right, eso? In the meantime, Hindrosa has given me a tiger claw to give out to the audience. And are you giving me one too? Okay, let's do this. So I don't want to chuck this thing because it's quite heavy. But if you have not gone to the community booth section yet, there might be a device that you can put this into that will maybe redeem a prize in game. How do we want to give this out? Let's see. All right, I want you guys to make the loudest noise. 18, 19, ¿verdad? Que repartan cuchillos, la pongan en el escenario y el que Va a ganar el primero. Va a ganar el primero. El primero o el último.
Mira los otros con la bata. Los dos con la bata. Eso sí que está bien disfrazado. La bata médica. Con el bug subido en la Y haciendo test, mira, todo lo pusiste. Están bugueados encima de la silla. White shirt over there. Come to the front of the stage. Mira, Igni, ahí tienes los NPC. He knows who he is. There you go. Nuestros NPCs están bien sentados. And, Se ha visto muy justo el sorteo, ¿no? I think we have to give this to the ones with the med gowns, clearly. Oh, we got two. Ese sí que lo puedes tirar. Let's go. Med gowns, come up here. Le dan unos a alguien. Ah, a los que llevan la bata médica. A lo que lleva, uno que lleva un medgal. Ya, dos, no, los dos que van con bata médica. Con la caja y todo, qué bueno. You know what? I do not regret this decision. Eso es muy bueno, la caja, ¿eh? El detalle de la caja es muy bueno. All right, judges, how are we looking? Están más currados los de la You need bata more médica que time? algunos de los que están encima en el Sí, escenario. sí, el You guys are good? pingüino. All right, so starting podemos hablar de la with normal. our El pingüino best está in currado. Lo han show. dicho, pero está currado. Forrest, let us know who is our El best in segundo, show porque el winner primero no today. vea, colega. Ese es el mejor disfraz del Everyone's a best parvulario. in show winner, but there can only be one. Qué pingüino, el del monopatín. Shoot us. Vale. The Xi'an diplomat. El tercero, ¿no? Tercero. Congratulations. Bueno, sí. No, la El chica diplomático. Sí, All right, sí. Armando. ¿Ese? Can you tell us who is our best performance Segundo y winner? primero. Segundo y El primero. Pretty hard. Ha hecho el primero ahora. El pingüino, ¿no? We're gonna go with Pico. No, y la di best ¿Qué te ha performance. dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿No? Congratulations. And Kat, what do you got for us for most creative? Y el primero de al lado. And eats burritos in armor that good a quality is the most creative. So it's Garmin Humble, guys. Awesome. All right, so you guys are all right next to each other. Okay, if we can have you guys step forward. Now we're going to do you as well. Oh, you might need help. That's okay. We got you. We got you. Garmin Humble's here if you need extra help too. Okay, so now we have to decide our audience favorite. So let's do this. We're gonna come over here with our judges, and we're gonna go one by one to see how much hype you guys can give our contestants to find out who is going to win our audience favorite. Sound Que el good? pico esté ahí demuestra lo troll que es la All right, comunidad. so let's give it up for Duster. Por favor, no insultes, no es un pollo. Pico, dice un That's a pico. lot of hype. Ah, pico. Joder, pico de pollo, no entendí. Esto es lo que te ponen después de comer para que haga la digestión, All ¿no? right, and next, let's give it up for Pico. Es la gente que decide el ganador, ¿eh? Sí, sí. All right, and then we have El año que viene, Alejandro, te Molly. llevamos. El pingüino. Pero espérate, ¿el pico es el pingüino o...? Sí. Vale, All vale, right, vale. and now we have our minor. Le faltan los dientes como minero y todo. Es que mina con los Se la ha dientes. currado, se la ha currado. And our advocacy Este agent. sale todos los años. El año pasado salió uno que está súper bien caracterizado de pollo ese. And last, our pyro bounty hunter. Con el casco está mucho más guapo. All right, judges. Let me Lleva come un back mezclén over en la here. mano, This ¿no? is a very long stage. Llevaba varios. Who are we thinking? No le han hecho a la tía ni puto caso.
Y el pico ese tampoco. Pero a esta gente les pagan. Alright, the judges have decided, and our Por el audience concurso. favorite is Por el concurso. Duster! Pero el concurso que te tienes que apuntar, tienes que pagar, te Tienes que invitan. apuntarte, tienes que apuntarte. El último. Lo pones. Awesome. And as I mentioned before, our prizes today are supplied by Toby, who's actually here with us. Toby, Lo va a llevar el minero. welcome Mira, este es to Toby, Toby on bien the Toby. stage, everybody. Este es Toby, el mismo Toby. Toby en persona. Toby en persona. Toby. Toby. Can I borrow two of you guys to Dijiste carry de some una of noche en the un hotel prizes con ella y and ya we'll se take está a frotando picture? Alejandro las manos por el año que viene. El año que viene será un tío, Alejandro. No sabe ni qué hacer con él. Sí, sí, Here, ese se I'll- esperaba una nave, Can you una hold it? Javelin. If you can't hold it, I can hold it for you. Ah, el Toby. Here, I'm gonna turn it this way. Here you go. There you go. Escúchame, al menos All right. si vas tapado no te All right, and reconocen y te llevas un premio. then we got one more. Here we go. All right, let's give it up to 272. our winners. 79. Tócalo, se lo pone en la barriga, pero no lo toca. No lo quiere, no lo quiere. Para la mierda de disfraz que lleva. All right, thank you, Toby, so much for supplying the prizes. As I mentioned before, all of our contestants will be getting an RSI Zeus. And all of our contestants, if you don't mind coming together so we can all get a picture together. Sí. Se parte de risa la tía. Mira, Dax. 150 euros de Joining premio por us un for the ticket de 300, ¿no? Para 2954 ir. cosplay Está guay. competition by Sí, Toby. sí, sí. Bueno, y el Toby. Yo huele a renta. Toby son 200 pavos también, ¿no? Sí. ¿Y el que pierde? No, le dan Toby a todos. Ese es el premio por participar. El Dax comprando, si solo tenía que ¿Eso cuál es? ¿La Kraken? Ya ves, tío. La retribución. Esa es la retribución. In a world Ahí lo pone debajo. where the Vanduul have attacked, one ship will make it so that the lives lost will be avenged. That's right, the UEE Retribution is here at CitizenCon 2954. I have the creators of this amazing model. We have Pigeon Spaceport here. You guys have done an amazing job creating an awesome thing. Is there anything you guys would like to quickly say before we get into questions? El chico es más morenito, ese debe ser de las 3000 viviendas. Okay, great. Thank you guys so much. I quickly ran down here, so I forgot to grab my note cards. Let me do this off my phone. Quick question. How many total pieces is the UEE Retribution? Yeah. About when the 3D printing finish for the retribution is around 300 in total, 300 pieces. 300 pieces. That is a lot of pieces for, I mean, it's a big ship, so that definitely makes sense. How many people worked on creating the UEE Retribution? 有15个人左右，然后我们所有的团队成员都几乎为他参与过工作。 So it is around 15 people, and almost everyone in the crew have worked on for the retribution model. Sorry, was that 15 or 50? 15. Still a lot of people. That's still a lot of people. And as you can see, there's a lot of detail in here, so that makes sense. Can you briefly explain the process between taking the concept of the retribution and then making it into this massive physical model? What was that process like? 简短的讲述一下是如何 Yo le he dicho a Cito que le fuese a preguntar, dice que no. 上面 no quiso dar la vuelta, tío. 是这样的，我们先 Pero 从 sabía de quién 网络 hablábamos 上面 enseguida, 搜索所有的关于惩戒的图片，然后我们将这 Y 些 hasta 图 ahora 片 todo 素 lo que se 材 ha 用 visto 于我们的 todo 建 ha 模 valido para。我们完成建模以后，我 Eso no 们 lo 会 estoy 进行 entendiendo. 3D 打印，然后来制作。 So interesa? we searched on the internet to find all the images we could find for the retribution. Then we bring all the images we could find into the 3D printing. 然后关于它的颜色，这个颜色化我们 Cuando 是 sale? 根据我们对于星际公民中的飞船配色认知，然后来自行设计的。
So about the coloring that we use the retribution is based on our understanding of the color Star Citizen use in the game. So with some of our understanding and Es tremenda, la nave. Es tremenda. Amazing, guys. And one last quick question before we just kind of stare at this amazing ship. What's your favorite detail of the ship? 你最喜欢的惩戒的细节是什么？是尾部的喷口，因为尾部的喷口在汉房间中亮起来的时候，那种撞整个墙震撼感是无可比拟的。So his favorite part of the retribution is the main thrust lightening of the ship, because when you like light it up, you will light up the whole room, the whole wall, and it's very amazing and beautiful. Well, thank you, guys. Let's take a look at that lighting. We'll get you guys into position for the next bit right now. So let's take a quick look at the retribution. This thing is amazing. It is massive. It's probably over, I would say, 10 feet long. This thing is huge. It's been at previous bar citizens that we've had in Asia. It's awesome to have it here at CitizenCon. We're really, really happy that this thing made it to Manchester. It is so much detail in such a small amount of space, but it's not that small. It's massive. So, yeah, we're really, really happy to have it here. Now we're going to go to the next thing they brought. I don't know if anyone's really seen this before. I'm going to throw it over to Sam. Sam, why don't you throw us to this awesome bit right over here? Absolutely, Dan. So, we have an amazing model of everyone's favorite, Paul Alasar, right here, near and dear to my heart. Many a year have I spent easily and quickly getting to the ASOPs and buying things and getting rammed off of my pads by unruly and griefers. So, I have a couple more questions for you guys about this build, if that's La chica okay. me caga en la What's leche. this model made out Ahora of? que le está entrevistando la chica, sí que sonríe más, ¿eh? 奥丽莎它主要的结构是由3D 打印所制作，但是在其中我们加入了一些金属梁，用于增强。 ¿Cuántos strikes llevas en el stream? So Dax? mainly the port Yo ya me la han made chapado. by 3D printing, basically the resin. And we also Ya me la han have the chapado main el stream, ya no metal estoy... structure to make it more ¿Me la han cerrado? Wow, that's really cool. So, Por do you know racismo, roughly how much does it weigh? machismo. 你知道它大概有多重吗？大概在700公斤左右。 So it's roughly around 700 kilograms. Wow, must have been a challenge to get over here to this country. So when you were Sí, el building diseño de las this, naves es what would increíble. you say was the La verdad es que sí. putting this La verdad es que sí, el diseño de las naves son la leche. 过程中哪个部分是最困难的？是停机坪区域。 停机坪区域中的就是停机坪表面难度在于在我们的比例下，它的厚度将只有4毫米厚，我们要确保它在如此薄的情况下还不产生变形。 So it's a landing pad area. So on the surface of the landing pad, by the scale we are using to make for the Olisa, we have to make it not bending with like just a few millimeters to make it still solid. 这个停机坪的下部也是个非常大挑战，因为下部有非常多的结构交叉在一起，这对于我们建模的工作量来说是非常大的工程。 So also the bottom part of the landing pad, because there's so many structural intersections, they're so complex, so it was really hard for us to modeling. No le daban el visado. No, I can imagine. It is a really interesting kind of station. Tenía que trabajar en la I'm sure fábrica de everybody was Nike. just as satisfied to see it go. Dios. Do you hope to see Paul Olisar return to the verse someday? Lo mejor es la cara de Dax en el directo. ¿Cómo te pasas? ¿Cómo te pasas? Luego habláis de mí, So ¿eh? yes, really. So if the Olisa actually will come back, it will be so good and exciting. ¿Cómo te pasas, Teni? No, no, a ver, lo que está diciendo el chino dice, ¿quién te mete la presión? Pues no lo sabía. I hope so too. I hope so too. Right. Thank you guys for talking about these. That was the amazing Pigeon Spaceport guys. Do check them out online. Their stuff is absolutely amazing.
I'm going to now pass over to my buddy Dan, who is hanging out with the merch stand guys to show off some of the really cool stuff that we have here at CitizenCon. Over to you, Dan. Awesome. Thank you guys at Pigeon Spaceport. I know, I just come out of nowhere. He just keeps doing Poco favorecedor ese zoom. Pigeon Spaceport, we're so lucky to have them, and they're awesome bits Me here van a at chapar el CitizenCon YouTube 2954. este coño por vuestra culpa. It's time for you guys to see Lo van a vetar de los a bit directos of where I de get my Twitch. fashion from. So come follow me, guys. Come follow me this way. ¿Quién quiere ver la traducción We'll en make our way through español the si tienes crowd. aquí Let's los get in comentarios de line doble cero? for Tío, es que- the merch booth. Yeah, that's a long Debe line. estar ya el I Dax en don't unos think 1000 I want to viewers, por lo wait menos. in that line. So luckily I have the CIG Se correrá access la pass. voz. Come No sé si follow bueno me. o malo, pero se We correrá can la voz. skip the line. Just a little. Dice Inni, años trabajando en esas naves, ya por fin será libre. Yo creo que por eso estaba feliz. Qué cabrona. Es que me vais a joder el stream. Y acabo de recibir un email. Ha dicho que van a soltar a Miriam ya que acaba de trabajar. Este sale al balcón y ve You can go onto robertspaceinstitute.com. Trabajando en las naves desde los 5 años. That should probably take you there. If not, you'll El find it in the Dax store. sale al But we have some balcón, awesome echa merch. Let's allí take a una look. At mirilla the y ya top, we tira have ahí some brand new Pico the Penguin plushies. Claro, es que el faro es This alto, Pico el faro de is, Dax Pico es with an alto. attitude. This is our Pico Black Ice plushie. This Pico has a new stepdad and feels a way about it. We are very excited to bring Pico back. We have a brand new Star Citizen cap. We have some awesome. See if you can get those stickers on the other side. I don't know if you are able to get that. We also have a pin set on the far Ni back se there. pegan, tú. We have a brand new desk mat, which Parece is que está apagado awesome. en Look at that pegatina que desk no se mat. pega. Que es un proyector que tiene la luz arriba, ¿no We lo also veis? have some awesome. Nah, que está en alfa todavía la pegatina. See if I can squeeze past in here. Eh, I am está poniendo la absolutely jota, fíjate going cómo to está dando de ruin these camiseta, people's tío. day. We have some exclusive shirts for 200 euros cada attendees. camiseta. I'm just bulling a China shop. We have some cool Mira la chiquilla. giveaway packs. Sí, no Everyone podían is haberla working cambiado really por la hard on presentadora. making sure people have that. No Can podías I haberte get quitado a- la cámara. Can I get a Zeus bomber jacket? Alguna vez que sí tenías que Can I get quitar. a, They got me another Zeus bomber Mira cómo se va, mira cómo se va. Algo mejor vestido va, ¿no? Take a look at the Zeus bomber jacket. So we have the interior. Venga, va, la quito un momentito para que lo veáis. Ahora ya se ha ido. Ahora vuelve, ahora vuelve. Ha ido a cambiarse, se pone algo mejor. These do run a little small, so make sure you're getting size up. Let's hold this up for the camera. Look at that. We also have. Hola. That's Ahí viene. forever. The cameraman just took that, and I will never get it back. A la novia de we also have some Zenix. cool details. We obviously have like this RSI. Hello there. We have some RSI like branding right here. Oye, yo no We es have por some nada, patches pero over las bombas here no son un poco commemorating the Zeus baratuchas. Mark I, and we also have Las out of the bombas wrapper no the tenían Pico the Penguin Black Ice como, Edition. como Pico Michelines, ¿no? Has seen some things, ya sale. but I can fix them. Me gusta mucho la chaqueta que llevan puesta. Esa sí que me gusta. Si la ponen a la venta, yo la compro. We have this UE Con el tag ese, flag. como Make de sure that we're like. holding that up properly. Look at that. We have a UE flag for you guys to celebrate your patriotism La for bombera a eran de united plumas, empire ¿no? of Earth. This thing 130 is euros. very long. It's kind of the Foundation Festival colors. 130 pavos la chaqueta. Kind of like that. A It's ver, las bombas yeah. sí son I'm caras, going to ¿eh? steal that. A ver, una That is buena, mine, pero and esa you're not going to get back. de los What chinos. else we got? Creo que eran I know we have some more 118 merch. libras, ¿eh? Someone get me more O algo merch. Yo creo que tiene peor calidad que la Alpha Industries. Oh, here we go. Thank you. Pero tenemos que, pero We have a new esa no, hay que hacer una keychain. pirata. Ooh, Es que this is todo lo really que nice. sacan de la web. Y ahí falta un stand Camera guy, con planes de adelgazamiento. tío. Ahora we, fuera de we coña, got tendríamos que keychain. hacer We have a algo bunch of cool stuff. de I have been told, ¿sabes? however, that I think Yo that's tengo, all y we Johan can show, tiene because we también, want you guys to nosotros be here tenemos. at CitizenCon Claro, getting it. vosotros So I en think privado. that's just enough time. No, we privado have no, here yo at lo CitizenCon. publiqué aquí, Throw it pasa back que no, over. no We're going to estaba continue the show. We'll see you guys back here later. Pero están Take care. diseñadas. Hay que diseñar otras. A ver, ¿cuánto sigue esto? Están puesto un poco bañazos, tío. Pero yo más que camisetas, más tipo ¿A bomber. qué hora empieza? Ya empieza lo serio ahora. Silencio. Ahí viene el liseado, silencio todo. Liseado. Alejandro, tenías que haberlo dicho, ¿eh? Ahí, muy bien, Alejandro. Tarda un poco, pero... People tried to get me to take my pants off backstage. I'm Va like, con no, el no, no, brazo. no, no. It hurts. All right, El guys. de I sí. think that's long enough of a break. Let's get back to some presentations. Calla, How about it? calla, que lo hemos pensado, pero no lo hemos dicho en voz alta. All right. We have the first of two amazing presentations. This next one, Vaya, Dress la de to los Kill, vestidos. is, Me voy a ver si juego algo. well, what can I tell you? Who remembers
CitizenCon 2016? Yo no. Please welcome to the stage. Están aceptando que llevan 7 años de 7 años de retraso. ¿Quién se acuerda del CitizenCon de 1916? We're not supposed to say his name on there right now. Pues Show por me his fin, name. por fin lo hemos sacado. ¿Os Aquí está. acordáis del 2016 que dijimos no sé qué? Pues lo vamos a volver a decir. Para que os lo aprendáis. Para el año que viene. Mira, el Zack Brice es interesante. Y Armando Lira López, que puede ser vecino nuestro, tío. Se vienen cositas, se vienen cositas. Venga, va. Venga, chicos. So my name is Nick Pearce, like Jared mentioned. It's my second CitizenCon, but it's my first time presenting. So I'm very excited to be here. And just on behalf of myself and the team, thank you so much for coming to this presentation. Estamos obligados, ¿sabes? Es lo único Thank que you. hay ahora mismo. With that said, I'm here to talk to you about an initiative that was first introduced right here at CitizenCon in 2019, and that's adding distinct purpose and specializations to armor and clothing in our game. So let's get started. So, Star Citizen is a game about almost everything where you can do almost anything. With so many different options of gameplay, whether that be mining, piloting, FPS combat, or even a captain of industry. Unlike other traditional MMOs, we don't impose rules or classes onto the player. In real life, people are not just one thing. I'm sure you can all relate. I've had many different jobs. I've not always been a game designer. In fact, it was only a week ago that I found out that Jared used to do tech support for prosthetic legs. It's true. You can ask him. That said, if you're like me, you like to excel at whatever you're doing. So that brings us on to the concept of specializations. This is about bringing more purpose, more considerations, and more decisions to armor and clothing you wear beyond just looking cool. Básicamente lo que nos están diciendo es que ahora se importará lo que llevemos puesto para hacer según qué tarea, básicamente. Daily adventure. That could be a daring racer, a cargo hauler, or a first responder. Specializations are a series of attributes assigned to each piece of clothing and armor in the verse to allow you to make informed decisions on both how you want to look and how you want to perform. What are they not? Specializations are not assigned classes. There's no magic toggle where suddenly you're forced into a role like a cleric or a wizard or even a pizza delivery person. They also do not limit you. You can still do almost everything in any armor and clothing you want. You just won't do it as well as you could have ketchup if you con had espaguetis por regalaros eso, Why are ¿eh? these necessary? Well, specializations enhance gameplay depth. They add a level of roleplay and immersion. Specializations can provide a sense of ownership of your playstyle. At its core, SC is driven by choice, with specializations offering a deeper layer of player options. And that's the option to excel, to fool around, to min-max, or give yourself a unique challenge. Specialization allows us as developers to make gameplay experiences that are deeper and more complex. So whether you're a salvager, a bounty hunter, or a medic, there will be specialized suits that will help outperform your peers. So at this point you may be asking yourself, okay, well, how do I specialize? It starts by determining your playstyle. What do you want to do today? Are you going to be a trader, a smuggler, an assassin? Is there a void in your organization that needs filling? This is a decision you get to make and remake every single time you log in. Or, if you're like me, perhaps several times in a single play session. Once you know what you want to do, it's time to start hunting for the right gear. Specialized items are not intended to be found in any old store. You're going to have to do the legwork. You'll have to align with some of those guilds and factions that JJ and Benoit just talked about in the previous presentation. You'll have to explore the galaxy, find hidden stashes, and rare opportunities for better gear. Specialized items are meant for those who are willing to put in the work to exceed at your role. And once you've done all that, it's about selecting the right combination of armor and clothing. Yes, I said it. Mixing clothing and armor is built into the very fabric of this new system. Can I get a hell yeah? All right. Mezclar ropa con armaduras. I know you guys have wanted this for a long time, so yeah, great. Ya era necesario eso, To tell you ¿eh? even more about this new system that we Ya do era called necesario. Starware, please welcome to the stage lead character technical Buenas. artist Armando Lira. Ya estoy de vuelta. ¿Cómo ha ido? Estaba viendo algo. Acaba de empezar. Sí, he visto que ha estado enseñando el chinito las naves, ¿no? Buenas tardes. Anda, el Carlos.
Thank you so much, Nick. Hello, everyone. I am so happy to be here presenting for the first time. How cool are specializations? We are sure you'll enjoy finding the best combinations for your playstyle. And for that, we had to create a system that gave you all the freedom that you deserve. It's something that I am sure you've all been waiting for so long. Star Wars. So, if you're... Are you tired of choosing between clothing or armor? Los brazos del Artimes con el este de... A partir de ahora, bueno, a partir de cuando lo quieran hacer, va a ser muy importante mezclar bien la ropa con la armadura. Es importantísimo hacer eso. You'll also be able to choose the visual style that you want. But beware, with added options also comes the responsibility of choosing the right combination for the right situation. Let's look at some of the possibilities that Star Wars will be able to provide you. Yo voy a ir así como ese, a pecho descubierto. Toma, toma. Cosplay otra vez. ¿Qué beneficios te va a dar la careta de Bandul? De la raza. Puta bolsa en la cabeza. No parece tan peligroso como la bolsa en la cabeza, la verdad. Ya, ¿cómo suena? No parece tan peligroso como suena. As you all saw, the possibilities are huge. Like, have you ever wanted to put on a jacket on top of an undersuit? Yeah. How about an armor on top of a sleeveless shirt? Or even without no shirt at all? Like backpacks on clothing? Yeah. So Star Wars allows more customization than ever. But be careful, certain gameplay implications will still be true. You won't be able to go into the vacuum of space without a space-worthy undersuit and helmet. And in certain planets, you'll need a breathable mask or helmet to survive. I hope you guys are excited about this as much as we are. And we've heard what you all want, and we're making a system to bring it all to you. Hasta luego, Ignis. But that is enough about Star Wars for now. Let's go back with Nick and Venga, Ini, preciosa. Que tengas muy buen día en el trabajo. Nos vemos esta noche. Chao, chao. Well done, bro. All right. Thank you, Armando. Some nice dancing as well, by the way. So as you can see, the Star Wars system is about adding function to fashion. We are still Star Citizen, one of the best looking video games out there, but we're always going to make sure that you look your best, but now with added purpose. So to recap, we're going to go through adding intent and purpose to all our clothing and armor sets. As designers, we really want the visuals to match the stats that our great character art team have made. So, for example, if a pair of pants look particularly armored, Vuelvo en un segundo, chicos. Un segundo nada más. Voy a coger algo de comer rápidamente. O que me lo haga mi mujer si puede. Un momentito. Currently, we realize right now bigger is generally better when it comes to FPS armor, and we know that shouldn't always necessarily be the case. There will be some armors that won't have EVA thrusters built into the suit, so you lose EVA capability. Some armors won't even be space-worthy. Specializations means getting better at certain things at the cost of attributes and others. This is about compelling you, the player, to make tactical decisions for every situation you may find yourself in. So now let's look at some practical use cases for the Star Wars system. Whilst all our armors are becoming specialized, let's take a look at a select few, which I will add are some of my favorites. We are going to assemble a team to tackle one of Star Citizen's most anticipated adversaries that you'll get to meet later on. Let's meet our first specialization. Parece como que las stats, ¿no? Van a ir vinculados a las armaduras, ¿no? Al jugador, ¿no? Lo que beneficio te puede dar ponerte la armadura por encima de una camiseta. Porque, por ejemplo, el Intersuit te puede como temperatura, por ejemplo, pero la camiseta. All right.
All right, so we have our leader. Let's get into it. So the player's choice of clothing will be crucial in a way it hasn't been before. With magnetic plates built into many clothing items, players can now holster both primary and secondary weapons. However, in the near future, there will be locations in SC where armor and weapons are strictly prohibited. Clothing allows the player the opportunity to access these restricted areas without needing to change. And some clothing will even allow the player to conceal smaller weapons from security, should the need arise. Another new addition we're going to be introducing is flight penalties based on the mass and size of your armor and clothing. You'll still be able to fly in medium and heavy armor, but you're restricting the precision of your control. If you're in clothes like our leader is here, or a flight suit or light armor, you'll be able to fly unrestricted. Now, if we look at an overview, we've cherry-picked 6 generalized stats to give you like a high-level understanding of how various clothing and armors we specialize. This is by no means a comprehensive list of everything we have available to us. It's just a little, yeah. So here you can see the leader has low protection compared to a full suit of armor and no EVA capability, for obvious reasons, but has great movement, low emissions, allowing them to blend into bustling cities and stations. The leader really excels at freedom of movement here. Let's meet our next members. Dentro de un vehículo, por ejemplo. Mira, boca, no. Es complicado dentro del vehículo conducir con eso. Va a reducir el... Diferentes tipos de equipaciones con características diferentes según lo que vayas a hacer. So here we have our pilot. If you remember, back in 3.23, we introduced our first specialized helmet visor, the combat visor. This introduced the dynamic crosshair and all the magazine information on your HUD. This is our pilot visor, which allows the wearer to link with their ship and cast MFDs directly into their visor. This provides the pilot with all the essential data like ship health and shields, so no longer will the pilot need to break concentration during an intense situation to look down at their MFDs. Again, like the leader in this situation, there'll be no penalties to flight, plus with added G-force resistance, the wearer will be able to get the most from out of their ship. So if we look at the pilot stats, they have fantastic mobility, like I mentioned, great G-force resistance for when combat takes them to the limit of human endurance. And finally, this suit comes with the best EVA capability in its class for when remaining in your ship is no longer an option. Here's another variant in our flight suit class, the racing flight suit. Se va a contar, mola esto que... Está muy bien esto que cuente dependiendo que lleves puesto. Which allows it to have truly unmatched G-force resistance for the hardest corners on the most challenging of racetracks. Claro. It also offers great oxygen capacity and thermal protection for those planets with hostile environments. So as you can see, this flight suit excels at G-force resistance, but it loses its protection and has much weaker EVA capability. Let's meet our next team members. Es como un MMO, ¿no? La armadura te da los stats. Mira, Carvajal. Sí. Ya sales ahí entrando en... ¿Eso ha sido la ballesta? No. Ha sido un escopetazo. Es mentira porque la escopeta va a matar. Hostia, qué guapo. Toma, Alcalá. 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 Están. Okay. Here's our tank, who is wearing our heavy combat armor. Combat armor is similar to what you're used to, only we're specializing it even more for combat. So what does this mean? We want our wearers of heavy combat armor to feel like walking tanks. The armor should provide fantastic coverage to limit any weak points they may have, and actually have a greater damage mitigation than what players are currently used to. Due to its mass,
The armor will also feature the strongest resistance to force reactions, so that's flinch, stagger, and knockdowns, which brings me on to a full suit feature. If the player is wearing a full set of heavy combat armor, they will not be able to be knocked down by small arms fire. Thank you. However, as you can see here, for all that protection, coverage, and stability, we have some major trade-offs. You're going to lose your mobility, stamina will run out much quicker, and your movement speed is severely reduced. The majority of combat armors will also lose built-in EVA thrusters, meaning you're going to have to add additional weight to be wearing an EVA pack. Next up, we have our tracker in the heavy hunter armor. This is another suit in our heavy armor class. However, this one is aimed at less at pure combat and more about hunting its prey. This is all the armor for you bounty hunters out there. The heavy hunter armor has the most powerful active scan for hunting their targets. Its scanner outshines all others in locating infrared and electromagnetic emissions. Perfect for locating those. Eso será lo que nos sí, eso no lo enseñaron el año pasado, esto que tú veías a los jugadores, pero te veían a ti después cuando usabas el scan. It does mix things up, so I'll have slightly faster movement and mobility, but it loses the protection. You'll also be able to store more devices like deployables and throwables. So as we compare the stats, while it's not as tough as our combat armor, it does gain an increase in mobility, and while its scanner is the best of the best, the armor is also incredibly noisy and emits powerful emissions. So while you may find your target with ease, there's a good chance that they'll know you're coming for them. Next up, let's look at our last additions to the team. El cazador, el sniper. Ese Alcalá. Ese que va a ser el Alcalá. Es su amigo. Alejandro entrando en carea. Hostia, este es Alejandro, ¿sí? Ese José en el búnker. Hablando con los NPC. Dice, hostia, no le hago daño a los enemigos. ¿Qué te ha traído tu idea? I can tell who the fan favorite is there. Yeah. So we have our sniper, who is wearing our light stealth armor. Here's another example of a full suit feature. If the wearer has all pieces equipped, so that's helmet, core, arms, and legs, due to its mass and the suit's material, their missions will run so low that they will be undetectable on radar. With it being light armor, it also has a great level of mobility and traversal speeds, meaning should the wearer be spotted, they can quickly escape or reposition with ease. Sí, escaneas con los cascos igual que el scan de la nave, ya verás. Mirar, ahí tenemos stats. So with the best stealth and fantastic speed, it's a must for any players looking to assassinate, infiltrate, or in this case, be a sniper. However, the protection provided is minimal. You don't want to be engaging in a Estoy anodado, sí, brutal, ahora mismo. And just to reiterate, folks, as well, like great specialized armors like this one and all the ones that you've seen today, you're going to have to put the work in to have these at your disposal. And finally, surrounding our group, we have that one friend. Alejandro. We've all played MMOs, right? We all know that one friend. Strategy cero. Alejandro. Inteligencia 2. They ignore all the rules and the strategy. They can only play for 30 minutes a week. They might prefer a bit of glint on their sniper scopes. Who knows? Well, here at CIG, we also support that friend, so they're on the roster too. So, we have our group. What do you guys think? We fun? All right. Está guay lo de las clases. Es que tenían que poner algún modelo de stats que tu jugador. So let's see where they face ahead and if they're up for the challenge. And to talk to you about that challenge, please welcome to the stage Senior System Designer Zach Priest. You've been great. Thank you. Sí, que te equipes. Oh, la novia de got two buttons. So, este es el que hace las normas y este es el que habla. I'm Zach Priest. I do a variety of things at CIG, but thank you, the people at the front. I do a variety of things at Bravo. I do a variety Todos los que aplauden son de CIG, Thick, ¿eh? I'm mostly a designer who works with AI and guns. Ese tío lo quiere mucho la most of you comunidad. wondering, what could the next part of the presentation be about? Well, let's get stuck in. Star Citizen, at its heart, is about community. From our relationship with players to the big dynamic events that citizens work together to complete.
We love group content and missions that allow players to work together to achieve a goal. But for our group specifically, you do have to wonder, well, now our crew is assembled, and in a universe as big as Star Citizen, who knows what trouble they could run into? So let's find out what they're going to face. Now, they're heading to the planet Monarchs, which is in the Pyro system. So without further ado, let's find out what they're up to. Tú, la roca. El gusano. Sí, la roca. Ahí está. El gusano. ¿Ves? ¿Era que la armadura cuál? ¿Contra el gusano cuál? Eso no dispara. Ahí va. Motor pesado. Un poco complicado. Qué chulo, tío. Los de Dune les van a demandar. Esto es gameplay, Esto es gameplay. Pero salió antes de Dune a la imagen del gusano. No, pero esto es el gameplay, no es cinemática. A ver, pero yo me pierdo. ¿Qué va a soltar? Bueno, dorado. O un dineral por matarlo. No le dan una, ¿eh? Están fallando todo. Estoy no jugando, Guti. Espero que sea difícil de cojones. Toma, ya ves, mira, ¿has visto cómo ha lanzado una piedra a una nave y se la ha cargado? Pero solo de Dune, tío. Qué bien hecho está. Sí, sí, qué guapo como se va a enterrar. No se mete para adentro para el mismo agujero, crea otro. Toma. La han cogido la idea de Dune. Mira la bata encima del este. Ya no existe. Ya no existe el de la bata. ¡Ah, el de la bata! ¿La has visto o no? F8. Se le buguea hasta la mirilla. Esa Valkyria. ¿La has visto? Igual le van las luces. Y la Corsair, con el torretero. Se le ha dolido, Ya sabemos por qué Ziggy no viene a jugar con nosotros. Porque están jugando al gusanito. Está jugando hay que perseguirlo dentro del agujero, ¿no? Hay que tener 8 Tira como piedras, ¿no? Dispara piedras. Sí, sí, como que escupe algo, sí. Recoge piedras y escupe piedras, creo. Sí, escupe tierra y piedras. Se sube para regar piedras. Lo mejor es que aparezca una Idri para intentar cargárselo, macho. Vamos. Qué bueno. le están pegando con las armas de la nave y un tío a pie pegando con la 10 pistolita. Pegando con el A03, no sé para qué. Un inferno pegándole, un inferno pegándole ahí con el tamaño así. Ahora todo esto aparece otra organización. Espera, que ahora lo farmearás, te dará algo, ¿no? Claro, por eso. Ah, mira, mira, habían marcas, habían marcas. A ver qué te da. Con las tetas de huevos. Yo creo que lo van a minear. Mira, lleva algo ahí. Ahí está. Lo sabía, tío. Welby Lex. Mira. Perlas. Ah, Los dientes.
gente está contenta, tío. Está guay porque no solo para matar, habrá que llevarse el loot también, no puedes ir solo con cazas. Buah, pues se van a dar de hostias aquí la peña para matar a Y el más fuerte se quedará con el gusano. A ver a cuánta gente le sale eso como... ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo va eso? Yo voy a volar con la armadura de Dad Pren. Por supuesto. Por supuesto. CIG have worked so incredibly hard to get to the point where what we just showed you was no tricks, no hacks, just gameplay of Valakar. The Mighty Apex Valakar. Within Monox. Lives within Monox On Pyro. I want to give a huge thank you to all the people who put in a lot of work to get to the point where what we just showed you. Hombre, Spatial. As you can imagine, all of that is working. Hola, guapo. We have some good polishing to do on it, and we didn't want to hold it off. We just wanted to give you an honest view. ¿Cómo estás, señor? That was from a build last week, so... Good. Watching, what's it called? CitizenCon. No training today. Pokémon. That said, Pokémon. Monster hunting is coming to Star Citizen. Garcés98, muchísimas gracias por ese follow y bienvenido aquí al grupo. We're starting off this epic series of fights with the infamous Valakar, who some of you may remember from I 2016. couldn't watch more than 5 minutes. This absolute monster of a creature is 300 meters long. Mira, ¿ves? Dice, bring your best org members. A lo mejor este evento es para que tu organización gane puntos. As well as your fastest drivers to bait out the Valakar from the surface, as it's the only way to bring this mighty creature out of the ground is by disturbing the surface with a ground vehicle. But how does the Valakar stack up to our crew? Buah, está lleno. Unfortunately, the Valakar stats don't really fit on the screen due to being so powerful. But for some context, it's around 150 times harder to kill than an Aegis Avenger Titan. But to be fair, it's most likely to kill you. So how does it do that? Well, the deadly Valakar has a variety of ways of killing possible threats. Ah, mira, hay armas hechas a propósito para esto. Munición. Sand that has been compressed inside the Valakar and use it as a projectile to target foes. Ah, no, eso es lo que suelta el bitch. For comfort in the sky, it uses its ginormous body to swipe ships out the way. Anything on the ground that it sees as a threat will have to contend with its bite or its deadly slam. Little bit fun bit of information. Se esconde si recibe mucho daño. Back into the planet's surface, and you'll need to make sure that your ground vehicles stay alive or have backups to bait out the creature again, as well as keeping it interested. So, the big question in a game like ours, how are we going to communicate the health of this creature? Well, things being physicalized is at the heart of Star Citizen, and we know how much of a large fight the Apex Valakar is, and we need to communicate that in a diegetic way. So you'll see here the Valakar's health from 100% to 1%. You'll see its skin getting more battered and bruised as the fight progresses, give you an idea of where you are. Esas son sus heridas y So the nice thing about this, it communicates the Valakar's health without needing any UI or health bars, and just purely keeps you immersed in the experience. So, number one question, why do you want to kill the Valakar? Well, because it's fun, but I know you sweaty gamers, so it's got loot, also known as harvestables. The Valakar has two very valuable harvestables. Firstly are its pearls. You'll need to mine growths on a variety of locations of Valakar to reveal these pearls. And once you've destroyed the growth skin, you'll see disgusting squidgy innards. But next is its big apex teeth. These are within its mouth, and you'll need a very strong tractor beam to be able to yank these things out. And these harvestables will not all come out at the same quality. So you'll be able to learn more about that and how harvestables are going to be used tomorrow in crafting your home. So a fun thing here is you'll see the character is standing within the Valakar's mouth as well. So when it dies, it keeps its collision, meaning that you can climb on it, land ships on it, and it's essentially your playground. But this really shows how big it is. But how big is it really? Idris. Well, fun bit of information. Es enorme. When we first made the collision for this model, Star Engine actually gave us an error saying, like, no living thing needs to be this big. You've accidentally added an extra 0 onto the size.
¿Eso es una Titan? To give you an idea of the sheer ridiculous scale of the monster, you'll see here an Idris. Anyone who's done Xenothreat knows how big the Idris is. You feel like an ant when you're in the Idris, and this makes the Idris look small. There's also an Aegis Avenger Titan here as well, but if you look even closer, there's actually a Copion in this image. I'll give you a second to try and spot it. There it is. So well done to anyone who spotted it. So it's big. So for some fun numbers, it's 250 Copions long, 47 Aegis Avenger Titans long, and for our American friends, that's about 3.5 football fields. But lucky for our Copion friends, the Valakar actually comes in different sizes. So you'll be familiar with the variants we've done before with our quasi-grazers and our Copions. They're in different biomes and they have different aesthetics. But moving on, we want to also introduce different creature sizes. So these sizes will have unique behaviors, animation, audio, and harvestables associated to each size. So for our first size, we have the juvenile. These juveniles will respond to stimulus such as noisy footsteps and loud mining beats. This will cause them to burst out the ground and attack anyone who's disturbing them. And you'll find these in caves near valuable harvestables and minerals. So for our next size, adults. The adult Valakars know not to pick fights and tend to remain to themselves. However, if you exterminate too many juvenile Valakars, this will cause adults to show up, which are 3 times larger and a lot more angry. Creature sizes are great because they allow us to create varied experiences as well as show you how creatures grow and evolve in the environments they live in and grow up in. Beyond that, we have our apex, which has the most valuable harvestables and the most deadly attacks. It's also the biggest living thing in the verse, so far. So, in summary, monster hunting is coming. This is the first in a large series of apex creatures that you need to gather your crew together to take down this mighty beast. You need a diverse lineup of ships, ground vehicles, loadouts, and skill sets to take out the apex. Tootsie. You are alive. Thank you for the subscription, man. Thank you. How you doing? 1 year now, huh? You reached 1 year now. I think you are the only one, huh? Of 1 year. Let's take a look at some other fauna. Por fin mitad que tendrá al menos una utilidad útil. Literal. I also want to share with you the bigger picture for creatures. So let's start with some Valakar variants. Variants so far have typically just had alterations to their look and appearance. However, we want to go further with what variants can be. For example, what if the Valakar evolved and grew in a swamp environment instead of a desert planet? Or if a Valakar never made it to the surface, 1 millón de hamburguesas, que son... Dios, qué bichajo, tú. One of the best mediums. And I can hear the questions already. What does an adult cave Valakar look like? What does an apex quasi-grazer look like? Well, it's these questions that get everyone excited that works on creatures to give you a glimpse into the big picture. All of these variances and differences and new creatures make up what we call our fauna matrix. The fauna matrix is basically our creature encyclopedia. So these concepts show you the weird and wonderful with our creatures. We've started off with more traditional animal references like dogs and birds and cows, but now we're in a position to create the things that we love about sci-fi, which is the weird and the unknown. So, looking at where we're going, all of our creatures have been defined for the road to 1.0. We've ensured we've got a rich, diverse, distinct roster of creatures to make each of our planets feel special. As well, as concealing the unique elements of various planets, ensuring that they're populated with appropriate creatures. We've been designing creatures in mind so that planets' ecosystems influence their behaviors, designs, aesthetics, and harvestables. With that being said, I would like to give you a sneak peek at our fauna matrix. That's all from me. I'm very happy to bring the Valakar to all of our backers. It's really like nothing else you've played before. I'll leave you with this last video. Enjoy the rest of CitizenCon, everybody. Video.
La peña va a vivir en esa imagen 7 meses con cada uno de los bichos. We have some amazing creatures, but we also have some even more amazing ships. Let's give it up really quick again for that Dress to Kill panel. That was amazing. Everyone there did an awesome job. Now we are back here at Polakis Workshop. We got cut off for time earlier, so I want to give these guys their due. As you can see, they are makers of awesome Star Citizen miniatures. I mean, just look at the Retaliator, look at the Razor, look at all the Hornets. We have some awesome miniatures here, hand-painted, hand-created by these guys. These are works of art, and if you guys haven't come over to the Polakis Workshop booth yet, if you're at CitizenCon, come check them out. I'm here with the people behind Polakis Workshop. Let's ask them a couple questions. How's it going, guys? How's your CitizenCon so far? Good? Amazing. Amazing, awesome. So my first question is, how long Marineo ha dejado la empresa de ZIC. How long have you been making Ya no trabaja para ellos, ¿no? Estás haciendo miniaturas. Llevo haciendo las miniaturas alrededor de 3 años. Around 3 years ago, we start to do So we don't have training today, the designs and the 3D printing. So 3 years ago, you started making models, and were you always making Star Citizen models, or if not, what made you want to make Star Citizen models first? ¿Directamente con los modelos Star Citizen o estuviste primero haciendo otras cosas? Desde el principio, empezar el modelaje 3D por las naves de Star Citizen. He started in this hobby because Star Citizen, he loved the design of the ships, and then start to working on designing, on blending and printing. Do not let Ben Curtis or John Crew hear you say that. They will never get over their egos. Now, these guys are so great, but how long do they take to make? I mean, how long does it take to... Yeah, just these works of art that I'm looking at. How long is that process? ¿Cómo es el proceso y cuánto te lleva más o menos hacer? El proceso primero es el modelaje 3D de las naves, después se imprimen, después se pintan y depende de la nave. Esta, por ejemplo, alrededor de 2 semanas o 3. The first step is prepare the modeling for the printing. They need to do the design, but he is working to have a proper printing. Then after put on the print, assemble, and then working on the paint. Then depend of the paint that he's using is taking more or less. But for example, this one here, this redeemer is taking around 2 weeks to have the complete process. Sorry, I moved the mic away. That is 2 weeks from concepting to creating that fully painted. Fully painted is 2 weeks. That's a lot quicker than I would have expected. That still is time. But that's honestly amazing that it only took 2 weeks. And finally, my last little question for you guys. Obviously, I do minis, I do D&D stuff, but nothing to this scale. What is your advice for people who are just looking to get into hobbies like this? What would some good advice for people who are just starting out? ¿Cuál sería tu consejo para alguien que se quiere iniciar en la impresión de modelos 3D? Actualmente las impresoras 3D son mucho más baratas que lo que eran antaño, entonces yo creo que simplemente comprarse una impresora y buscar modelos para poder imprimir y equivocarte, volverte a equivocar y volverte a equivocar hasta que te salga bien. Just to say that now is more easy than before because the price of the printers go down a lot. Then after that, just start to unload models. I start to printing and get mistake, broken models, get mistake, broken models, and now you will learning process till you start to be able to make 9 pieces like that ones. So try again, and eventually you too will be able to make models just as good as Polakis Workshop. Thank you guys so much. It was awesome to have you guys here. I'm going to cut it over to my good friend Sam, who's at the Xi'an Workshop. Let's get a little out of this world and see what she has right here. Sam, over to you. Adiós. Hi again, everyone. I'm over here at the Xi'an booth, and I'm going to introduce you to a very famous guy in the Star Citizen scene. Been around for a while. Would you mind introducing yourself and a little bit of your background with the game? Okay. Shaiswan is an Chris the Hero Noah. This was Xi'an for, hi, I'm Chris Hero. And I translate the names of the attendees into Xi'an and write it with a calligraphy brush on Mirad la camiseta, mirad la camiseta. And for everybody free to collect, free of charge. That's amazing. I can see that as the day has gone up, you've kind of done a few more different kind of calligraphy on the wall, and I can't wait to see this kind of grow as the convention goes. So how would you say that a beginner could kind of get started with learning an alien language?
I think the easiest way to learn Xi'an is as a primer to watch the videos Britton Watkins made. It's either available on the Star Citizen or Star Citizen YouTube channel, and then after this we have our Xi'an Linguistic Institute. Linguistic Institute. Yeah, you can learn language. We have experts even for Banu and other languages, and you can find everything you need, tools and learning materials we created. Yeah, so this is the way to go. Amazing. So, yeah, you mentioned that you've got a few folks kind of coming to your booth. You're doing a little calligraphy for them. Are you just mostly doing people's names? What kinds of things are you doing with your calligraphy? Just the people's names. Sometimes, mostly phonetic translations. So because the alphabets doesn't match, there's no F in Xi'an, for example. They do have a little bit translations, but yeah, it's very interesting, and I think it's a very cool service for the community, for me. Absolutely. Well, it's an absolute honor to have you here yet again at CitizenCon, and I hope we'll catch you at more CitizenCons going forward. I'll pass you back over to Dan, who is going to go check out one of our other community booths. Dan? El idioma que hay que aprender para el futuro. Thank you so much, Sam. Now, guys, it's been a long week. I think most of us here could use a drink, and no one does drinks better than Bar Citizen International. Now, you guys have been killing it this week. I don't know if you guys have been here in Manchester this whole week. There's been a Bar Citizen every single night, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. You guys went all out. You had an entire city block takeover on New Wakefield Street. I was there. It was massive. How many people were there again? We had about 2,600 people, which is 4 times larger than what we had in LA last year. So, for those who didn't hear, 2,600 people, 4 times larger than the Bar Citizen they had in LA last year, which I was at that as well, was massive. So you guys have been killing it with Bar Citizen International. But what are Bar Citizens? For people who maybe don't know, what is a Bar Citizen? Yeah, so it's really any event that you want to go to, anything can be considered a Bar Citizen. If you got 3 or 4 people with pizza and you're just talking about the game, that is a Bar Citizen. A lo mejor sí, Fallen. A lo mejor sí, a lo mejor sí. Coming up, we get to see. We assume that these are going to grow. They're going to become massive. So Bar Citizen International was put together to help coordinators either veteran, need assistance, or brand new people. And it's been great because the number of people that are here that are like, I want to run one of these. No preguntes, tío. O sea, un hombre de Fantastic. brazo I know you guys dominante que no va a have, pasar. registered events. Obviously, people can maybe go rogue and do their own. But how many registered Bar Citizen events have you guys had in the entirety of Bar Citizen International? Yeah, so we have about 600 events that have established over the last 10 years. So you can see about 60 of these, and then you guys go through with your Bar Citizen World Tour. But you're right, there are many of these that just happen naturally. And so it's really great to see everyone so excited about this. And for those citizens that are here, they're like, all right, you're saying this, I'd really like to go. Well, we built some stuff. I mean, obviously we built a bar for you. But for any of these citizens here, you can quickly just join these Discords and find all those great experiences that we had last night. You can find it locally. So we're really excited to see how this grows, and we can't wait to do this again. Well, we are always excited to be at a Bar Citizen. If you guys haven't been to one yet, they are fantastic. And yeah, I guess last question is, what's next for Bar Citizen International? Well, what's next for us is working with all the coordinators to figure out that next step. We want to find ways of kind of creating that concierge program for the coordinators that have been doing this for 5 to 10 years, because they put a lot of effort into this. And at the same time, how do we streamline this for new people that just want to raise their hand and say, I'd like to do this? So awesome. Well, as a community producer, I can't thank you guys enough. Nick, good seeing you again, bumping into you yet again here at CitizenCon. I think that, unfortunately, is it for us here at CitizenCon today. Don't worry, don't cry. I see the tears forming. Be brave and be strong. We will be back tomorrow. But Sam, any last words from you? Yeah, it's just been such an honor to talk with all of the community this year, and I can't wait to show you guys some more tomorrow, so make sure that you tune in then. Yeah, and thank you once again to our sponsors, Versa. Thank you again to VKB. Thank you again to Scan Computers. We could not have had CitizenCon without you guys. Thank you to Toby for your cosplay competition. You guys have helped make the CitizenCon the best one yet. Claro, y eso va, los cambios van en todos los sistemas. En todos los sistemas, en el tanto también lo tendrán
tomorrow, Ya, we ya, have está one more interesante, panel pero que bueno, before ya veremos the cuando very llegan a hacer mysterious 3.402. redacted at the end of the show. Let's head over to that panel, shall we? Cosas Thanks en un again, guys. planeta, We'll see you ¿sabes lo tomorrow. que quiere decir? Bueno, POV de esos, ¿no? ¿Escenario? Venga, va. Okay. 16, faltan. I've almost got full mobility back. You know, when they tell you Chris Roberts isn't ready, go take a Ahora run. es Beyond Pyro, van a hablar de otros sistemas. All right. Find also, quite frankly, if I may say so, find someone that looks at you the way that Scrap from Bar Citizen International looks at someone doing a CitizenCon interview. That was just so intense the whole time. All right. As they said, as Dan and Sam said, we have one more presentation left. It's a big one. Beyond Pyro. We're looking at what's next beyond our next star system, which just went to PTU, yeah? Viva Gaia, I've been in this world for so long. So please welcome to the stage Ha dicho next. one of my favorite people at CIG, and I don't say that Sí, lightly. pero puede decir, A ya lo man tenemos en whose PTU, last name took me ¿sabes? 3 Si years no- to learn to pronounce correctly, and I'm Dice, still not si no, la entirely gente certain I se did it. encima. Please welcome to the stage Puede Pyro y Star Pyro Citizen's Podía- creative director, Mr. Ian Leyland. Iba mejor que muchas PTU que no hemos comido Sí. La cosa que te colara y que tal, igual. Hello, everybody. Did I say it wrong? Pero ya verás, después de la CitizenCon, I did. Pyro I still didn't get it. muteado, ya verás. One day. Thanks, Jared. Hello, Venga, everyone. vamos. Wonderful to see you all. Thank you for coming out. Did you guys see that worm? Really cool. All right. So right now, it's all hands on deck to make 4.0 the best experience for you. Richer locations, deeper gameplay, better experiences. No vemos nada, tío. All Estás with poniendo imágenes y no completely vemos new nada. and wonderful music from Pedro, which will create an evocative and emotional Está hablando, que no está enseñando nada. Está enseñando imágenes y no salen. ¿Qué va? Rich and I have been Saliendo el working friki. directly with Abajo. Pedro for Si le has many dado months dos now. veces. Beautiful Va a pasar de music página. awaits. ¿Qué gigas, tío? But today, I'm Dale going to otra talk vez, to you que lo he about visto. what's beyond Pyro. So let's strap in Ahora sí. Ahora and hay we'll algo que take a enseñar. look. My name's Ian. I'm the creative director Tendrá varios botones, for uno Star para hacer el Citizen. guión y el otro para... Y otro para mutear a del And estéreo. let's start by looking up into the stars and saying hello to an old friend. Let's go. Nix. Ahora sale el del pijama por ahí. That one friend. Saludando a la cámara. Escuchar que hay una nueva canción de Camacho ahora. Pensé que iba a aparecer Alejandro en la Un Atauro. No, mola. El hipo, que el otro día saltó. ¿Veis lo que tiene delante? Del Quantum, de la escena. Sí, sí. El Quantum Boost. Grey Box. Se va a romper con la piedra. Grey Box. Esta zona se ve adecuada para Dax. Habilitada. Era una Taurus. Eso es Una estación. Constellation. A ver, Harrak, C2, uno Hércules y Prospector o Starfire. Starfire. Una Raven. Oh, mire, mire. No ha salido. Eso es una ciudad en un cinturón de asteroides. Awesome. All right. So Nix. this is Nix system. Nix was discovered in 2582 by Carl Larry during the height of the newly formed Sí, claro, pero esto es Escuadrón 42. Este ya sabemos que está hecho. Nosotros queremos ver algo nuevo. No hemos and the visto sorcerer's ningún name planeta, is the sprawling black No dust quiero verlo, cloud. yo quiero jugarlo. Ahora lo veréis en Escuadrón 42. The dust cloud severely hampers visibility and can interfere with your ship's scanners. This system does, however, border with Vandal space. So,
visitors are being advised there are vandal raiding parties hitting locations throughout the system. But despite this, a small community has formed in the system, and this is on an asteroid in the belt between Nix 2 and Nix 3. And this asteroid is called Delmar. And here it is, hidden deep in the Glacium Ring. Mix es azul. But actually, Delmar should be, and now is, an actual asteroid. Proton es verde, Pyro es amarillo. And as it's an asteroid, the space is a zero-G location, giving a unique identity for a landing zone. So let's take a closer look at the main POI on Delmar. Tiene pinta de sitio chungo. Tiene pinta como de la película esta de Aquaman. Qué recuerdo. Alejandro. Tiene sentido el espacio y bajo el agua. Tiene sentido. Solo falta que sea terraplanista. Oh, espera un momento. Esto es gameplay, sí, ¿no? Greybox, lo pone abajo. Work in progress, Greybox. ¿Eso es una Polaris? Sí, mírala. Ahí arriba a la izquierda. Está guapo, Ahí podemos practicar. ¿Qué significa? Ay, pasa. Pero para Greybox está avanzado. Greybox. No sé, será así. Awesome, awesome. So, for all that remember, it's awesome to be able to say, welcome back to Levski. Tienen que hacer un jetpack para And for new players, let me tell you why it's a cool place. This used to be an old mining facility, which was mothballed and then abandoned. There is an internal network of abandoned tunnels and mine shafts, and these are now populated with refugees, fugitives, and criminals. This is also the home to the People's Alliance, who you'll be doing some work for. And as Levski was made some time back, it needed to be updated, so that it can fit Qué into recuerdos, current gameplay features and systems and mission loops. So let's take a look at the first update, and that is to the hangars and landing services. Se podía comprar de todo. Es que me ha parecido que dentro del agujero estaban los hangares. Sí, Sí. sí, míralos. Y están los hangares, sí, que lo fuera. O no van a ver todos los de ¿Qué es eso? Ahí nos ponemos fuera. Oh, Esto Docking. La Polaris. La Polaris. Don't ruin people's experience. Don't ruin people's experience. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? La Kraken. La Kraken. Mira la gente, tío. Yo tengo una. ¿Quién tiene una? Release de Pero, Kraken. que están hablando de... Release de Kraken ha dicho. All right, cool. So Levski is still perched over the borehole, but now has a suite of hangars that are arrayed around and inside the borehole. We're also increasing the quantity of hangars. This is to meet the ever-expanding players per server to remove hangar wait times. And this pass will be done for all landing zones in the game right now.
And for players that don't want to store their ship, docking services will be added high up on the cliff walls. Now, other than hangars and docking services, there are other ways to enter the location, which are also getting new updates. Let's take a look. La Orión. Aquí se va, vamos. Nos las van a enseñar 100%. Deberían. ¿Viste la Kraken? Preciosa. Aquí cuántas Kraken hay, a ver. Aquí no hay ni una Kraken. Joder, de mierda de verdad. Seguro que sacan la pública. El que la tenga se la guarda para sorpresa. Estoy ahí volando. Está intentando hacer 50 amigos. No se la compró al final. No. Mira, ese es el Alcalá, tío. El Alcalá con la Taurus naranja. Es verdad. Largo rap. Huevos. Sí, sí, están nadando por ahí, sí. Están en Eva. ¿Qué es eso? All right, awesome. So around the main entrance, there's still gravity plating for on-foot access. And these will lead to open landing pads for quick drop-off and pickup. And we're also adding access to gameplay areas for a variety of local missions and gameplay types. And as you saw in the video, there will be banks of exterior freight elevators. These can be used for quicker gameplay loops without requiring hangar services. Now, as this is a zero-G location, it also gives an opportunity for another type of specialist freight services. Let's take a look. Falta algo grande. Me queda un agujero en el... Ah, la entrada y salida en la reclave está por ahí abajo. Estamos viendo el mismo vídeo todos. Sí, ya. Tenemos comentaristas. El Newborn está en Newborn. ¿Qué dice? No, no. No sé. Esa es la Hull. C. La C. La C. ¿Thomas Dawkins? No. En donde hacemos los entrenamientos, Hulde. creo que es este sitio. Hulde. Se ha llevado a Saror. Buah, chaval, si tienes que descargar la curva. Esta es la Jule, pero esta es la Jule. Pero esto es la D, sí, y la E falta. Esta es la D, esta es la D. La D. Pero a mano. Sí, 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 esta es la D. Mira cómo mola, tío, los elevadores. Elevadores laterales, tócatela. Pues debería de ser así. El que quiera descargar huevos, que los descargue con los huevos. Y tú vas a descargar All right. 24.000 So first off, now the borehole goes all the way through the asteroid, which is awesome to fly through. And down at the base of the asteroid, there will be banks of exterior zero-G freight elevators. These will be priority access for Hull series ships. So for all the Hull series folks, Series we got you Priority covered. Access. The same functionality is also coming to space stations in both Stanton and Pyro. Me lo van a poner en Stanton y Pyro esto, menos mal.
Pero sigue sin funcionar, ¿eh? But wait, there's a little bit more. Los Take a ascensores look. normales no funcionan, pero os vamos a poner esto, ¿vale? Película. En un futuro, Verdad que no ahora. tiene tóxicos, Está es para el año 29. Dice, en un futuro lejano donde los ascensores tampoco van a funcionar. A ese no le funciona la padeja a la caja. Totalmente, No le funciona. No le funciona, ¿no? Se ha quitado de la boca. Viendo la calidad de los Greybox. ¿O boca hasta aquí? Sí, no. Estos harían pasta si hicieran una serie animada, ¿eh? Ha pasado una Idris por la ventana, os aviso. Escondemos. All right, To- cool. Todo el mundo se ha quedado como diciendo que... Nadie entendió ni idea. ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? So, the external freight elevators will now have direct access to cargo decks to be able to quickly sell or pick up for the next run. So that concludes some of the exterior updates coming to Levski. But the interior is also getting some updates to bring them in line with current gameplay requirements. Yo creo que será más grande. These will be spaces like cargo services, as we just saw, for hauling and supplies. And refinement Refinería. centers, so you don't need to travel far to refine your ore. And we're updating the interior layout to provide better access to gameplay spaces. Como Grimex, tío. So to conclude, Nick's system will be the next system after Pyro. After Pyro. Pero falta una Yay. nave prospectora, Ha dicho after Era Pyro. muy obvio. Delamar Era muy is obvio. now a physical asteroid with a zero-G play space. All right, not so much. Levski, que era antes de esto. And we're updating Levski to fit current gameplay mechanics and gameplay loops. And most importantly, we're adding local areas for gameplay content. Era un planeta entero. Era así. Pero todavía no Área 18. Una foto de área 18. Sí. ¿A qué venía Landing eso? en ciudades. Speaking of Landing en gameplay and ciudades. landing zones, let's leave Levski for now. And let's jump to Rainy Arcot, Que tienen que poner un área 18. Rainy Arco. which is missing the most gameplay spaces right now. So we're continuing the building interior initiative. We're adding additional districts to landing zones, which are gameplay focused. These gameplay areas will interweave with the landing zone, but ultimately will be independent. So for Area 18, let me introduce you to the municipal works. And this will be split into two locations. The actual municipal works, which will be an open world sandbox area for all players, and the lower municipal works, known locally as the depths, which will comprise of several Bajo tierra. instanced levels. So, how do I get to the municipal works? ¿Qué tal, Jaimitus? ¿Cómo va eso? The municipal works is accessible ¿Han sacado el in evento de la multiple Idris? places Todavía in no, Area que yo sepa, ¿no? De momento no. Some will be available to everyone, and some you'll need to unlock with mission progression. Barrenderos y tal. As an example, here's a map of Area 18 Central. Y ahora después And bajo as I said, tierra. there'll be various Más que las access papas, points throughout the landing zone, and some will be easier to access than others. These access points will lead to transit systems, taking you deep into the underbelly, Bajo tierra, ¿ves? eventually reaching the municipal works. Bye bye, Spasho. And the municipal works will have spaces like maintenance, filtration, and the sewer network, which is what we're seeing here. It's a very exotic place. So down here, it's an open world sandbox for you and other players, very similar to contested zones in pyro stations. Jesús. Suena roto, ¿eh? It's an area to do local missions, like exploration, repair, or even pest control.
una evolución de todo lo que sacan en Python. But the main purpose is provide access to the depths. And these will be instanced areas. So, what is an instance area? Well, an instance area works in the same way as an instanced hangar. And as the name says, it's a separate space for you and your group. But why do we want to do this? This gives us the ability to create tailored missions that will provide a mixture of content like combat or exploration or puzzle gameplay. Ahora misiones de combate, de exploración y de hacer como una especie de puzzle, de mover una caja a otra para poder subir y atravesar otro lugar. Como lo que tenemos ahora, muy parecido cuando encontramos una caterpillar de estas estrelladas, que tenemos que mover cajas y eso para poder saltar de un lado a otro. Pues está muy bien. Pero bajo tierra. How the depths will be split by levels. Now, stay with me on this. We're going to rattle through it quick. So let's say you're in level B01. You're running a mission, you're having a great time with the curated content I just mentioned. But down here, you'll have to do a variety of content over ¿Qué os apostáis? ¿Qué os apostáis? Que nos sacan la Raptor. No. ¿Pero os imagináis la Raptor? Access point, which will bring you back to the landing zone. And you'll do this loop multiple times with different mission content. After achieving the required amount of progression, your access level will be upgraded. So this time, you head down the access point elevator, and now it takes you all the way down to level B02, and you continue on with your journey. Now this is your new area with different mission content, new rewards, and a new access point back to the LZ. The same as B01, you'll do this loop multiple times. And you guessed it, eventually you'll get access to level B03, and we continue deeper. O sea, tendremos varios niveles y cuando desbloqueemos el nivel 1 nos darán el 2 y así. Con más loot y nuevas misiones. And this is what will form progression-based content. Todo es conceptual. So as I Work in just progress. described was a very condensed version of an actual play sessions, but this still describes the unique gameplay experience. Landing zone areas which will offer long-term gameplay progression. So that concludes this section on gameplay spaces for landing zone. We're excited to show you more. All right. So we're going to head away from Arcot for now. Let's look again into the stars. And now we're going to talk about solar systems. Blazar. All right. Aquí viene. Stanton system was the primary system in the game. It serves as a lawful system. It's protected by the UEE and will continue to be evolved and updated as we balance it with other systems. Then we have Pyro system, which we've spoken about at length, and this will serve as the primary unlawful system and is the perfect contrast to Stanton. Then, as we just saw, we have Nick's system. It's not a totally unsafe system like Pyro, but it depends on where you go, as it borders Vandal space. See that little bit of red? That's Vandal space right there. And the UEE does not protect this system. But quito la cámara. we've got a little bit of space there, haven't we? Dice, tengo un hueco. Dice, me queda un hueco. Vamos. All right. I thought it was saying click system then. I'm not sure about that one. All right. But we've got a bit of room at the bottom, so it would be a shame not to fill it in with something, right? So if we get a big cheer, we'll reveal the system. You ready?
Very cool. Very cool. All right, here it is. Oh, wait. Oh, all right, okay. All right, okay. So, let's take a sneak peek at system number 4. Here it is. Video. The sneak peek. Well, it's awesome, right? All right. No, in order to reveal the 4th system, let me take you on a little history lesson. And to do that, we're going to load up our old friend, the Galactipedia. So, we're back in the height of the human-Xi'an Cold War. Tensions were at breaking point. In 2542, Armistead Perry introduced a designation line for a group of 8 planetary systems that marked the borderlands between Xi'an and human-controlled space. The United Planets of Earth designated ¿Qué the opináis? systems Yo lo iba a as decir. no-fly ¿Terra? zones ¿Será ese o no? and utilizing them as military staging grounds. But one system Oh, on no the lo Perry es. line offered No a lo key es. strategic position No lo es. for a potential invasion into the Xi'an Empire. No será Elis. And that ¿Verdad? system Castra. was Castra. ¡Ostras! Nadie se lo esperaba esta, ¿eh? Esta es la de Pyro. Pero no tenemos un sistema seguro todavía. Completamente. But luckily for us, war was averted, the Perry Pact was signed, which was a peace treaty between the now UEE and the Xi'an Empire, so the Cold War ended. The systems of the Perry Line were divided up between humans and Xi'an, and fast forward back to present day, humans and the Xi'an enjoy a more prosperous relations. And everyone's cool. So, the 4th system will be Castra. Si lo echan para arriba, cabe otro. Si lo echan para arriba, cabe otro. A mí no vengas con polla. History lesson's over, so let's jump in and find out a little bit more. First we have Castra 1. Here it is. Castra 1 is a dead, coreless planet because it's too close to the sun to be terraformed for human habitation. So instead, the Claro, UE claro. Navy Pero para used que un Castra jugador 1 nuevo for target empiece y esté practice, completamente seguro, deberían de sacar giving it the nickname Terra, que sería la zona de inicio para gente nueva. Por eso me extraña que no... Es mucho trabajo Terra, porque está muy masificado y todo, y es mucho trabajo, y es lógico. Pero no, es raro que no hable mucho de ello. Ground exploration will require high-end environment suits. And as you saw in the weather demo, raging storms will create difficulty of access, giving risk and rewards for adventurers seeking unique minables and other items. Okay. Then we have Castra 2. The second planet from the sun is called Cascom. And this was the location of the military's staging area. Since the system was opened up to non-military settlement, it has since become a center of trade and tourism, but is still considered an Earth-centric traditionalist system, which prizes citizenship above all else. Let's head down to the surface and check it out. Breaking through the clouds, you'll find a landscape full of great lakes and lush crimson forests. Como Marte, ¿no? And as you saw in the CTG presentation, you can see how we're going to make these worlds Es una gigante azul, sí. Un vídeo del azul, ese espacio se parece... Ah, hostia, pues habrá que verlo, ¿eh? Puede ser perfectamente. Lo que no está hecho el sistema todavía. The landing zone called Sherman. Qué basada, tío. Mira la cara chica. Que son dibujitos, ya ni vídeos, Vídeo, pon vídeo. Which is fondly known by its residents as the island in the sky.
Sherman is currently in pre-production, Lo de abajo una Javelin, ¿no? but Lo de I abajo. wanted to take the opportunity to show at least a sneak peek. Let's take a look. Vídeo. Hombre. No la pintan, tío. La música. Es que es pro, vaya. Tiene feeling. Castra. Feeling Avatar. Como Marte, pero con plantas. Mira cuánto humo. Ay, Dios. Alejandro no entiende absolutamente nada. No sé si lo habéis escuchado. Dice, eso son nubes, no humo. Una Idris ahí de fondo. Es que no puedo. No puedo. Que una pasada. Están dando la Idris ahí, ¿sabes? Lo grande que es eso, ¿no? Ahí la lleva. Ahí Mira la los lleva. cañones, mira los cañones, tío. Igual es igual de grande que la Idris. Y la Idris igual la estación, ¿eh? Ahí es la estación. Aquí disparan a las torretas. Vas a acabar en Fletcher no muerto seguro. Tú te acercas aquí y estás corriendo la CPU. Mailo, ahora que lo dices, si te cogen preso allí, ¿te mandan para Fletcher? No, a la mierda. Yo creo. Mira por la borda. Después de haberte pegado el salto, te mandan a Fletcher. Habrá en cada sistema para una cárcel distinta. Así que habrá que. ¿Crees que en Pairo va a la cárcel? Sí. Pero en Pairo no. En Pairo no. Pairo no hay carta, pues no hay. Hostia, que hay vehículos ahí. ¿Cómo está? Eso que no ves. Mira la Javelin, tú. La Javelin. Esa es nueva. Esa es nueva. Esa es la Javelin. Hay una Polaris aparcando. Mira, una Idris por arriba del pasado. Choca. Esa nave tenía pinta de ser una llave, ¿no? Sí, es una Javelin. Mira todas aparcadillas ahí. Batería. ¿Qué pasa? ¿Esa es una polar? Sí, sí. Parece hasta pequeña y todo. Parece nana, tío. Anda que la pista tan fea. Qué preciosidad de base. O sea, una base que es una bestia, tío. Una maravilla. Está todo guapo. Es que lo peor que los cañones El suelo ni está, ni se le espera. La isla flotante. Awesome. Let me take you through some of the areas of Sherman you just saw. The dominant landmark you see in the center is Spaceport Ulysses, named after the mountain Sherman is sitting on. This is where they staged the bombers that were on active rotation, waiting on any sign of any aggression. But now it's mostly a commercial spaceport,
The Navy still has an airbase here, but it's a great place to see some big ships of the UEE. Commercial hangars are located inside the main trench, and even though this is a converted from a naval base, it still has an impressive military flavor. Tenía hambre ya, te lo juro, tenía un hambre. Speaking of military flavor, the original AOV-9's anti-orbital cannons are still present around the defensive walls, with most of them being decommissioned once it became a civilian city. Over to the left of the spaceport is the Sparrows Industrial Park, home to the sprawling cargo yards and manufacturing plants. The Sparrows has evolved from its days as a military supply and munitions depot into a bustling and modern industrial park. To the right side of the spaceport is Fort Riggs, which originally used to house the army when Sherman was used as a staging point for a potential ground assault of the Xi'an Empire. Since the area was decommissioned, it has now been turned into a business park and is the governmental center of CASCOM, with the Governor's Council headquarters located here. As this base was built during the Mesa era, as humans were expanding their borders, this introduces Claro, es que Castor solo tiene dos planetas, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Between the First Travarian War on one front and the Xi'an Cold War on the other, a new style called Henoism arose, with an emphasis on prefabrication and fortification. The designs were robust, durable against warfare and harsh enemies and harsh environments. And from all the locations we saw, high up on the upper wall, you can see the commercial district, and specifically the Ansel shopping complex. Situated high above the sprawling main base below, the Ansel area originally served as the command center to Sherman's military operations. Inside this building, you'll find key areas like the Edge of Oblivion Bar, which was converted from the old officers' lounge. You'll also find Eckhart Security Headquarters, and you'll find the Mercenary Guild Headquarters. The other areas in the commercial district include the OPA Towers for habitation, that's the building on the left. And on the right, it's the Imperial Sherman Infirmary. There's also the Reeves Military Museum, where you can experience the history of humanity's military and the role that Castra has played in keeping the Empire safe. And finally, we have Overlook Point, which is the name of the vantage point and Ahora pongo la cámara, que estoy comiendo. in front of Central Command, Es de mala educación. which has the best view overlooking the landing zone. So that's a quick overview of some of the key areas of Sherman. I think it's devastatingly beautiful, with a rich history and unique mood and vibe. Es verdad, ¿eh? Venga, de ahí, sí, sí, sí. Awesome. So before I go, I want to thank you all. You are all awesome. All your passion, all your dedication make our lives as devs so much easier. And thanks to the CIG staff, who's the awesome work we're seeing in front of you. So thanks again. You are all amazing, passionate, and enabling us to dream big. Enjoy the rest of your show. Mira, que ahora sale Tito Gris. I'll just do that. All right. That was awkward. Okay. We're just about at that time. Before we get there, I do have a couple announcements. Now, this time last year, I did a couple announcements and it made a couple people upset. I used this opportunity to call out a couple people who bothered me. Mostly, I just want to say the ground floor and the first floor can be the same floor. No, we actually do have some actual honest-to-goodness announcements. Two of our partners, Scan Computer and VKB Joysticks, are doing giveaways for the people here exclusively.
Now, there are numbers on the challenge coin that was in your swag bag. I'm getting this data as I'm here, so bear with me. So everybody should pull out your coins. Yeah. And I'm going to call out some numbers. And if your coin matches this number, you're going to find Dan. He's that guy over there with the bouncing thing. There we go. And he's going to give you your prize. So the first prize is for a set of VKB joysticks. The number we're looking for is 2272. 2272. Anybody? Están sorteando unos. Un giveaway. All right, well, no sé. Pass it along if you find 2272 VKB joysticks. A second set of VKB joysticks, 3404. 3404. You can head on over there and pick up your VKB joysticks. And the grand prize is a computer from Scan Computer. They're a vendor here, built into a Kovalex shipping box. So I'm going to give you 2 more seconds to pull out your challenge coins here. The winner of a Kovalex computer is challenge coin 413. 413? 413. What? You get it? All right. Find Dan over there. If you don't claim your coins, hey, I'm just doing the thing. It just says the thing right there. I'm just reading the thing. Tenix, hay mucho, all right, guys, it is approximately Tenix, 5 hay mucho o'clock. bollicao por ahí, ¿eh? If you check your CitizenCon schedules that were handed to you inside your gift bags, at 5:30 is our special redacted portion of the show. That gives us approximately 30 minutes. So 30 minutes to stretch your legs, to get something to eat, to buy your last piece of swag, to check your challenge coins and go and collect your swag if you need to. And then at 5:30, I said it before, I'll say it again. Don't let any force on this earth stop you from being in these seats. We'll see you at 5:30, everybody. Media horita de descanso, chicos. Lo sé, tío. Me siento mal. Venga, que ahora viene el anuncio gordo, tocho. Precioso. Venga, comentario. Venga, Alejandro, a dormir. Es tarde. No sé, Alejandro. A dormir, ¿qué dices? Chao, chao, buenas noches. Ya hasta las 5 no me doy. Adiós, Alejandro. Go to bed, Alejandro, go to bed. Go to bed. Nada, ya a las 6, ya no tiene que estar acostado. ¿Cuánto se ha salvajeado en 2024? Hombre, bastante yo creo, ¿eh? Míralo, ahí está. Buah. 34.736. No, son 34 billones. Billones. Sí. 34 billones. De dólares, ¿no? No, de RMC. De RMC. Esa es la pasta que han ganado. Eso es lo que... Ahí está Chris, tío, que necesita hacerle el fondo a su yate, tío. Es que... Qué mala gente sois, tío. Qué hambre tenía. Anda, ya volvió Wood, qué pronto. ¿Cuántas Hammerheads han sido destruidas? Venga, va, chicos. Yo no digo más de... Yo no digo... No, más de 20.000. En 2024, ¿eh? Poquitas. 100.000. Yo digo 100.000. Yo digo más de 2. Yo digo 2.000, 2.200. Yo digo que 67. 35.000. Venga, va, 100.000 o más, 100.000 o más, 100.000. Polen, en inglés son trillones, pero en español son billones. A ver, 102.323. Lo sé porque a mí siempre me confunde eso cuando hablo en inglés. Lo digo porque yo barajo esas cifras en casa. Yo barajo esas cifras. Le dan tiempo a la gente esto de buscar información. No nos lo dirán, nos dejarán con la duda. No lo sabrán ni ellos. Oye, cuando están cargados, ¿yo qué voy a hacer? Pon un número, pero ¿cuál pongo? ¡Pa' uno! Mirad, chicos, ¿a quién tenemos aquí? Mirad. Mira la cámara. Oh, El perrete. pelucho. Un pelucho. ¿Cuántos perretes? Es un copión, es un copión.
Un copión. Los míos no se dejan hacer eso. A ver, un momento. Un momento. Carvajal, se ha liado sevillano. Eso te lo meten en el bolso y caben 4. Alejandro lo veo a trozos, tío. Y una cosa, Aparece, desaparece. Con razón cuesta tanto dinero para peinar eso, cabrón. ¿Sabes la que quería? 60.000, mira, ¿cómo acerca he estado yo? 60.000. 984, ¿eh? Venga, lo que yo he dicho, lo que yo he dicho. Oye, pero una ¿Te cosa. gusta, Carvajal? Ya, pero Eso como no lo cuéntame peines así, bien, te deja de nudo que flipa. Yo estaba más cerca, ¿eh? Hay Tipo. que peinarlo bien. Yo estaba en Tú has dicho 200.000. Sora, has roto tú muy pocas, ¿eh? Eso tiene que estar mal. Yo he dicho 35.000. Venga, va, te lo damos. Sí, pero en inglés, Fallen, en inglés el trillón es nuestro billón. ¿Qué le importa? Yo quiero ya que me saquen nave, toma mi tarjeta. Tirársela a la cara. El vehículo que Fija, míralo en internet, pero a mí siempre me lo dijeron que era así. No, cállate que se me siento raro. No, se duerme, tío. ¿Qué aporta Terra? Aporta, es el sistema más seguro, porque Star Citizen habló de 3 tipos de sistemas. Pierde el equilibrio Seguro, medio y sin... Ya lo diré, y sin seguridad. Por eso mismo, Terra sería un sistema de inicio para los nuevos jugadores. ¿Pero es perro o perra? Sería el sistema de inicio para un jugador nuevo. La cabeza de... Claro, es que tú piensa o Boca, Terra será el inicio de cualquier jugador nuevo, ¿vale? Es un sistema seguro donde apenas va a haber combate o el combate es nulo. Lo compro, pero ¿tú crees que es difícil hacerlo? Es que Terra, claro, es que Terra, ¿tú sabes lo que tienen que meter ahí en Terra? Es que ni el server mes les funcionaría, yo creo, ahora mismo. Es que ahí hay mucha construcción, ¿ves? Es el centro de la humanidad. Vale, pero no se supone que está destruido. O sea, me explico. Dime. El sistema ese es fronterizo con otra raza. ¿Tú crees que partiendo de la base de lo que le están haciendo son pruebas con cosas nuevas, como están haciendo ahora con Pyro que hacen... O sea, Castra dices, ¿no? Castra dices, ¿no? Sí, Castra. Sí. La Terra no creo que aporte nada. O sea, sí es trabajo, evidentemente, trabajo. ¿Y zona de spawn? Ya lo tienen controlado. Simplemente es todo lo contrario que sea de Pyro. La cosa es, tío. Sin embargo, Claro. en el otro, tú ya puedes interactuar con otras razas, aporta mucho más, yo creo. En este aspecto, que me puedo... Podría, sí, y te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente y estoy de acuerdo con lo que dices. Pero me sorprende que no hablen de Terra todavía cuando quieren hablar de construcciones, que ya quieren avanzar con ello, con el crafting. Entonces, en un sistema donde no tenemos full protección para esa gente que sea súper rica y quiera vivir ahí, imaginemos, o para gente, o para un jugador que quiera ser completamente PvE, ahora mismo no existe. Es que encontraremos a gente que no quiera que le maten en la puñetera vida. Entonces, ese tipo de persona tiene que vivir ahí. Castra es un sistema medio, como Stanton, si no recuerdo mal. No, es que como estaba en el límite y está como militarizado, por así decirlo, a lo mejor por estar militarizado... Pero es que los Xi'an... Pero claro, es que los Xi'an son una raza con la que los humanos se llevan muy bien con el lore de Star Citizen. No hay ningún problema. Yo creo que lo enfocan más a acercarse al contacto extraterrestre ahora que a hacer más sistemas parecidos a Stanton. En lo que hagan lo mismo. Entonces, yo pienso que lo aproximan más al contacto extraterrestre ahora y luego ya añadimos más sistemas que no nos sirven para nada. O que nos sirven Era broma, Folen, era broma. No, pero en vez de ser bueno, que sea algo político bueno. Tanto Nix como el Castra tienen contacto con... Tiene lógica lo del extraterrestre. Yo es lo que he visto. Personalmente yo... Es verdad que no aporta nada. Y nombran las dos razas alien. Claro, es que el siguiente sistema después de Pyro y otro para nombrarte el siguiente después de... Bueno, claro, tú ahora tienes este sistema que es medio. El siguiente después de Pyro es un sistema con contacto alien. Yo lo veo que va a hacer mucho de... Nix va a ser como Pyro, prácticamente.
ganadería y cosas de estas. Yo creo que ahí lo que va a dominar va a ser pelear con los para bandos. empezar a Eso lo han meter nombrado que ahí también un poco de puedas pasadilla, crear pero hacer un misiones personaje para que sea... como hablé de la Sí, es que Hipo habla cuando habla todo Sí. el mundo también. Es que yo no sé, hay alguien al que no escucha. O boca. Yo estaba hablando boca y capaz hablado, digo, yo es que no escucho nada. Yo no sé, me he hecho un lío. Lo siento, que lo tenía muteado. ¡Hola! Te has equivocado de persona, ¿eh? Pero yo entiendo, pues lo que yo a la referencia de Terra, que es lo que nos falta, un sistema que sea para la gente que no quiera estar dándose leche contra otros, quiera vivir tranquilo y rolear lo máximo posible. Por eso me extraña que no hayan hablado de Terra. Pero bueno, es que es mucho trabajo, Terra, es mucho trabajo. Mucho trabajo. Yo no creo que Terra sea tanto trabajo. Esto se inventa en el año 2009. Es el centro de la civilización. Es el centro de la civilización. Un poco de lore, de destrucción de lore, como los de Starfield. Starfield tiene tierra, pero la tierra está destruida, no sé qué. Han metido el hotfix ya, Sí, han metido un hotfix, sí. No, pero una cosa es sol y otra es tierra. Estos tíos no dicen tierra. Sí, yo estoy hablando Terra. Terra es el centro de la civilización. O sea, está Tierra, que viene a ser Sol, pero de ahí los humanos se mudaron a Terra porque el planeta Tierra ya estaba hecho una caca. No, yo te hablo de Terra, no Tierra. No te hablo de Sol. Cuando ha salido la estación que han dicho que era el epicentro del comercio. Claro, con los Xi'an. Y del turismo. Con los Xi'an. La mecánica del transporte de personas y algo del... ¿Podría ser? Sí. Porque ¿Por qué no? ¿La Banu es la misma que la raza esa, Xi'an o no? ¿O son dos razas diferentes? La Banu... Bueno, me imagino que habrá alguien hablando. ¿Qué tal, Adaya? ¿Cómo va eso? ¿Son del pasado o son todavía del presente? Han hablado de un poco de todo. Esa raza Está algo de gusano. El gusano pinta muy chulo. Eso va a estar muy chulo en Pyro hacer eso, ¿eh? ¿Qué tal el gym? ¿Cómo ha ido eso? Es que acabo de comer, perdón, y todavía tengo aquí... Que no puedo respirar. He comido muy rápido. Sí. ¿Qué ha ganado el Copley? Sí. Pero los de V, los lagartos. Pero lo que no sitúo yo son los Banu. No sé si son una cosa del pasado, de la lore y tal. Los Banu tienen que ver. O tienes que cruzarte con ellos en el siguiente sistema. Creo que supuestamente por el lore de Angar, donde yo lo vi. Sí, exactamente. Los Banu y los Xi'an son diferentes. Los Xi'an son... Nosotros aprendimos... Supuestamente en el lore aprendimos mucho de ellos. Muchísimo. Y siempre han sido una... Si no recuerdo mal, prácticamente toda la vida. Creo que estuvieron en guerra durante un tiempo, entre los humanos y los Xi'an, pero muy pequeñita creo que hubo, pero después nos llevábamos bien con ellos, creo. Entonces no tiene nada que ver. No, esos son los Tevarin. Los Tevarin son los que están prácticamente extintos, porque les reventamos. Vale. Gracias. Esa es la raza aliada, ¿no? De los humanos. Sí. No, hubo una guerra, pero es lo que te han contado. Hubo una guerra, pero se declaró la paz y el plan. La FS9. Era de la frontera cuando había guerra. Y ahora ya no hay guerra. Los Banu se llevan bien dependiendo de con quién sea. Si hay un tratado de por medio, te lo aceptas antes que ese enemigo tuyo. Incluso con los bandules. Son los únicos que se llevan con los bandules. La pregunta era, ¿con los Banu nos cruzaremos entonces en el siguiente sistema o en el siguiente en algún momento? Yo entiendo que lo hacen por eso. Y pues yo creo que sí, que lo hacen por van eso. añadiendo sistemas con los que te van cruzando. Yo creo que van a añadir sistemas que aporten algo diferente, que no sean de relleno. Por ejemplo, si te fijas, Nyx es de relleno, porque ya estaba hecho prácticamente. Es campo de asteroides, una luna y se acabó. Es que no tiene nada más. Pero Nyx es Escuadrón 42, ¿no? No han puesto nada. Bueno, pero ya estaba. Si te fijas, el planeta principal ya estaba hecho. Pero también pensar una cosa, con el nuevo sistema de esto del... ¿Cómo se dice? Del generador de planetas, eso lo van a hacer súper rápido. Procedural, sí. Procedural, claro. Una preguntilla que se me ocurre. ¿Habéis conocido el Nevsky, el de la Mari? ¿Eso qué era antes? ¿Eran asteroides? ¿Eran lunas? ¿Cómo funcionaba? Era una luna. Era una luna entera.
de la mar era una luna entera. Y la quitaron. Sí. Era una luna entera con una ubicación. Estaba en Crusader. No, es que no era ni una ciudad, era una estación. Era como, imagínate, como 2 veces o 3 veces como mucho Grimex, no más. Ah, Levski, era un asteroide o algo así, ¿no? Vale. Sí, no, era una luna con una ubicación solo. Sí. Ah. Levski. Y Sí. no era, ya te digo, 2-3 veces Grimex, no era mucho más grande. Y de la mar era un planeta con una ciudad, ¿no? Solo. No, era una luna que habían puesto en Crusader, creo que era, ¿no? ¿O no? Encima Estaba en Crusader. Estaba en Crusader. Pero tenía ciudad propia. FS9, lo he dicho. Yo creo que todo el game es un poco posterior. Solo era la luna esta, no había nada más. Sí. Sí, tenía una ciudad. Pero la gente exponeaba ahí, la gente salía ahí. Siempre. Sí, la gente siempre se ponía al spawn en Levski, prácticamente. Todo el mundo. Levski, la estación. Sí, porque ahí salías muy rápido de... En vez de salir en planeta, salías ahí. Hasta que lo quitaron. Levski. Pero ya ni me acuerdo de cómo era. Yo... ¿Pero eso de qué versión estamos hablando? ¿En qué versión era esa? Antes 3.14... No, era la 3... Yo creo que a la 3.14... Creo que la quitaron la 3.13, 13.14... La 3.17 eso ya no existía. Sí. La primera mía. La 3.17.4. Además creo que era el primer sitio donde había salida a vehículos terrestres. No, yo la pregunta era porque que han recuperado más los nombres de las cosas que en sí mismo lo que eran, ¿no? Yo ya me estoy viendo una nave que cura a los caídos. La Apolo, Adaya. La Apolo es una nave que va a curar. Aparte de la Cutlass Blue, de la Cutlass Red y la Piscis Médica. Pero la Apolo supuestamente es una nave grande de hospital. Después tienes también el módulo de una Galaxy, que es un hospital también. Y te falta una nave capital. Que creo que la nave capital, yo creo que la incluirán con el módulo de la Endeavor. Creo. Si no me equivoco. Eso está guapo. Eso está bien, pero el tío hablaba de... Yo había un momento en que el tío ha dicho que estar dentro de ese laberinto haciendo esas misiones te podía ocupar varias sesiones de juego. Por lo cual quiere decir que sí. tú tienes allí un sitio donde irte a dormir. O tú cuando sales allí... ¿Sabes lo que digo? Como, a mí o desconectarás y te conectarás cuando te conectes me ha dejado pensativo diciendo, bueno, ¿cómo lo harán? En área 18 empezarán, han dicho. Sí, pero si te tienes que permanecer en un nivel 2 durante varias sesiones de juego, quiere decir que tú logueas y deslogueas en ese sitio. Salir fuera. Pero eso solo es para hacer una misión. No, había como varias, hablaban de como varias misiones. Era un sitio que te mantenía allí durante varias sesiones de juego. Sí, es una misión progresiva, bajando. Eso es. Y la última te dará mucho loot, ha dicho. Loot muy importante. Me ha dejado, a mí la frase que han utilizado y que hayan hecho un poco de énfasis en el tema me ha dejado un poco... Que lo digan explícitamente, ¿sabes? No, yo creo que te desconectarás en el sitio y cuando te conectes volverás a salir ahí. A mí me da la sensación de que será una especie como de espacio un poco aislado fuera del asunto. Esto que más saldrá y cómo te desconectarás de ese... Esto que me has enviado, Boca, ¿qué sistema es? A ver. El Castra este hay que buscarlo ahora en la... Ah, Nix, claro. Y fíjate que tiene un salto también a Castra. Sí, están conectados. Están conectados en uno. Nosotros hemos visto de la mar, con el cinturón de asteroides, que estaba ahí Levski. Lo que pasa es que no nos han enseñado, que nos lo enseñarán ahora, lo más seguro, con el Escuadrón 42, con lo que veamos ahora en el siguiente panel. ¿Darán fecha o no? Sí que la dan. Sí que la dan. Yo creo que sí, un año. Tiene que ser antes de GTA 6, 100%. No pueden mezclar la salida de GTA 6 con Escuadrón 42. No pueden. No puede ser el mismo año. Sería un suicidio. Sí. Creo que van a hablar de las razas extraterrestres. No, ahora en el Redacted no, Escuadrón 42. Escuadrón 42. Escuadrón 42 y nos darán una fecha de salida. Ya lo veréis, ya lo veréis.
Final de año, yo Va creo. a salir Scully ahora, ahí. Vas a flipar. Sí, aquí van a estar. Yo creo que va a ser eso. Sí. Pues es más grande de lo que parece, ¿eh? Sí, no, es grande. La fila esa que han dejado libre son para Tiene los 2 actores. cinturones de asteroides. Tiene Va a 2. salir Scully, Mark Hamill. Mira, Van a el salir Castra. todos. Lo que aquí no se puede ver si son No, sí, cada está aquí. planeta, si Castra son 1, Castra 2, Casco. respirables, lo que son, ¿no? Sí, si miras si miras la información del planeta, ¿Dónde? le das botón derecho, información. Te dice High Pressure Atmosphere. ¿Ves? Esto es como Crusader. Aquí no. Dice algo de terraforming, a ver. No, veo Sí, que no es not worth terraforming, no worth it. Sí. No se puede, sí. Y eso creo que es radiactivo, ¿eh? ¿Y en donde estaba la estación esta que nos han enseñado? ¿Cuál era? ¿Dónde era? Esto era en Levski, de la mar. En la... El casco en este no es habitable. El Castra 1 no es habitable. Tira de zoom y lo verás. ¿El Sale qué? ahí abajo. Justo debajo sale. Más. ¿Me lo dices a mí? Sí. Dime, si está aquí, de la mar. Ahí está, en el cinturón de asteroides. Tiene 2 cinturones muy grandes de asteroides. Aquí iría perfecta la Orión. Aquí ya debería de salir la Orión. En Terra hay un buen sitio para la Orión también. Además está hecho con mucho puterío, porque si te fijas hasta ahora las Tú estás sacando también por YouTube. en el lápiz ese que sobresale, en el puente ese, ¿cómo se llama eso? En el hangar ese que te enganchas, el pasillo ese. El docking. Sí, Y en cambio aquí no les hace falta. Es porque es todo en EVA. claro. Pero, por cierto, hablando de esto, me ha gustado mucho la nueva mecánica para las full, ¿eh? De las cajas, tío. Yo no me la imaginaba así, ¿eh? No. Eso no va a tardar en salir. Mecánica, pero los ascensores, ¿te refieres? Los ascensores de cargo laterales. ¿Qué va a decir de lo del gusano? La misión ahí cooperativa que se han crafteado. Esa también está muy chulo. Sí. No lo han dejado ahí. Si eso lo van a poner rápidamente en el juego, eso va a estar. Y lo de la meteorología, tío, también ha estado muy guapo, ¿eh? Tenéis un cartón a rellenar para hacer una especie de lotería para saber lo que van a decir ahora en el redacted. Para mañana, ¿no? En el redacted de ahora tenéis un cartón, he puesto en SC News, he puesto @everyone y os lleva al cartón que tenéis que rellenar para decir lo que vosotros creéis que va a salir en el redacted dentro de 10 minutos. Es que no lo habéis. No, Escuadrón 42. Justo encima, el Everyone te lleva a un cartón, ¿no? Que yo he rellenado con la salida de Piro y la release data de date de Escuadrón 42. Esas dos cosas es las que yo pienso que van a salir dentro de 10 minutos. Y justo encima de ese cartón, tú rellenas el tuyo. ¿Cómo lo pinto? Pulsando encima del cuadradito. ¿Ah, sí? No. Pero, ¿dónde está aquí Escuadrón 42? Yo le pulso ¿Es que ha encima y se me cambiado o abre más qué? grande. Yo no veo aquí Escuadrón. No, mira. ¿Dónde está Escuadrón 42? Yo es que estoy ciego ahora mismo. No, lo han quitado, perdón. ¿Lo han quitado? Claro, porque no va a salir. Que ya lo he dicho yo, que va a salir los aliens. Lo han quitado. Como Mi cartón, hicieron el año pasado. el día 14, perdonadme, ya termino. El día 14 rellené yo el cartón y ponía Escuadrón 42 Release Data, que lo podéis ver en el que yo he rellenado debajo. Coño. ¿Lo veis que pone Escuadrón 42 o no? Pero ahora tú pulsas en el enlace y ya no está Escuadrón 42. Vale, el enlace. Cuando cierre la com, el Chris Roberts lo diga y ya está. Y no le dé tampoco muchas vueltas. Drake. Esta pregunta que están haciendo ahora es Drake. Tampoco sale lo de los aliens. ¿Qué es lo de los aliens? El tema es por qué han cambiado eso.
¿Y cuántos tengo que seleccionar? Tú seleccionas los que quieran. ¿Y cómo termino? Yo hice una captura de pantalla y la compartí con vosotros. El día 14. Estamos a 19. Qué raro que lo hayan quitado. ¿Claudius qué es? Un sistema. Claudius. Ahí os lo pongo en el chat. No sé lo que es. Tampoco han hablado de mecánicas, ¿no? El único comentario que han hecho es eso del comercio y el transporte de pasajeros, o el turismo. Pero no han dicho nada más en toda la com, ¿no? Ni de naves nuevas, se ve que no necesitan Bueno, pero dinero. de naves esta mañana. Mañana pone algo de naves y no sé qué movidas. Un cover, Bueno, pues- naves y vehículos terrestres. Va a salir un famoso y nos va a decir el año que viene tenemos Escuadrón 42. Ya lo verás. Yo también pienso eso. O Mark Hamill. Lo va a decir. 6:30 hasta las... Hombre, Mark es Hamill que... sería la polla. Es que... Sería muy épico. ¿Tanto rato, tú crees? Va a ser como Cyberpunk con el Kino este. ¿Qué pasa? Pero es que para sacar una fecha tampoco necesita 4 horas, ¿no? No, pero es el release de Escuadrón 42. Eso es mucha prensa. Supuestamente. Tienen que hacerlo a lo grande. No me Sí. interesa mucho. Todo es por curiosidad y por estética, pero no. Pero si quieren atraer gente y anunciar Escuadrón 42, tienen que tener el PU estable, macho. Porque si no, el que no conozca Star Citizen, entre por Escuadrón 42 y diga, ah, mira, también tienen un multiplayer, se meta y diga, hostia, no puedo salir ni de la cama. Sí, tío. Entonces, Va a ser un baño de realidad absoluta en la boca. tiene... No, si yo lo digo por el bien de sí, coño. Si lo que queremos son jugadores a los que matar y robar. Qué bonito, ¿eh? Como persona. Sí, deja mucho que se desear. os ve buena gente. Es broma, es broma. Es broma. Sí, nosotros queremos char de 3000 jugadores. Yo me quiero llevar a Hippo a minar. Se va a comer un gruño, pero de lo corto. Ahí he puesto el bingo yo. Tú vas a venir a minar conmigo. Yo nunca. Tú tienes que aprender de todo. Siempre hay una primera vez para todo, Hippo. ¿Eh? Yo había unas cuantas cosas en mi vida a las que he dicho no de manera. Yo te ato ahí al asiento. Sin duda, sin duda. Más te vas a venir tú con Alejandro. Que no me convencerá él. Besitos. No. Si lo vas a disfrutar, si te va a encantar, va a decir, hostia, ya no hago nada más. Sí, nunca más. ¿De dónde has sacado tú el cartón, Dax? Porque a mí no me salía lo de escuadrón. A mí no me ha salido lo de Escuadrón, ¿eh? Sí, tú has marcado escuadrón. No, Actor Appearance. Actor Appearance. 5 minutos. ¿Os habéis fijado por eso que ahora leéis lo de crear en las... Ah, pero es diferente. En la pestaña solo te deja un idioma? ¿Eso no va a ser un problema? ¿El qué? ¿El qué? ¿Perdona? Que solo te deja un idioma. ¿Te deja un idioma dónde? ¿En el juego? No, en lo de las ¿Ah? RGs, a la hora de crearla. Ah. ¿Qué idioma es el que hablas? Claro, nosotros somos bilingües. Bueno, me imagino que lo pondrán, sí. Bilingüe serás tú. Bueno. Mira, el vehículo más raro, el Star Kit en Dragonfly. Eso es como Sí, en el perfil. pues yo eso lo he usado un montón. Te pone qué idioma hablas y no te deja cambiar el inglés. Porque o habla inglés o habla inglés, tío. Es que está claro. Si no habla inglés, no te queremos en este juego. Que no sé. ¿Y lo de los roles os ha molado? Sí. A mí hay una cosa que me ha cambiado. Que el de, por ejemplo, el de infiltración lo destinan básicamente solo a francotirador. Porque tienes muy poca atención. Bueno, eso es el tier 0 de lo que nos han enseñado. Teniendo en cuenta de que ahora se podrán combinar los diferentes ahí, tipos de armadura y tal, habrá que sí, ver. se basa en la armadura eso. Tú puedes llevar la armadura de infiltrador, pero en vez de llevar un
rifle de franco, puedes llevar un rifle normal. Sí, pero me refiero que llevas muy poca protección realmente. O si necesitas llevar todas las piezas de esa armadura para tener ese también, como un tier de que puedas llevar solo el casco y encuentras un poquito de scan, un todas las poquito de piezas te dan un más no sé cuántos. Si acabaremos mezclando las piezas. Llevaremos Yo pechera creo que pesada. Claro, llevará ahí una mezcla. Eso sí, no aparecemos con un casco de piloto, el guante de no sé qué. Claro, A ver, a mí lo que me ha con hecho todos gracia los juegos. Cómo se lo han montado para tener gameplay de vehículos de tierra con lo de los gusanos. Han tenido ahí imaginación que se necesita. Habrá una razón por la que te han enseñado también un sniper pegándole tiros. Tiene que tener su razón. Porque han montar a la justificado gente los vehículos los de loadouts. tierra. Claro. Han justificado llevar caza, vehículos de tierra. Se ha visto también una Valkyria ahí también. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, que ahí se veía una combinación de piña y se veían 15 tíos para cargarse el bicho. Y luego estarán los loadouts. Para llenar todas las barras esas, pues te montarás la armadura para tenerlo lo más lleno posible. Ya me lo estoy imaginando. Aquí sacarán spoiler de la IAE. No creo. Y otra cosa interesante, esto es lo que se ha visto para el tema de organizaciones y tal. Eso está muy bien también, sí. Eso sí, está interesante. Y faltaba algo, ¿eh? Se han dejado... Eso probablemente sea de las primeras cosas que saquen. Así, ¿sabes lo que digo? No implica gameplay, no implica 4 camitas en pantalla y Yo creo que va en orden con el cartel. Súbete por el otro, anda. Luna. Bueno. Súbete por aquí al lado. Venga, que esto va a comenzar. Sí. Agarrar los nachos. Dax. Fecha dice. Cuando un matabas año, ¿no? al gusano te daban cosas para craftear armaduras, ¿no? Sí, o sea que la perla lo utilizarías para craftear cosas muy valiosas, es lo que decían. Adri, has cambiado, ¿eh? Hostia, Master se ha vuelto loco. No, es el mío. Es el mío. Si vas arriba al día 14 es el mío. Ese es el mío. Si yo he abierto desde arriba y me ha salido diferente. No. Ah, vale. El que tú hiciste en su Master, pones exclamación ticket max y te lo hace todo. Ah, te lo genera aleatorio. Cuando le das. Sí, cada uno tenemos uno diferente, es por eso que no está Piro en el vuestro. Que no está Escuadrón 40. Ahí empieza. Vamos, chicos. Silencio en la sala. Our command have confirmed that our Navy don't just go around operations. Shutting down This is an SSN news flash, delivering the news you need. A statement issued by the UEE Naval High Command Office Escuadrón 42. has that a Vandal version into the has been stopped. News flash. More coverage. Guti se lo pierde. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma ya! Venga, Mac. Wow. Mira, mierda, y ahora como le digo yo a estos que no lo saco. Hey! I hope you like what you've seen so El far in marisco, day tú. one. Los chorizos. Thank you very much. Anyway, so I hope you have liked what you've seen so far at day one of CitizenCon 2954. I think the future of Star Citizen is incredibly bright. We have a few more things to show and tell you about tomorrow. But let's talk about the Hornet in the room. Last year, we announced that Squadron 42 is feature complete. So what has the team been doing since? Given the scale and ambition of Squadron, our teams have been focused on polishing and optimizing to ensure the game meets the high standards that I have, the team has, and you guys have. This level of quality does take time, and we're committed to delivering an experience worthy of the journey. So
I'm not sure if we've officially talked about gameplay time, but the story on a regular playthrough is anywhere to 30 to 40 hours in length, which is not inconsequential. So, what does that look like? To show you, we thought it would be best to boot up the game and start at the beginning. Now, quite a few people want us to play a pre-recorded video where we played it safely offline, but that's not our style. Que lo querían hacer offline y él ha dicho que no. Que hay que hacerlo en vivo. I've played it through many times. Flawlessly crash. Not crash, sorry. Occasionally, we've had a few, so if something happens, it happens. But fingers crossed. But what you're about to see is the prologue of Squadron 42's and you, the player's origin story. And you can think of it sort of like the opening of Gladiator, but even more epic. And I want to remind everyone that we are still polishing and optimizing. So what you're about to see in here is still work in progress and will continue to be improved. But I hope you agree it is shaping up to be something special. So to take us on this live journey, I would like to bring Richard Tyra, Senior Game Director, to the stage to play the game. ¿Qué tal, Justin? It's in your hands. Absolutely. Todavía no nos dan una Hello, flecha. CitizenCon. So, my name's Rich Tyra, and I'm the Senior Game Director for Squadron 42 in Star Citizen. And I think we've got a little bit to play, so who wants to start? Should we go? Okay. So as Chris says, this is going to be playing it as a natural playthrough with, hopefully we don't run into any issues, but we'll go from there. Ahora vamos a ver cómo juegan. And this, what you're seeing here, is the combat pilot training application form. ¿Cómo sería empezar a jugar a Escuadrón 42? But once we get into the game, I'll kind of be quiet and just let the game speak for itself. Vale, listo. Por el tema del lore me va a encantar jugarlo, solo por el lore, tío. Mira, mira quién está ahí. Superman. 500 por ticket. Sí, es Ahí Superman, también. es el último Superman, sí. Es verdad, tío. Sí. Le gusta mucho este juego. Lo hemos dicho antes, Mohamed. Pues ese es Superman, el último Claro. Superman. Es el handicap. Él tendría que salir, macho. Qué grande, tío. Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Con el tipo de cierre de las alas parece. ¿Qué hace? Está en el menú. Multicrew Pilot. Este es el principio, yo juego en la marina. So should we go rookie? Rookie. No, El nivel de dificultad. Tron. Yeah, let's do it. Ninguno. Qué cabrón. Y lo dejan Rocky, ¿sabes? Bien. No, no. De gatus. Rich Chris. Chris Rich. So you will be able to fully customize your character further into the game. But in the prologue, this is how you select it. I assumed you talked to all rookies that way. I assumed you talked to all the rookies that way. Should we go? Pues cuando hay que hacer cosas para jugar, tú. Vale, no ha puesto la configuración.
Chavales, que empieza. Work in progress. Esto sale en la IA. No sale ya. Lo que tienen que hacer para que nos creamos que el juego está hecho ya, ¿eh? Ya ves. Esto es training ya, no es historia. Gameplay. Solo 2 niveles. Esta escena yo ya la he visto. Sí, pero lo que vimos era un vídeo, esto es el juego. Ahora están todas las naves ahí. Y la nave tiene la skin de la nave que tienen en la CitizenCon. La nave del vídeo que vimos era gris. Vale. Oye, aquí veo un downgrade, Están toda la flota aquí esperando. Sí, sí, el vídeo es el mismo, pero esto es el juego. Lo que vimos era un vídeo. Sí, sí. ¿Cuántas naves? Y la música chulísima. Teníamos que tener todas esas naves. Eso es un ejército. La belga. La llave. Mira mi Polaris. Y retaliatos. Tenemos los piratas. La Persea. Tío, me está dando error para descargar el puto juego, tío. Todo el rato. Porque ahí ha metido un parche. Para instalarlo. Me da error todo el rato. ¿Tienes algo metido en alguna carpeta? Pero si la instalación es limpia de Windows. I know I just wrote you. But a couple of hours ago, proximity sensors on the other side of the jump got twigged and went dark. Cambia el launcher. Instalaste el launcher antiguo. ¿El antiguo? Sí. Guess Te that paso last fight didn't scare them off ¿Lo quite tenéis like we vosotros? all Porque yo no lo tengo. En Spectrum lo puedes conseguir. ¿Tenéis el enlace por ahí? I don't know what to pull for Voy a you. ver si lo tengo. Pero espérate, no lo mira ahora, mírate el vídeo. I just wanted to let you know. Está en la propia web, ¿eh? No, te descargas el launcher de ahora. Descargas el launcher antiguo. ¿Te lo puedo pasar por Discord? Sí. Vámonos. ¿Lo tienes por ahí? Este no se parece a Messi. Esto lo he visto subtitulado. Obtener nitro, me dice. Never gets old, does it? Sir. Diferente que el vídeo. ¿O cuánto pesa? I used to do Los muteo. when I was first coming up. Bueno, parando a hablar. Post up to the flight deck whenever I could to watch the launches. Have you seen the F-8s up close? No, sir. The thing's a beast. Nimble, too. 12 maneuvering thrusters and 3 mains. Sure sounds like it. Sir. Sí. ¿Qué máquina tendrá el tío y le da tironcillo? Captain McLaren to the bridge. Captain McLaren to the bridge. Por eso no sale aún. Esto tiene ahí. Llama para Furia. I saw you apply to the Flight Academy again. Yes, sir. Keep your head up. Su caso no ha sido. Took me a couple times before I got in. Thank you, sir. Es como el gameplay, es que es gameplay lo que estábamos viendo. Uy, el triple. Le da la cinemática. Sí, le va a tirar. Yes, No, this debe is a ser un live refresco demo. por la And no, it pantalla. won't Buffering crash. se llama, ¿no? Algo así. Rápido de ahí. Well, we hope so. Gracias. El primer paseo dentro de la Y llave. vamos a ver a Javelin por dentro. Oh. Esto sí que es nuevo, ¿eh? Sí, sí. Esto sí. No nos lo enseñan. ¿Qué nave es esta?
Really? And Why yeah, are we sitting here? Vandulon's stupid if they know we would have hit us by now. Hey, they can take as much time as they want. The longer they wait, more of a chance for 42 to get there. Well, they can hit whenever. Hey, there you are. Hey, Where's your helmet? can't gun without it. Era ingeniero. Come on. Rookie mistake. I gotta get to my turret. Got to go up. Estos son los torreteros, ¿no? Se ve una línea en el centro de la pantalla cada vez que se mueve. Supongo que es porque está lanzándole a la pantalla gigante, ¿sabes? Eso también. ¿Ya cuánta gente tiene que haber dentro de la llave? Pasada, tío. En cualquier caso, Tuned up for weeks. Whole initiative horse shit. High Command's been freaking out about having to make cuts, so everybody's taking hits. Winslow and the Banshee told me they got denied on extra ammo for their main gun. Almost like the suits on Earth on an attack. hay como si de quest o algo así. Qué buena pinta tiene, madre. Fluido y sin bugs. Eso está como fluido de su problemilla, de su, no sé si es la pantalla. A la hora todo el servidor cabe ahí. Yo te digo, nosotros ahí desayunando un día. Esto es la máquina local, solo. Y yo, chavales, ¿qué? ¿Cuántas Mira, veces New se Entry, Son 80, lo hemos jugado nosotros. Ah, venga, vale, vengo ya. Pero me encanta que sean los mismos iconos amarillitos casi, ¿no? Está bien. Pero hay más de 1000 personas dentro de la Javelin. Van. Do me a favor. Help your mom. Eso es lo que tiene que estar en todas las naves también. Qué chulo, tío. Qué guapo. Espectacular. La animación de ponerse las cosas. Ey, Sí, al sí. final, cómo se ha abierto. Sí. Mira, mira, mira. Pues es que tiene que ser así, tío. Es que tiene que ser así. Para lootear a los muertos, ¿te vas a cagar? Pues tiene que ser así. Correcto. All set? No puedes jugar. Estamos mal acostumbrados. No, mal acostumbrado, no, Adrián. Que yo también quiero jugar un poquito, que esto es. Sí, no quiero sí, que esto sea un sí. simulador de vida real, que tenga que estar cada. Sí, sí, tengo dos trabajos, el del juego y el mío. Pero que se parezca a la realidad lo hace más. Escúchame, más que como Maca divertido de trabaja. jugar. Que como Maca trabaja aquí, me cojo la baja también en el Star Citizen, me suda los cojones. Estoy ahí tirado en una camilla médica todo el día con el Woody hablando y el Woody, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? Y el Woody también con la rodilla chupa. A mí no me jodáis. Ey, pues nada, hay que crear un canal de bajas. Canal de bajas, médicas. Canal de enfermería. Aquí tenemos a los compadres. Mira, follow Marco. No veo buena idea. Pinta tiene esto, me cago en la Pero eso puta. que es enseñándote la This is Captain McLaren. Está haciendo el principio de la primera misión. Está empezando el juego. Sí, en modo difícil. No, 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 ha dejado un fácil. No, no, Ah, ha sí. puesto Legatus, ha puesto Ha Legatus. puesto Legatus, Yo le he visto Legatus, al final. ¿La ha cambiado? See you up there. Ese va a morir, ya te digo yo You que got se it. muere. Tío, qué racista eres. Qué racista, Dewey. El negro muere, tío. El negro es fácil. Si el negro muere, ya empezamos mal. Te muere el negro primero. Qué guay, tío. El negro es un sintético. Hasta que no se encuentra un Elle, no. Elle o un ello. Ya van a hacer. God damn it, Goofy, get the hell out of there. So glad you could join us. Want you calibrated and ready to fire in 5 here? La super torreta tamaño 1000 esta, ¿no? Ahora siento hay un orinal. Al episodio del South Park, vamos a cagar. Bah, qué cabrón. Que me mareo. Mira, con el mismo tipo de pantallas, qué detalles.
Eso es una micropantalla en el casco, tío. Sí. En el ojo. Sí, sí. Just follow the on-screen instructions for the calibration program. Stand by. We'll start with tracking. Since we're out here hunting a Vandal clan, I'll load up one of their ships for you to follow. No, es una calibración. Es una simulación para calibrar. Las tarjetas de cuero, ¿no? Multicrew. Esas son bandos, ¿no? Sí, pero eso es como un entrenamiento. Pero es que son hologramas. Así es, revienta una Blade. Last thing we need to do is verify your targeting. I'll load up a larger Tiro, Vandal tiro. ship for you to practice targeting specific No parts debe of the ser enemy. clase 7 por lo menos. Esta nave es la primera vez que la vemos. Bandul Boy. Salimos en nací. Ya. Okay, your targeting is tracking solid, so that should do it. Checking the other guns, and they seem to be up as well. Everyone up? Marcus, test your tilt. System says it's sticky. Qué curioso como el cristal de la torreta se forma los cañones, tío. Good. All right, people. Eyes open, mouths shut. Luego llegamos nosotros en el live. Súbete en la torreta, ni calibración, ni leche. Any idea what's happening, sir? You covering your sector and staying off comms. At least that's what should be happening. My money's still on the drill. What did I just say? Ya ves, pero bueno, lo irán mejorando. About time, shut. Sí, algo. Normal en las notas. Mira, el Ah, mira, el Bishop. Bishop. This is Admiral Bishop. Otro famoso. For 6 months now, we have faced Qué guay, como la Marina. El silbato de Marina. every human with it. There have been battles. There have been losses. Each and every one of you has proven yourself time and again, but today I must ask Sí, for todos son more. famosos. El de Kingsman. Mm. Today, we fight one last battle. Advanced reading Trabajar, por indicates favor. the entire Vandal fleet has es la just que me lo entered cara. the system. This means Kingship Seguro que muere primero. Bueno, a no ser que haya algún asiático o otro. Igual muere antes el asiático que el negro. Al estilo kamikaze. Now, some of you will not survive ¿Por qué today, pega esos pantallazos, tío? but there will be no Me va a time for reventar. sorrow. We Sí. will have to grieve for them later, Esa, ¿no? because 2 billion souls in this system hang in the balance. ¿Oís un crujido también? Sí. Sí, Vale. se oye chispazos. ¿Por qué In está the history of the parpadeando la UAE, the pantalla? kingship has entered human Le va space a a handful reventar of la máquina. times. Le va a petar justo ahora. Es una tradición de Star Citizen, tío. Fall of Caliban. Qué putada. But we are the second fleet. Dentro de esa sala ahora viendo. Mirando para otro lado. Will remember us Haciendo espuma. differently. Uf, se le va a romper. Don't worry about it being kind, because today Vale, we peta. will define ourselves through our actions. Cállate, tío. We will not 30K le va lose the a system. dar un 30K. We will not Le falla la gráfica. Es Eh, catastrófico. La gente en el chat no because para de we decir have to. We fight Cuánto today. difícil. RIP. So in 40 years from now, when you're surrounded by everything and everyone you hold dear, and they ask, what did you Por eso do no lo sacan. in the Battle of Vega? El otro stream no se ve así, ¿eh? You can look them in the eye and say, Lo que pasa es que lo puse en la dificultad máxima, por eso. I held the line. Yo lo estoy viendo en otro stream Sí, y sí, tampoco pero- lo veo mal, Women of the second fleet. Bueno, lo veo
Menos Me va a mal. reventar, me va a A mí reventar. me está parpadeando todo el rato. Sí, sí, sí. A mí también. Va a salir ardiendo el ordenador. En YouTube no se ve tan dramático, ¿eh? No, en YouTube no. Correcto. En YouTube no se ve tan horrible. Yo estoy viéndolo en otro y no me parpadea. ¿No? Men and women of the Second Fleet. I am proud to stand with you. Es Twitch. Es verdad, en YouTube se ve bien. Everyone, go to YouTube. Sí, acaban de decir. para YouTube. Bishop up. Nice speech. Any word from the recon team? Not yet. Let's get into position. Y dándome aquí epilepsias. Va al pelo. Con las lanzaderas, tío. Era Twitch, era Twitch. Ah, igual, hombre, se ve de puta madre. Vaya al pegar a la Hornet. Qué guapo las lanzaderas. Espectacular, tío. Esa salida. Wow. La música está bien. Muy épico. La palabra es épico. Es como una papa de una Polaris. Sí, sí. Está para ponerlo. Vaya tela. Con los parpadeos creo que está para poner. Le ha craseado el ordenador. Quítalo, Mira el por Guti favor. ahí, sin pelo. No, que eso es en Twitch, cambia El Guti baneando a Yo toda veo esa en gente, YouTube, mira. y lo estoy viendo en YouTube. En YouTube está bien. Iros a en YouTube. YouTube, Adri. Lo veis mejor. Ahora va a salir Server Recovery. Server error. Please wait. Ah, que es el Twitch que va mal. ¿Es el Twitch Sí. que va mal? Sí, tocó. Sí, Twitch. Se viene. Uy, 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 lo que se viene. La kinship. ¿Tienes todo? ¿Tienes todo? Bandul. Yo sé que Se supone que es la primera guerra humanos-bandú. Que explica el lore de Star Citizen, ¿no? Buah. Bueno. La Merchantman. Tú sí que estás hecho una merchantman, tío. Además con drillers. mira el escuadrón CF8. Qué guapos, tío. Se viene, se La viene. música, la música. Todo épica. ¿Preparados? ¿Listo? Bueno. Alejandro. Esa es la que se echa. La Blade. La nueva. El Guti puede manejar el escuadrón de combate. Ya sin pelo. Strip safeties from the Goliath. Son- I have to hit him Mira, close. mira I los want him torreteros live sacando on las launch. torretas ahí a full. Casi sacan al bandú. What are they waiting Otra for? más grande. Otra más grande. Una gigante. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tócatela. Mira. Por eso nosotros tenemos la Retribution. Para cargarnos esa. Sí, sí, sí. De hecho, la retribución es un poco más grande. Esto que sabes que la tiene más grande. Sí. Hay que Pero ser el cabrón gandul. se ríe, tío. Que se gandul. Hay que ser gandul. ¿Se puede comprar ya esa nave? Necesitas tener 800 amigos. ¿Tienes store credits o no? I thought it would be bigger. So did I.
Ship's locked, sir. Fleet's ready. Stand by. Ahí están. Tremendo. Got one! I got one! Good kill. Come on, people, keep up the pressure. Other way. Yeah, I see it. Esto es la putada de haber bajado la velocidad de las naves. Fíjate. Parece que van lentas, coño. ¿No? Pero en sí está muy chulo. No voy a decir que no. Muy chulo. Mira, una kamikaze, tú. No parece lo van. Ya me entendéis, Tú déjame ayudarle. Good job, all. Stay focused. Tracking enemy sides. Light him up. On! Woo! Target down. Good kill. Va a estar muy bien la Javelin, ¿eh? Cague la madre que me parió, que no me quiero gastar más dinero. Gauntlet, I've got bogeys I can't shake. I need a brush off. You got your pilot. All right, gunners, protect our fighters. Tracking's on. Es una pena que vayan tan lentas las naves, tío. No es realista. Que le peta el PC. La ha petado. La ha petado. Oh, crash. All right, we're gonna keep going. ¿Otra vez al principio? No jodas. Ah, cortará la cinemática ahora, ¿no? Yo creo que cortará, ¿no? Irá ahí directamente.
Estaba preparado, chicos. Estaba preparado. Saltó él. La crashea otra vez. Seleccionó él. No sé si viste en la pantalla que tenía en el menú a la izquierda. Qué épico, tío. Se ve que sí. Que nadie dude que el juego no está acabado. Acaban de bajar. Acaban de bajar 10 puntos las acciones de. Bueno, mira. Empieza ahí directamente. Estaba preparado. Yo creo que estará en la siguiente fase. Se ha pasado la fase anterior y ha saltado a la siguiente fase. El tío ha sido rápido de cojones. Lo tenía no preparado, pero. Es que es rápido o lo despide. No sé si te fijaste, sí, pero te vio el menú a la izquierda ahí. Sí, ha hecho algo porque está exactamente el mismo momento. ¿Os habéis fijado? Sí. Y aparte, lo bien hecho, lo bien preparado que estaba el tío transmitiendo una pantalla y tocando otra cosa que no se Sí, ahí ha habido truco, ¿eh? Macho, ha sido bueno. Porque ha recuperado la partida justo en el mismo instante, ¿eh? Una backup puede ser. Tendrá fase o subfase y se habrá puesto en la siguiente fase. Ahora no saben los nombres de las naves de la Sí, tiene un código para reaparecer en la Battle. No, pero le faltan cosas que antes estaban. Pero es que date cuenta lo que hay ahí y le va de puta madre, realmente. Y hay ahí 12.000 naves. Sí, la tiene y no va mal de FPS, ¿eh? No va mal de FPS, ¿eh? Vale. No le va mal de FPS, ¿eh? Me sale. Es que la batalla de Vega fue épica, ¿eh? Según el lore. Sale un anuncio, tío. August, shift your position back and drift 8 degrees off x-axis. That should bring that Moiler into your field of fire. Corvus, redirect to fill the gap and take those gunboats off integrity. Qué puta película es, Scimitar, your turn to play bait. ¿Qué va a disparar? Torpedos. Torpedos talla 10. O 12. Vamos, Polaris. Qué grande, mi Polaris. Igual están saliendo más naves pequeñas. Banshee, push forward. Let's see how strong that line is. Raiden, you're their support. Había una nave más grande que esa nave. No, había una nave más grande que esa, Según el lore ganan los humanos. Sí, pero había una nave mucho más grande que esa. Esa va a caer. Sí. Multiple impacts, sir. Could have been capital ship fire. No, it's too focused. It's more like heavy fighters. Do we have a line on them? Turrets have been taken out, sir. Gauntlet, come in. We need you to sweep up some fighters on us. On it, sir. Los veo muy tranquilos ahí dentro. Get us in close. Aye, sir. Esa es una actriz. You're up, turret gunners. La de Expediente X. We're guarding Bishop here. Make me proud. Gillian Anderson. Gillian Anderson. Esa voz de 40 años Scully formando. Gillian dice. Se te ve informado. ¿Ha cogido una torreta diferente o qué?
No, es la misma. No, pero no la tenía estropeada antes. Mira, ¿has visto cómo ahora tiene otra interfaz con más cosas? On it, sir. Como un ingeniero, que reparan cosas. Sí que sí. Está puesto nervioso. Un mola de recargar, Sí, tío. Mira los daños. Ahora pone de M9, ya no son. Milestone, ya era hora, coño. Cambia entre arma balística y arma de. Gustazo, tío. Qué bueno. Ay, ay, revienta. Mira los motores. Mira cómo se ven los motores. Lo reta esta es. Es épico, tío. Mira, ahora ha cambiado de B4 que son para las naves pequeñas. Cambia de un 9 a un tamaño 4. Tiene escopeta y... No, un solo tiro. Esa torreta está demasiado rota. Cambia a tamaño 9. La física es brutal, ¿eh? Cómo se parten las cosas. Se notan los componentes, ¿eh? Que otros bandules estáticos prácticamente vuelan fatal. ¿Eh? Los bandules. Eso se le llama Master Mode. Hombre, si tú no tienes más termos, ¿cómo acomoda esta? ¿Cómo acomoda esta batalla tú? Con las naves pasando a mí. Se parte hasta el juego de lo bien que está hecho. Está muy bien hecho. Es una pena que los Master Mods hayan llegado, pero bueno, yo lo entiendo, pero no lo comparto. Coño, que ganan los buenos, tío. Los cabrones, que ganen los malos. Que ganen los gandules. ¿A que tú vas con los gandules? Tío, de luego. Estos remaining fighters. Los M9A, ¿eh? No veas tú lo que pegan, ¿eh? No esto, los cañones. Los M9A. Que se le cuelgue y como el tío ha vuelto al sitio. Sí, eso lo tenían, vamos. Lo tenían, pero... Súper preparado, vamos. Si revienta, no pasa nada. Fast loading. La Idris aporta entrenada y menos en esta batalla. Mira cómo lo está partiendo en dos, tío. Oh, tío, ¿qué usa eso? ¿Qué es? Es un láser de corte. Mira el maestro, tú. Me recuerda a la escena de Starship Troopers. Ahora no ha cambiado a los cañones. Igual que los que nosotros, que nos daba la espalda. Ahora. Ahí está, los M9A. Mira los componentes, cómo se diferencian. Los cañones, está destruyendo los cañones. Sí. Qué chulo los trozos como caen, tío. Él decía que no quería jugar single players, que era un rollo no sé qué. Madre mía. El Carvajal. Solo por el lore, tío. No lo puedo robar. ¿Qué te apuesta a que ponen a la venta el Escuadrón 42? Esa no me lo vendo. Solo por el lore, tío, que vas a aprender. La última es brutal. Los cañones parecen cañones de barcos de pirata, es verdad, ¿eh?
poniendo a sudar y todo. Tenía que haber naves esta en la vida real. Sería la otra. No se ven muchos cazas humanos, ¿no? Por ahí. ¿Dónde están los F8? Murieron todos, tío. En la tienda. Cargado. Mira, 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 mira. El mismo rayo de antes. Dale, dale. Rayo. La va a partir en dos. ¿Les va a partir? Marcus! Was that Marcus? Can anybody see sharpen fire? Qué guapo. Take out that main turret. One of my guns is down. All that is, take out that turret. It's your only target right now. We won't survive another hit. Turret down! Voy a volar. Ahí te tenemos. Ha tirado torpedos la otra nave. Torpedos explosivos que se enganchan en la nave. Sí. ¿Lo ves? Llevan uñas. Sí, llevan uñas, tío. Sí, estuvimos al final del juego. Se la ha colado, Que salen bandules de esos. O sea, no explotan, salen bandules. Hay dos que salen. ¿Salen bandulitos? Ah, para invadir la nave. Ah, qué bueno. Por un corte redondo aparecen dos tíos, todos bandudos. Hostia, ¿Ves? Pues Ah, wow. Wow, tío. Un torretero menos. ¿Ves? La vida del torretero, chaval. Y ahora vas a jugar dentro de la nave invadida por matando bandules dentro de la nave, tío. Chula. Joder. Se tiene que cambiar el traje. era un negro trabajando. Tremenda, ¿eh? No puedo poner para la altura, ¿sabes? Madre. Va a tirar un pepinazo a la nave esa que va. Otro. ¿Cuántos como este hay? Madre. ¿Cómo se nota que Tito Chris es productor de cine, eh? Vamos a que lo parió. Ahí va el pepinazo. Pum. Pum. La corta por la mitad. Flight ops. Scramble any available support ships to pick up survivors. This thing is chewing us up, sir. Break engagement with this destroyer. Align for a run on the King ship. Weapons. I'm gonna need you to cook up a firing solution on that King ship. Hit him with everything we got. So, all of our weapons even focused? Have to do something. Right, Mr. Krause? The Van Duel aren't gonna blow themselves up. Yes, sir. Wait, next time we take a hit, drop our shields an extra 30%. Hear that, Shields? Sir. Navigation. Sir. Adjust heading. 10 degrees port. Aye, sir. Let's get their attention. Más que va ahí. Ahí va, ahí va. Tú quieres una mesa de esas. ¿Te has dicho?
Acabemos esto. Ay, que van a cargar el arma gorda. Sí. Otra torreta. Nada, de un palo, ¿sabes? Nada. Adiós, Hammer. De una hostia, una Second shield generator is down, sir. Starboard 4 exposed. Sir. Esto es más una peli que un juego, ¿eh? Waiting on you, Mr. Krause. They're gonna kill us. Getting power spikes. And charging up the main gun. I guess you got their attention. Me van a tirar misiles. No, misiles. La van a invadir la nave. Uno de los ganchitos que decía Adri. Yo quería que la que te fila fuera esa. Ojo. Ah, que estaban escondidos. Ah, amiga mía. Que estaban escondidos. La retaría todo. Con todo apagado, Vamos, Superman. 5 seconds out. Vamos. One up, you got point. Al lío. Copy that. Tally's on me. Mira Polaris, mira Polaris. Flight. Echo flight. Prep for boost. Let's say hi. Full copy. Shots at the ready. Stand by for lock. Ready up, people. Enemy vectors inbound. Copy, Doug. You can cover. I can make a run at that shield, Jenny. Copy. Hey, Tremendo. take Charlie and Delta and screen up those fighters. Natal, Bug, you're at main. Then you run a double switchback. Copy that. Charlie's maintain vector. I'll clear you a shot. Got it. All echoes. Stay on the ball. Light him up. Look out. No, ha petado. Yo por mí. Prefiero ya disfrutarlo. You don't want that. No sea cabrón. Ahí en la casa, ¿no? En vez de... Más personal, ¿no? Qué putada. Se ha ido en lo mejor, tío, puta. Madre mía. Otra vez. La Ya, bajo ya. Ahora dice, Otros aquí se 20 ha acabado. puntos menos. Hasta para esto es malo. Ya. No vengas aquí a flamear. Otra vez cayendo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un 5% más. I just want to know, there's something wrong with this computer. It's literally, I literally played this last night full. Our QA played it, like 10 QA today played this beginning to end. Didn't have the crash. Está diciendo que él había probado en su PC, en el PC de los demás, y ahora no lo había crasheado y va y le crashea. O sea que este es el PC que le está mal. Es lo que están diciendo. You gotta play it. You know the story. We're gonna keep going. Ah, muy bien. I'm not doing that again.
Ahora tendría que decir los specs. That's so freaking annoying. Normalmente va a salir donde mismo estaba. ¿Desde dónde? Después de que Ahora van a atacarlo. Pero igual se ve que el Robert va a salir con una bolsa de papel en la cara, en la cabeza. Seguramente. ¿Qué va? Eso se la sopla todo. Me alegro, Rodrigo, me alegro que estés bien, tío. No quieren enseñar la cinemática esto desde Alcázar atacando desde el principio. Dale para adelante. No puedes cortar esto. Sí, la verdad es que... un poco coñazo. Flight ops. Scramble any available support ships to pick up survivors. This thing is chewing us up, sir. Break engagement with this destroyer. Qué pena. Pero es el PC, chicos, es el PC, no es... A Tito Chris la había funcionado perfectamente antes. Ayer lo estuvo probando toda la noche y no le ha crasheado, es lo que ha dicho. Right, Mr. Krause? The Van Duel aren't going to blow themselves up. Yes, sir. Wait, next time we take a hit, drop Yo creo que le falta RAM al PC. Yo creo que es por la RAM. Navigation. Sir. Adjust heading. 10 degrees port. Aye, sir. Let's get their attention. La gráfica también. Obviamente está jugando a una 2080 Ti. No te voy a decir yo que no, ¿eh? No te voy a decir yo que no, ahí también. 64 es lo mejor. Generators down, sir. Starboard 4 exposed. Voy a quitar la cámara para que podáis ver mejor esto. Sir. Hit them again. Ahora la pongo. Waiting on you, Mr. Krause. They're gonna kill us. En una sola cinemática. Cabrón eres, Rodrigo. Te voy a dar a ti, ¿eh? Guess you got their attention.
5 seconds out till the fray. Warm up, Cal. You got point. Copy that. Tally's on me. Echo flight, prep for boost. Let's say hi. All copy. Shots at the ready. Stand by for lock. Ready up, people. Enemy vectors inbound. Copy, Doug. You can cover, I can make a run at that shield, Jenny. Copy. Penny, Rover, take Charlie and Delta and screen up those fighters. Beetle, Mug, you're with me. I think we run a double switchback. Copy that. Tally's maintain vector. I'll clear you a shot. Got it. All echoes, stay on the ball. Light 'em up. Look out. Cal, I don't think your ship got the firepower to take that emitter out. You might be right. Shield's opened up. Shields up! Report! Shields are holding. Barely. That shot took out our main thrusters. No, not us, them. The Kingship shields are down. Yes! We don't celebrate until they're dead. ¿Esa qué nave es? ¿Tiene dos motores? Es una Hornet, pero no sé cuál es. La Gladiator es... Coño.
Sir, King ship's headed right for us. Can we evade? Shot took out the main thruster, sir. I'm trying to get the auxiliaries online. I'm getting a rapid increase in the King ship's energy signature. Looks like they're trying to go critical. Even if we dodge, we won't get clear of the blast range on auxiliary alone. Attention, fleet. This is Admiral Bishop. You are ordered to immediately withdraw. I repeat, withdraw. All non-essential personnel are dismissed to abandon ship. If you want to volunteer to stay, we can sure use your help. Nadie se va. Nadie se va. All right. Tell the gunners to concentrate all the power they've got. Maybe we can take out this King ship before it hits us. Yes, sir. Logistics. I want every ounce of juice pumped into those guns. If we don't need it to breathe or shoot, I don't want it. Ya ves, Nazgul. Literal. Coño. Ha salido volando, ¿no? Mira ahí, está chafado. Ahora va a apagar el fuego con el extintor. Dale a la F. Ahí, 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 ahí. Ahí, sacando el extintor. Ya, joder, ¿un aparatito entero para eso? No seas cobarde, mátalos. Hey, hey, hold the door. Mira fuego, tú. I need to find another way out of here. A ver, esto pasa, pero se deja de la por medio, no pasa. Esto puede hacer Es que cuando el Maelstrom esté implementado, chicos, esto va a ser tremendo. De verdad, chat. Cuando implementen el Maelstrom que se rompan las cosas va a ser tremendo. Y sí, sí, hoy por ahí arreglando, estás cambiando bombillas. Ingeniero, ¿qué mierda es esta? Creo que hay un poquito de roto, a ver.
Hombre, piensa que Tito Chris es productor de cine. Al ser productor de cine, pues se las sabe todas. Por eso estamos viendo más cinemática que juego. Ahora habrá más juego, pero al principio es prácticamente todo cinemática. Espero. Tiene muy buena pinta. Sí. Yo nos están spoileando el juego. Un 40-50 horas el juego, Ahí está. Mira, mira el scan personal. Son la misma mecánica, ¿no? Ah, mira, el juego de ingeniería, qué chulo. Ah. Mira el DNI. Ah, qué bueno, tío. Mira, mecánicas de hackeo. La primera que vemos una mecánica de hackeo, chicos. Vaya, es verdad, ¿eh? Sí, mecánica de hackeo. Listo. Poco a poco. Que al final... Mecánica de hackeo. Nos lo va a salvar el 46 ahora. Va a venir de aquí casi todas las cosas. A ver, Wing Commander no fue una película, pero tampoco... Yo he visto peores, ¿eh? He visto peores. Aquí te libras porque no hay servidores. Pero sí. Yo la fui a ver al cine cuando salió. ¿Cómo no? Una P4. Lo heredaremos, el mismo Extintor. Extintor. Cógelo. El extintor, chicos.
online. Back in the game. Breach detected. Depressurizing. Ah, vale, ahora va. Ah, tío, qué chula. Las visitas. Silencio. Vaya putada. ¿Cómo baja el combustible del EVA, Fíjate su trayectoria, su trayectoria. Sí, sí, yo creo que había, sí, autoayuda o algo. Está todavía de... Claro. Tremendo. Mira petado. No sé por qué me da. Seguro que una dirección turbo. Este es el tutorial de cómo saltar a objetos, porque se dijeron que le van a meter el tema de andar con las manos en EVA sobre la superficie cuando estás cerca. El oxígeno. No se le ve abajo. Sigue trabajando. No lleva jetpack. No lleva jetpack, entonces tiene que estar saltando, ¿no? De sitio a sitio. Exacto, sí. No lleva... Porque a mí me ha molado que hemos visto 2 o 3 gameplays. Sí, puede ser una segunda intención el de la demo esta. Esto del circulito este para ir a la superficie. Exacto, Lo hace diferente. Es una forma de hacer las cosas. Y si vieran así las batallas en el PvP. No, en el sentido de que marca el sitio donde va y el personaje va. Esa mecánica así un poco automática de apuntar y llegar. Más que por el Pero eso cuando no tienes armadura. Cuando tienes armadura. Creo que dijeron que los de sueño van a tener... Yo hubiera estado andando por el suelo y iba. And if you didn't already realize, I don't have an EVA pack. Madre, como toca abajo se muere. Oh. Que dice que podía haber pillado un EVA pack. No, que se me da cuenta que no lleva... Claro, claro. Por supuesto que sí, Adaya. Por supuesto, por supuesto. Al principio del vídeo ya no le han enseñado que te puedes coger el personaje e incluso el personaje del PU podéis seguir usando ese aquí en Escuadrón 42 y viceversa. El personaje que queréis lo podréis usar en ambos lados. Tanto en el PU como en Escuadrón 42. Ese es el puerto, ¿no? De salida.
Pues entonces estamos jodidos, Fallen. Está muy bien hecho esto. Fecha ya que en un año está, vamos. Sería lo mejor que le puede pasar a esta gente. He puesto el volumen del Discord bajito, así podéis escuchar mejor el juego. Ladyboy. Es una Ladyboy. No han dado ninguna, ¿verdad? De nada. Yo sé más de uno que va a ser un Ladyboy. Está muy bien hecho el juego. ¿Cómo respiraba el tío? Si no tenía nada en la boca. Cada 2 minutos, pues suscríbete, Fallen. Así puedo comer algo más que ketchup con espaguetis. Es broma, es broma, es broma. Es broma, hombre. Yo solo tengo 3 minutos cada hora. Cada hora solo verás 3 minutos de anuncio. Es lo mínimo que puedo poner. Se nota que quieren hacer buenos juegos y cosas grandes. Sí. En eso sí. Eso sí. A mí de esto de que me entran ganas de jugar y que no funcionan los sonidos me cabrea. A ver, han metido un hotfix, Tito. Han metido un hotfix, pero bueno, lo arreglarán, hombre. Ya lo verás. A mí también me cabrea y me duele. Mira, 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 mira cómo se maneja la Idris. O sea, la Javelin. Tremendo. Para naves así de grandes. Eso sí, otra mecánica de llevarse. Claro, claro, para naves así yo lo veo. La va a partir en dos, la va a partir en dos. Sí, pero es que no, a ver, tiene sentido porque eso es aviones ya. Good. Hold that. Sí. Shifting power back to shields. Shields? Engaging autopilot. Cordless! I ordered you to fall back! Can't do that. You're dead in the water and we can help. The situation's under control. You are to reverse. You can't kill it. Not before it takes you out. We are boarded and burning. This is the only way. Lock your course. Get off that thing. Both of you clear? Aye, aye. Rachel! I will. Damn it. Están muy chulas las naves de abordaje de los bandos, la verdad. We're about to have company. I've got to try and divert as much energy as I can to the engines.
So I'm gonna need you to hold them off. Mira, mira, teletransporte. Yes, sir. Disabling safeties on the reactor to boost some extra juice. Here they come! ¡Chútate la jeringuilla, joder! ¡Chútatela! ¡Chútatela, hombre! Adri, muchas gracias por esa raid, tío. Muchas gracias. Sí, pero aquí... Merci. Va a morir, tío. Y que se carga la mujer, tú. Que le griten heal you, pero es que no hace caso. Me está poniendo muy tenso. Don't worry, don't worry. ¡Hombre! ¡Bravo! ¡Bravo! Ya le ha costado, tú. Yo que paso pena cuando pierdo un 2%. En fin. Tío, ha desaparecido, tú. Iba sin arma. Ay, Dios santo. Jared, I think you can roll the next bit. I do solemnly pledge, mind and body, I will defend the Empire with my life. Your application to the Flight Academy has been reconsidered. Captain McLaren had submitted a letter of recommendation on your behalf before the battle. Hey, it's fine. It's fine. I'm safe. We may be a small crew, but the work we do matters. Welcome to the Stanton. I'm Eugene Morrow. I'm Petty Officer Webster, Chief Mechanic. This will be your new home. Ahora veremos a Jared. Ahora lo veréis. We got you flying with Lieutenant Commander Colton. He's one of our best. Sir? Who the hell are you? I'm your new wingman, sir. The name's... You want me to learn your name? You live long enough for me to care. Baron Actual, you're clear to launch. Launching in 3, 2, 1. Sí, no podría ser más realista, ¿no? En la línea de Zig no nos han mentido. Vosotros pensar que no nos han mentido. No nos han mentido. Uf. ¿Qué pasa, sí, sí?
Un aplauso, joder. Es la línea de ellos, de verdad. Well, we did say we were doing it live, risking the demo gods, and they brought their raft down on us. I think Rich has to be our unluckiest playtester, because you're... I didn't die, though. You didn't die, that's true. I didn't die. You also got the bug where she doesn't give you the gun at the end. This let me down, not Dice, por lo menos no he muerto. Por lo menos no he muerto. I hope you all enjoyed the first gameplay reveal. There's a lot more that goes on in Squadron 42 after that, but that sort of sets up where you came from, and from there you go in to become a pilot and start serving on a smaller ship, the Stanton, which I think we've shown a little bit before. But you know, there's a lot more in the game than we were just showing there. Marisco. And it also, I think, has been a lot more stable for me when I was playing these last few weeks. Venga, dilo. Dilo. But, you know, as I said at the start, we have 30 to 40 hours of gameplay, and, you know, we're confident we can bring the quality of the game up to the level we've just shown, and more, without crashes. And both the team and I are confident of giving you this game in 2026. Obviously, you can see it's not going to be tomorrow, because I saw a few crashes there. And speaking of the team, a lot of them are here tonight, and I'd like to extend a huge thanks to all of them for their hard work, love and passion and talent in crafting Squadron 42. So a lot of what you saw is all their love. 2026, ¿eh? ¿Han dicho? You're amazing. And, you know, thank you for supporting us and allowing us to build such a ambitious game. I mean, crashes aside, there's probably not another game that has a prologue that has that much action. I mean, mostly there aren't movies that have that much action in there. I mean, Gladiator has 3 minutes of battle and 8 minutes of prologue. This was like an hour of crazy stuff. So, but thank you for allowing us to build something so amazing. And I can't wait for you all to be able to play it in the moderate future. And with that, I'll bid you good night, and we'll see you tomorrow to talk about the future of the verse. And I think there's some amazing stuff that Rich and the team are going to show that are going to blow you away, and we're going to talk about how we're bringing Star Citizen home, as well as Squadron 42. But the one thing that is good about the crashes, now we don't have to convince anybody that it definitely was live. Yeah. But I am listening to Tyler and Jared next time, and we'll have a gameplay video. All right, thank you all, and good night. 2 años para un PC nuevo. Yes. 2026, ¿eh? 2026. ¿Estáis por aquí? ¿Estáis vivos? Se acabó. 2026, madre mía. La Scali ya no parpadea. Ya no, ya después del año ya no parpadea. ¿Ya se ha acabado la CitizenCon de hoy? Ya se ha acabado. Ya se ha acabado. ¿Esto era lo de Redacted? Esto era lo de Redacted. Esto era. Y 2026. En 2026 que es cuando sale GTA. Pero bueno. Sí, ya, bueno, a mí lo de... No hay competencia. Por lo menos para mí. Madre mía. Sí, sí, muy guapo, como lo pide de otros años. Pero en nuestras manos no hay nada. Para vídeos me voy al cine a ver una película, ¿sabes? ¿Qué es lo que hemos aprendido hoy? Yo, súper decepcionado. Yo, de todo lo que he visto hoy, decepcionado. He aprendido a decepcionarme aún más. Yo he aprendido que de aquí a 2 años tengo que comprar un PC. Me dices que el año pasado está Features Complete el Escuadrón 42 y ahora me lo anuncias para 2026 que estamos en Polis. 3 años de Polis. Launches en 2026. Ya lo han anunciado. Oficial. Ya de 2026 a 2030. ¿Se han puesto la web ya y todo o qué? La gente, lo han anunciado. Fecha. Toma fecha.
¿De verdad necesitan 2 años para hacer un polishing a algún juego? 3. Que es del año pasado cuando lo anunciaron, ¿eh? Bueno, el pasado 3. era 2023. Y 2026 van 3 años. Por lo menos pensando en esta fecha. Ah, no son 2. 2026. Por lo menos le han puesto fecha, pero es que la fecha te puede decir 1 año, 3 o 8. Bueno, o sea, no la es- fecha. No La es fecha puede ser Estos mentira. Citizen, es otro juego, ¿no? Del que mama, pero no es... Pero Star Citizen. ellos recaudan a través de esto. Vale, Star Citizen, el futuro de Star Citizen va ligado al futuro del Escuadrón 42. Es la misma empresa, los fondos, ¿sabes? La pasta. Yo, de verdad, no sé. Significa que la mitad de los devs durante 3 años van a seguir estando en esto. No, en realidad, la de Polis no le dedican tanto tiempo, pero... No sé qué quieres que diga. ¿Esto qué? ¿Para seguir estirando la gallina? Pues mucho, no sé, no sé. Para estirarla tienen episodio 2. 2 años han puesto ahora mismo. Súper tranquilos van a estar. ¿Y el episodio 2 para cuándo? Buenas noches. Hola, Caos. Buenas, Caos. Llegué tarde. A ver, lo bueno de eso sabemos que la Idris no sale hasta dentro de 2 años. Así da tiempo a comprarla. No, la Polaris sale la IAE. 100%. Pero la Polaris, o sea, la Idris, hasta que no salga Escuadrón 42 no la sacan. Porque es del juego de Escuadrón 42. ¿Y la Pioneer? La Pioneer era el tema de construcción, cuando decidan sacarlo. Sí, mañana seguro. Mañana hablan del tema de construcción y crafting. Mañana va a ser un día interesante. Oye, a lo mejor nos sorprenden, ¿eh? Mañana. Con algo. Construcción de bases, tío. A las 9 de la mañana. A las 10 aquí. Lo del gusano está muy bien. Sí. Pero ¿para cuándo? Si el gusano nos enseñaron en 2013 y también estaba muy bien. Es que no dan las fechas de nada, chicos. La única fecha que ha salido ha sido esta y ha sido decepcionante. Sí. Solo han dado una fecha en todas las CitizenCon de momento y ha sido súper decepcionante. 2 años. Para algo que estaba acabado. Enseñaron la ingeniería y enseñaron el fuego y enseñaron eso. Yo no lo he visto. La No me lo 1.0 enseñaron, es porque- para el año que viene. O sea que este año tiene que estar la 4.0. No sé. Lo de la ingeniería, Pyro y eso tiene que estar este año. Os dais cuenta que no van ni los ascensores ahora mismo en el P1, ¿no? De las cosas que estamos hablando. No sé quién se ha suscrito. ¿Quién se ha suscrito? Dale F5. F5, caballero o señorita, una de 2. Muchísimas gracias por esa sub. No sé quién ha sido, pero muchísimas gracias por suscribirte. Bienvenido a la familia, hombre. Bienvenido. Yo llevo así unos días buenos. Mañana. Llevo años de promesas. Mañana mañana ya puede ser la polla para la PU. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Hombre, Rodrigo, hacía tiempo que no te suscribías, tío. 3 meses, nos conocemos de 1 año, tío. 1 año. Parece que compré los españoles. Imagino que al final de la con dirán, todo esto que hemos visto está previsto para cuándo. ¿Os mola esto de fondo de pantalla, ¿No? Le añadiremos unos meses más. 3 mesecitos, muchísimas gracias, Rodrigo, tío. Y esto no corta. Bueno, yo me lo he puesto de fondo de pantalla. Yo. Mirad el enlace que han 2026 te ha puesto de fondo de pantalla, ¿o qué? Sí. En SC News. Un countdown, te ha puesto un countdown de que 2026 a release. Yo. Hay que ponga release Escuadrón 42 y vaya bajando. ¿Se puede poner un fondo de pantalla con un contador? Sí, de aquí a. ¿Lo de fondo de pantalla? Sí. Pues lo busco. Hay que poner. 2 años con el contador. Sí. 2 años. ¿Cómo nos han Pero- engañado con el tema de que estaba el juego acabado, eh? Esa es la gran mentira, eh. Para mí, que llevo poco en este juego, la gran mentira es tenemos un juego acabado. Puliendo. Tienes que coger la imagen original mentira, de DAX y meter en alguna aplicación que seguro que Pero bueno, hay. pero lo lleva el PC Fútbol, ¿sabes? Te lo busco. Vamos a ver qué nos dicen mañana. Y a partir de mañana, cuando en el último minuto
ya pues... Ya opinamos. Pues a mí me la pela, porque no lo tengo. Dax, dale para abajo a eso, totalmente. No, si esto está de fondo de pantalla. ¿Qué tipo de Windows Mira tiene? el enlace Dax. de Star Citizen. A ver. Has visto 3/4 de hora de cinemática, 5 minutos de gameplay, ¿no? O 10, o mucho. 10. Y dale para abajo. A todo para abajo. Todo para abajo. ¿Lo han puesto a la venta ya? En una F8. ¿Qué? You have successfully enlisted to Squadron 42 list. Tú tienes el Escuadrón 42 comprado. Yo sé. Bueno, yo lo tenía de... Sí, yo también de un pack. ¿Alguien Yo que lo lo te- tiene comprado puede hacer eso? A ver si qué le sale ahí. El enlace de Star Citizen News. Oye, ese es el actor ese, ¿no? Mira, Hmm. aquí tienes Dax. Ya está. Sí, yo, pero es porque ya me venía incluido por ser Predator de ese, de haberme gastado $50.000. Ahí tienes para poner cuánto trae en el escritorio. A mí no me Bien. sale nada. No te El sale list nada. now. Bueno, sale el list now. A ver, el list now. Pero no te sale gracias por haberte enlistado. Enter email. No, join. Mailing list. Stay tuned for latest updates for Squadron 41, including development and newspaper and pre-orders. Sí. Casi pongo mi email ahí para que me... No, guarda la cartera, lo dijiste, es verdad, Rat. Pero ya está gastado. Ya no he vuelto atrás. Pre-orders y informarme del developer. Ya han cortado directo. Aquí está nuestro Henry. Entonces esto le sale solo al que lo tiene comprado, ¿no? Yo no lo tengo comprado y me dice you have successfully enlisted to Squadron. Porque tú ya te vendría con el paquete de principio de Starter que te compraste en su momento. Tú llevas muchos años también. ¿No has Entonces vuelto? tienes esa página, Dax. ¿Me venía ya? Claro. Hay muchos packs. Hay muchos packs que ya te vienen. Claro que sí. Sí, yo lo tengo. Yo tengo un pack de eso. Pásame con Escuadrón la página 42. esta, por favor. Y si eres, ¿cómo se llama? Concierge mínimo. Concierge. Bueno, ahora los concierge de ahora no lo sé, pero antes, previamente, si llegabas Los a de ahora concierge, no- te lo daban. Ya te lo digo yo. Ya no te lo dan, ¿no? Vale. ¿Dónde está? Que lo miro eso. Eso digo yo. Aquí, ok. Star Citizen News. Star Citizen News. ¿Dónde está eso? A ver, ¿cómo? A ver, Chicos, iros a SC News aquí en Discord y lo encontraréis. El último link. A ver, aquí me sale paquete Mustang comprado vale. tal, y venía con el... Gracias. el hangar y el Ahora mismo la única manera de pillar el juego, el escuadrón es con un Warbone. De esos de 2.000 euros, o 1.000 y pico. At least now. Te lo venden en el mercado gris. Una cosa, ¿cómo miro si está el escuadrón? Fly. Mirando uno por uno. Fly. No, Fly sí, claro, now. tienes que abrir y mirar el pack. El list Sí. now. Es que ¿Dónde te Mira pone los lo packs del de los seguro? juegos. del pack no me pone nada. Ahí lo tenéis, ahí lo he puesto en el chat. ¿A que me toque comprar algo? ¿Para tenerlo? Si no lo tienes, tendrás que pre-order. Los que no lo tengáis y queráis jugarlo, pues pre-order. Luego Así. subirá de Me precio, sale- ya sabéis cómo va esto. Fly now. Sale. ¿A alguien se le oye que tiene el micro abierto? Sí, aquí. Yo, No sé pero qué. no sé por qué se me escucha tanto el micro, lo siento mucho, chicos. Nada. Tenemos que ver. A mí me sale lo Déjame mismo. ver. Y yo no me lo he Mirad, comprado este. lo tengo. No me sale. ¿Dónde está, Dax? A ti. Lo que dice pre-order. Pone aquí pre-orders, aquí en la pantalla, lo estoy viendo aquí. Pone pre-orders, que en algún momento lo pondrán para que lo compremos. Bueno, los que no lo tengáis. Claro. Vale. Me dolió lo de 2026, a ti y a muchos, Snack, tío. A ti y a muchos. Yo creo que a lo mejor está antes y dan la sorpresa. Tú y yo teníamos No esperanzas. se Y han sabe, a lo dicho mejor la IA, 2026 por curarse Un año. Por el historial que tiene, añádale más Sí. tiempo de lo que hay. 2027. 2 años más. En un principio, no sé si os acordáis, dijeron que iba a salir en 2016, ¿no? ¿Fue? Sí. 2016, Escuadrón 42. Es una flagrante mentira. A saber cómo estaba el juego en esa época. Parece Me una llega la estafa al Star partida. Citizen.
Cuando salió el Elite Dangerous. 2016 Answer the Call, exactamente, eso es. Y el año pasado es Hold the Line. En español es aguanta. Aguanta. Pues a mí me preocupa que les dé el venazo por hacer el capítulo 2, Unas capítulo tropas 3, antiguas. todos bastante seguidos. Porque entonces lo Sí. olvidan del PU. Porque, A mira, ver, si te yo, dicen mira, 2026 y lo lanzan, pues mira. Mira, Oboca, yo quiero pensar que quieran alargarlo, no porque el juego no esté prácticamente acabado, porque no lo sabemos. Yo creo que sí que está, simplemente está en fase de polish, como ellos dicen, pero yo creo que lo hacen para estabilizar el PU. Que es lo que he dicho antes, si yo no conozco Star Citizen para nada, yo veo un tráiler o veo a un youtuber o a un creador de contenido que está jugando Escuadrón 42, yo me interesaré por verlo y por jugarlo. Y dices, hostia, aparte de Escuadrón 42, una vez que entras, ves que tiene Star Citizen, dice el multiplayer, dices, hostia, voy a probarlo. Te metes ahí y de verdad lo digo, no puedes salir de la cama. Esa es mala impresión. Yo creo que lo están alargando más que nada por eso. Yo creo, es mi intuición, no lo sé. Tiene sentido, Dax. Yo creo que lo están haciendo por eso. En 2026. Mañana. A lo mejor es que no sacan la 1.0 también en el 2026. Es que quién sabe, es que no sabemos cómo está. A ver, sí que lo sabemos, porque sabemos cómo está el PU realmente. La 1.0 en teoría lo hablan mañana. Mañana. Claro, si lo hablan Por eso. mañana, que para el año que viene ya está. Exactamente, vamos a sacar conclusiones mañana. Si mañana te dicen 25, entonces dices, claro. ¿sabes? Es que también depende de cómo vaya el día de mañana. Yo Pero de todas es maneras, la 1.0, es la 1.0, no es el juego aunque no acabado. estoy hater, tampoco puedo decir que me hayan parecido De la 1.0 pueden llegar a la 4.0. ninguna de las presentaciones que han hecho. Hombre, han presentado cosas que si tal y tal, de lo de la ORS y tal, vale. Lo de la orca ha sido lo más espectacular. Sí, eso es lo que más me ha llamado la atención. El tema social que han presentado, toda esa parte ha estado bien, lo de la ORS ha estado bien. Pero que no son cosas para una. ¿Sabes lo que te quería decir? Sí, hombre, me enseñas también una cinemática del nuevo planeta, el Castra. El Castra este y tal, ¿sabes? Pues bueno. Claro. Lo he visto pobre. Yo, sinceramente, lo he visto pobre. Yo lo he visto que. Pobre. Claro. Están hablando del Escuadrón 42, Avenger con un chaval. ¿Y nosotros? Vale, nosotros también estamos hablando de Escuadrón Sí, pero es 42. uno de CIG. Vale, qué bien. Avenger. Sí, está en directo. Avenger no trabaja para ti. Pues... En fin. Bueno, veremos, tomamos conclusiones mañana. Mañana nos desahogamos todos. Tranquilamente. Ya tengo el título para tu vídeo YouTube. Humo. Hombre, Humo por todos. Hombre, la verdad que lo del juego que han 9 enseñado, horas. que hay en el transcurso de un prólogo del juego, prácticamente, porque el juego empieza después. ¿Sabes de eso? Sí. Hayan enseñado como 5 o 6 mecánicas diferenciadas, con unas torretas diferenciadas. Además, a mí eso me ha molado, tío. Hay curvas. Ese problema esto último de es la cojones. fecha, no el vídeo. Sí. También puede ser lo que dice Dax, que para el 2026 el PU esté bien acabado o casi a punto de No sé, a acabar. ver qué nos dice Claro. mañana del Y tema lo de junten las construcción dos de cosas. base. Claro, es lo que yo pienso El tema de que es... construcción de base y tal, ¿sabes? También han hablado de refilón de un tema de la construcción de misiones para jugar. ¿Sabes lo que digo? Cuando estaban hablando de hacer las parties y tal, han referido de alguna manera. Cuando estaban hablando de las service beacon que se pueden poner y tal, de un montón de tipos y tal. Claro. Pues estaban ahí hay un gameplay también interesante, pero que no son cosas, ninguna de ellas, así que diga uno, bueno, y el Maelstrom, han hablado mucho esta mañana relacionando con el Maelstrom, como si fuera... Hemos visto algo, Hipo, en Escuadrón 42. ¿Os habéis fijado? Hemos visto partes del Maestro. No del todo, esta mañana pero sí. cuando sacaban lo de las zonas verdes y También. Cuando disparábamos al muro. Sí, cuando disparaban al muro. el muro se rompía. Yo, hombre, si eso lo meten relativamente pronto, todo ese rollo, todo... Hombre, ahí hay tema, ¿sabes? Las bases que montamos o que vamos a montar también se romperán cuando las ataquen. Bueno, primero lo vemos mañana, ¿no? Claro. Sí. Si todo eso lo vamos cuando salga. Sí, ¿Cuándo va a ser?
sea, si todo eso me parece muy bonito. Hombre, yo sinceramente los veo muy lanzados con la 4.0 y yo pienso que no se dormirán en los laureles y seguirán, ¿sabes lo que te digo? Decir, hombre, en el momento que terminen, que pueda haber de nuevo misiones en Pyro y las 4 o 5 cosas nuevas que han anunciado funcionen, que las tienen de nuevo anunciadas para la 4.0. Hombre, tío, ahí nos van a dar Claro. un rato Pero largo si de... pasaron el parche de la Ahí 4.2 al live y no funciona. ¿Es qué? No tienen nada hecho. Solo meten cosas y se La rezan para que funcione. 4.2, Lo que la pasa es que 3.2, también mantenernos jugando a un juego que ellos por su lado están evolucionando a tope. ¿Qué pasa, Chufía? ¿Cómo va eso? Entonces vemos El desaparecido. muchos estados intermedios extraños que nos comemos con papá. Cuando digas Yo ya no sé se ha si tú ido. has jugado a Alpha. Yo es que he jugado bastante y nunca he visto nada tan mal hecho. ¿No? Tampoco has visto Alfa, yo he jugado al ARC y es un juego acabado y sigue peor. Al otro, igual te Bueno, no meten sé, 3 yo he jugado al cosas. ARC. Yo no le veo. No sé, yo veo que meten bastante cosa aquí. A ver, han puesto un parche en el que los ascensores, lo importante en un parche, van las ventas y no funcionan durante un mes. Ya, pero no solo Ya es me dirás. eso. Yo Y entiendo que no después es solo también es eso. pusieron en el 2018 uno que yo ni lo jugué y os pegasteis 6 meses sin jugar. Y aún así lo apoyáis demasiado. Dejad de defender algo que sabéis que está funcionando mal. Defenderlo está bien. Porque habéis gastado Vale, una pues pasta que entonces flipa, hacemos una pero. cosa, que te lo abran el 1 de enero, el 10 de enero te lo vuelvan a cerrar y hasta el 1 de enero siguiente no lo vuelves a ver. Claro, A si ver si no se te salen los prefiero ojos. eso, yo voy a jugar a otra cosa tranquilamente. Yo lo que creo que deberían de hacer es sacarnos una demo. Dejarnos probar una demo antes de En ese 2026. sentido, todos jugaremos a lo que nos salgan las narices diferentes. Nos aburrimos del juego, hombre, pero que nos interesa, por eso estamos aquí también. La Es reunión que interesa, pero es eso, es que se nota que es medio humo siempre. Sí, ahora están testeando la 4.0 en el No, multi. esto ya no sumo, ¿eh? O sea, lo de que lanza en 2026 ya no sumo. La última vez que Yo fue creo que sí. el año pasado, en el 23, hombre, gran parte de lo que anunciaron en el 23, hombre, yo confío que gran parte de lo que anuncian este año pues estará y junto con los finales de lo anterior y tal, que siempre van con mucho retraso, pero que Ya. yo entiendo que empezarán a dar pasos, el paso de la ingeniería, habrá muchos pasos intermedios que nos vamos a comer súper frustrantes. Yo entiendo que la peña se frustra. Sí, Por eso los es juegos verdad, se Nak. frustra por las Eso es verdad, mecánicas, Nak. se frustra por un montón de cosas. Yo también. Pero esto pasa todas las Pero- CitizenCon. Pero yo no estoy para nada tóxico. Quien no toca un juego, quien no lo evoluciona, quien no hace cosas, no comete ningún puto bug, tío. Cuando tú has terminado, tío. Y si tú no trabajas, pues no tienes más bugs que los que ya tienes. Y eso es un problema con la peña. En todas las CitizenCon hay bajones siempre. Porque No, enseñan yo la cosas que no anterior. están. Yo la anterior. Fue Uf, subidón total. fue un subidón que yo me quedé, vamos. O sea, yo lloré. O sea, yo cuando vi emocionado a Tito Chris, a mí se me cayeron un par de lágrimas, tío. Pero de la emoción de verlo. Que Claro. te enseñan Pero- cosas que hasta el año siguiente no las vas a poder testar. La cuestión también es que ahora se nos avecinan también unos tiempos interesantes. Yo el otro día estuve en una versión del juego en la que estaba mal que bien, que funcionaba relativamente bien, en la que estábamos 250, tío, repartidos entre dos sistemas estelares, pegando saltos por un... Es que, tío, se nos olvida un poco eso. Eso es lo que vamos a tener ahora en los 3-4 meses siguientes, cuando empiece en Wave 1, cuando empiece tal, que nos vamos a comer otro mogollonazo de errores del copón, de nuevo y repetirán y será igual de frustrante. Pero es lo que nos toca, tío. Es la parte, esto es una puta alfa y lo vaya a comer con papá, tío. ¿Pero creéis que queda tanta cosa para que cumplan lo del vídeo del motor gráfico del año pasado? Yo no creo que queden tantas cosas, ¿eh? Hombre, ahí les queda lo del Maelstrom, lo de la destrucción. Lo del Lo de la Maelstrom, destrucción. correcto. ¿Sabes lo que pasa? Spyro. Que yo, por ejemplo, el orden en el que te presentan las cosas, es decir, tú no puedes poner el Maelstrom si tú en un planeta tienes 47 estructuras para romper. Cuando hayas roto las 47 estructuras, ¿qué haces? Por eso, todo. Yo entiendo que hay un encadenamiento de cosas. Esta mañana nos han enseñado lo que ellos piensan que es el encadenamiento de cosas que conduce
¿Por qué necesitan que los NPCs vayan en automático? Porque te están explicando. Estamos quitando diseñadores de esto, de un montón de cosas, de diseñar planetas, de no sé qué, de tener que hacer zonas de tal directamente. Vamos a automatizar un montón de cosas. ¿Por qué voy a automatizar todas esas cosas? Porque luego viene el Maelstrom y tú necesitas tener 3.400 y pico sitios para romper. Porque Es que yo creo que ¿sabes lo que te digo? sin contar lo que va a salir en la 4.0, si miras el cartel, yo creo que está puesto en orden. De lo que van a hacer. Chufie, Es un roadmap. me ha sorprendido lo de Castra, ¿eh? Yo me imagino que cuando empiece la Me imagino que a ti también, pero me ha sorprendido lo de Castra, ¿eh? No me lo esperaba ni mucho menos. Hay muchas cosas interesantes. Lo que yo, por ejemplo, una cosa que no he comprendido, que no enseñen, que enseñe solamente en pintura, es todo lo que ha presentado el tío del Área 18. Coño, pues eran cosas súper interesantes. Yo creo que los tíos... Un Ya lo momentito. veremos, tío. Es que también en los 4 meses que vienen, cuando veamos cómo termina lo de Pyro y las zonas contestadas estas y las de los asteroides, y veamos cómo todo eso va funcionando, es lo que piensan hacer, porque lo de Área 18 va en la misma filosofía, y yo pienso que ya de ahí en adelante ese tipo de cosas es lo que va a funcionar. Por eso Por eso necesitamos- es súper interesante lo de la 1.0. ¿Dónde Hay que quieren ir? acordarse cuando no podía jugar más de media hora, tío. La 1.0 es el principio de lo que quieren hacer. Entonces, si sabes lo que quieren hacer, sabrás lo que falta para Ahí lo terminar. que pasa es que la 1.0 también te come... Es que a ellos, tío, se les plantean problemas. Perdonar, que ha venido Ahora mi hijo mismo, yo creo que y ellos quería ver cómo estaba mi mujer. haciendo los ojos chiribitas técnicamente, porque el otro día hicieron una prueba con 1.000 usuarios y les funcionó, ¿sabes? Entonces ellos están ahora mismo evaluando un poco, y eso presenta muchos problemas. Me ha sorprendido porque no me lo esperaba. Más que nada. Guerra Fría con los Chian. Nena a la vista. Sí, sí, brutas, por eso lo he metido otra vez en la cama. Si tú ya te lo planteas, Que mi mujer está en la cama ya. 10 sitios para nacer con Pyro y tal, ya el planteamiento empieza a ser un poco diferente. Yo hubiese visto más, pues lo que Ahora, decía el problema que Magnus, tiene es que tú no Terra a lo mejor, inicio para los nuevos jugadores, pero bueno, van en otra dirección. Van en otra dirección. Necesitas, para tener a 1.000 tíos entretenidos entre Stanton y Pyro, necesitas tener 800 misiones en danza. Casi una por tío, ¿sabes lo que te digo? Y en todos los tipos de niveles, en todo tipo de tal, necesitas literalmente, porque como todos les dé por hacer búnkeres en Houston hay 20, 25 búnkeres. ¿Sabes lo que te digo? Y hay muchas cosas que también en la escala, si tú metes tantos jugadores simultáneos, metes un sistema de misiones, metes un tema, las cosas ya empiezan a ser exponenciales en algunos aspectos del asunto. El server meshing no han hablado nada más que un poco al principio, ¿no? Es que el server meshing lo dan por follado. El server meshing, lo siguiente que vamos a nosotros a oír hablar de él, es que lo pondrán en funcionamiento. Claro. Y estaremos 400, 500 tíos, como quiera que sea el sistema inicial, que ellos se planteen, que yo me imagino que finalmente... Claro, MacDac. O sea, menos mal que no nos han hablado de Pyro, porque si no, madre mía. Finalmente llegaremos a los números actuales, solo que juntos. Pues Para la llegaremos a 4.0 necesitamos el server meshing. Sí, claro. Pero no hay mucha diferencia entre tener un sistema y tener 4. Me refiero que al final la gracia o el kit de la cuestión son los agujeros de gusano. Una vez generas un agujero de gusano que te lleve a otro sitio y tú tengas la malla de servidores, es cuestión de ir metiendo sistemas. O sea, a la gente ya la puedes ir teniendo entretenida. Me refiero que lo que es el esqueleto del juego... Claro, el esqueleto del juego ya lo tienes. Es verdad que no hay muchas mecánicas, pero yo creo que eso sí que entretiene a la gente, pero no creo que sea lo más importante para que tengan el esqueleto del juego, realmente. ¿El qué? Estoy perdido yo. Pero es que el esqueleto es muy grande. Yo no lo creo que sea tan grande ya, ¿eh? Sí, porque es un universo entero. Tú no puedes parar de hacer planetas si quieres. No, pero eso es contenido, eso es relleno, al final. Sí que es verdad que tú empiezas a meter 8 sistemas y 200.000 bunkers y tendrás a la gente entretenida. Me refiero que al final la estructura es el agujero de gusano. Meterás un sistema, luego meterás otro que será diferente, con diferentes leyes, otro, pero al final eso es relleno para contenido. Pero lo que es el esqueleto del juego, donde tiene que crecer
la vegetación, digamos, yo no creo que les quede mucho. Por eso decía lo de la 1.0. Porque no si les tú queda. realmente Mira, sabes dónde van a empezar en la 1.0, sabes qué les falta para acabar hasta la 1.0. Lo que ellos es tanto. consideran que es el Mira, esqueleto. el juego como está, con lo que tiene ahora, sin meter nada nuevo, ¿vale? Sin ningún bug, estable, con 200 jugadores, eso ya sería un 1.0. Ujú. Hay suficiente en el juego ahora mismo para tal, pero no funciona nada. Sí, estamos de acuerdo. En eso Lo que estamos de No acuerdo. necesito ni agujeros de gusano, ni otro sistema, ni Sí, nada. Es sí, tanto es verdad. 400 jugadores y que pueda jugar. Que tiene que funcionar. Estamos de acuerdo que tiene que funcionar. Ni Pero ingeniería, ni Pioneer, ni Estabilidad, NetZero, lo que ni decíamos, sí, polla. totalmente. Ya, lo que pasa es que Estabilidad. lo que pasa es que el concepto, yo Tienen que pienso que avanzar, tienen que vender, no pueden parar y arreglar, si no, no venden. Si paran y arreglan, no venden. Claro, porque necesita yo no novedad. creo que sea tanto el sentido de parar y arreglar, porque ¿qué para y qué arregla? Porque tú Pues todo lo que sabes, tienen hecho. no, tú sabes que el Estado del 30, el 40, el 50% de lo que tienen no es su estado final. Y tú te vas a poner ahora a resolver una cosa que sabes positivamente que va a volver a Claro, romper lo vas a dentro de machacar X y no vale la tiempo. pena. Es absurdo. Al final te mete en un punto en el que es más fácil avanzar a lo bestia muchísimo, llegar todo lo lejos que puedas sin llegar a rayar a toda la piña que ya nos tiene Y todo bastante mal rayado. hecho. Claro, y todo mal hecho, y avanzar y avanzar y avanzar, y luego volver sobre tus pasos cuando ya llegue a un punto que diga, aquí sí voy a quedar mi tiempo. Y no es mejor Porque pararse en la sea un punto. 4.0 y arreglarlo Pyro hasta es necesario para eso, ¿no? Pyro es Claro. necesario. Probablemente, yo creo que es probablemente sea necesario la por el. parada. Yo no creo que sea tampoco esa la parada final. Pues yo tampoco creo que en la No es mejor parar en la 4.0, arreglarlo todo lo de yo no atrás creo que la y luego construcción seguir de en la base. 1.0 con la pienso que base la- del 4.0? Yo pienso que en algún momento tendrán que parar, en algún momento tendrán que declarar, bueno, estos son las featuras que nosotros queremos para nuestro juego, esta es la versión final. Entonces Eso es lo que estoy diciendo yo de la 1.0. Yo terminarán quiero de ver si la aparecer 1.0 todas es esas esto. características y esas cosas que ellos desean y quieren para la 1.0. Algunas de las cosas de las batallas que nos han encontrado hoy pasarán al tintero de tal y otras acabarán ahí, ¿sabes? Probablemente la mayoría de ellas, porque los tíos tienen el problema de la escala, si no, ¿cómo metes a 1000 o a 2000 tíos en el universo? Por grande que sea, ¿sabes lo que te digo? También tiene un set limitado de misiones, tiene un set limitado de búnkeres, tú necesitas escalar todas esas cosas a lo bestia. Estabilidad y gameplay necesitamos. Estabilidad y gameplay. Las criaturas no tienen que ver con un sistema de solar nuevo. Pero gameplay, ¿por No, qué, lo Dax? lo que necesitamos, porque lo que no podemos hacer son misiones repetitivas todo el día. Hay que meter cosas que hacer. Es que ese es el problema. El Pyro se necesita por el contenido que te trae. Claro. Sí, no, y el salto, porque es una mecánica que hay que tener, ¿no? El salto. Claro, es que el salto te abre a muchos sistemas. Por Sí, eso no, a digo ver, que. sí, el salto, la ingeniería te abre todas las naves de ingeniería, todas las mecánicas son para todos los sistemas y todo. Yo quiero poner Pero no ingeniería. necesitas NICs, ni necesitas, no sé cómo se llama el otro sistema que han dicho que van a poner. Castra. Nix y Castra. Castra. Buena mascota. Castra. Nix será el siguiente y el Castra este será su siguiente. No, Pyro necesitas porque necesitas otro sistema al que saltar, porque no puedes saltar en bucle a tanto. Y os olvidáis que nosotros somos los testers. Necesitas contenido Los testers reales el somos Pyro, nosotros. si tú abres Pyro a principios del 25, tú te estás dando un año porque ahí hay mucho que explorar, Sí. mucho que reportar de bugs, muchos sitios por donde colarse al planeta. Y donde ellos pueden trabajar también, ir metiendo cosas. Claro, infinitos sitios, ¿sabes? Ya. Y entonces yo pienso que ahí en ese punto sí veremos. Pues yo toda esta idea yo pienso que también lo que hay que apretar que sea verdad son... No, el sistema procedural, Justin, el sistema procedural que tienen ellos de creación de planetas no los harán exactamente igual. Ninguno de ellos. Y la Ninguno. base de asteroides y tal. Ninguno. Yo lo dije antes de la Por eso a mí me CitizenCon, gusta, a mí me encanta no eso. me sirve más que me prometan Que no me vaya a un sistemas, sistema más y después me naves vaya a nuevas, otro más y que me encuentre algo parecido. Eso encontrármelo lo odio en un juego. No, gameplay, lo del movie de las organizaciones me parece una pasada. Eso sí que me ha gustado. ¿Qué más me ha gustado? El tema de la climatología también, porque se puede implementar en los sistemas que estamos ahora.
pero que el sistema ese nuevo con esa base nueva, pues mira, aquí tenemos el hospital de... Ya se me ha olvidado del sistema nuevo, el planeta ese nuevo. Que Inix está aquí, tienes una base en un asteroide... Me la Y suda. tanto, Tito, y De todas tanto. maneras, Y también he tanto, visto ahí Tito. también, tú ten en cuenta que lo que han presentado, un sistema de los que han presentado, que era el de, creo que el de Nix, el que tenía este de Levski, de la mar y todo este rollo, eso no creo yo que tú lo puedas generar en base a patrones porque era un asteroide roto, ¿sabes lo que te iba a decir? Yo entiendo que Ajá. eso no, ese sistema de generación de búnkeres y de misiones y de tal, yo entiendo que eso se aplica a cosas que sean como más uniformes, ¿no? Como planetas, como lunas, como, ¿sabes lo que te digo? Es otro tipo de entornos, ¿sabes? Para generar esas múltiples localizaciones, múltiples misiones. Pero lo puedes probar en los dos sistemas que tienes, ¿no? En Pyro y tal, no hace falta crear otro para probar eso. No, no, no. No, hombre, yo lo que te digo que Nix no es el sitio ideal para probar esa historia, porque no. Que realmente al final toda esa historia no la comeremos en Justo ni en Pyro. Los planetas de Pyro. Eso no lo veremos. A probar el salto con un planeta, con un sistema, con dos sistemas ya vale. Correcto. Por eso decía lo que no cambiaba nada, que tengas uno, que tengas 5. Al final es más contenido, pero Claro. como Eso estructura es. no necesitas. Pero el problema de los elevadores los vas a tener en Pyro. Sí, que los elevadores es una cosa más. Si no arreglas los elevadores. Pero esto es cabezonería de Tito. Los ascensores son cabezonería de Tito, ¿eh? Lo de que tengamos ascensores. Eso es un detalle. Yo pienso que eso al final también depende de cómo esos subsistemas los consideren ellos determinados y de que no tengan por ejemplo, se van a poner a arreglar todo el sistema de transporte cuando saben positivamente que no, que lo quieren rediseñar porque es una mierda por la razón que sea. ¿Sabes? La historia que tengan ellos, porque es antiguo. ¿Qué pasa, Hudson? ¿Cómo va eso? Sí, pero... turno. ¿Cómo va todo, tío? Lo mismo le pasa con el sistema de misiones, lo mismo le pasa con 5 o 6 cosas. Ahora que dice... Ahora que dice lo de cabezonería, no sé a quién ha jugado al ¿cómo se llama? Esta Elite Dangerous el Odyssey, que sacaron ese que podías ya bajarte. Bueno, si os habéis fijado, las estaciones que han hecho a bajarte y andar son una copia de la de Star Citizen, pero súper reducidas. No coges, o sea, tienes todo igual, todo a mano, pero no coges ni un ascensor. No hay tanto sitio por donde andar, no hay tantas sillas por ahí para sentarse, no. Es todo ahí, un mostrador, otro mostrador, otro son 4 mostrador. edificios. Son todas iguales, ¿no? El ascensor es ir para tu hangar y punto. Solo hay un las ascensor que es estaciones para tu entre hangar. planetas no son diferentes, son todas las mismas. ¿Pero qué quieres decir con eso, Guti? No, me ha venido a la cabeza que ha dicho Dax. Es que lo de tener ascensores es cabezonería. Yo entiendo que un ascensor lo necesites para ir a tu hangar instanciado, pero para subir a, yo qué sé, a cargo Ya, pero tú, center, por para bajar ejemplo, la le preguntas a habitación. la gente el Odyssey, lo que es el a pie, qué representa, y te van a decir que es un puto fracaso. No, sí, yo te digo que estoy de acuerdo, El Odyssey hace ¿vale? todo el mundo la misión inicial y ya no hace ninguna. Que estoy de acuerdo que es de esto, pero como lo han planteado, o sea, una estación espacial cuando tú bajas, no tienes que coger un ascensor para ir a la zona de cargo ni nada de eso. Está todo ahí, en la primera planta. Sí. Eso es lo que me refiero. Que no tienes que Pero coger un yo no ascensor hablaba para de bajar de esos tu habitación. ascensores, Guti, hablaba de los Para ir de a tu hangar cargo. tienes que hacerlo porque ahora hay más con el hangar instanciado. O sea, No, hablo de los de cargo. tiene que haber Hablo de una transición. Hombre, Lo de los de cargo. Sí, hablo de los de cargo, para poder hacer las misiones de cargo, pienso- las misiones de vender. Eso es Yo le da- básico, tío. Yo le he dado Bueno, mucha ¿es básico vuelta o no? a Yo por ni lo he qué han tocado, puesto no lo los echo de menos. ascensores. Claro, es que Si eso es muy relativo. Si quieres seguir con el mismo gameplay de hace 3 años, pues Bueno, pero entonces que no pero que eso es muy relativo. Yo a lo mejor me puedo divertir y hacer bunkers o ir a explorar o lo que sea y no cojo una puta nave de carga ni voy a hacer nada de eso. Totalmente, Fallen, No sé, que totalmente. eso es muy relativo al final, yo creo. Pero estamos hablando de que haya misiones de variedad. Si ponen las de cargo y no te funcionan, es como que no has hecho nada. Sí, que sí. Porque Que al final la gente se va al búnker. Ya, pero no lo vayamos a resumir todo en cómo no funciona el ascensor, no han hecho nada. Porque tampoco es así. No, yo hablo de que en Pyro van a tener el mismo problema con los ascensores de cargo. O no lo sabemos. Sí, Pero porque con si no eso lo han yo creo que arreglado al final aquí, igual, Los en cierta tendrán, manera pero estoy es que contigo, de que lo cuando que no lleguen a entiendo la es que está a la claro 1.0 que habría esos que son mirar a ver
Y que son cosas que tienen que arreglar. Eso está claro que son bugs, que son cosas que tienen que arreglar. Yo no avanzaría sin arreglar lo que ya hay. Vale. Depende. Eso eres tú. Luego se porque les tú- va a acumular la pero faena. no es así. No es así. Yo creo que os equivocáis. Lo que no se van a poner tampoco es decir que yo entiendo que a lo mejor lo de los ascensores y tal, pero ellos también, su objetivo ahora mismo, ya te digo que no es arreglar los problemas. Probablemente sean problemas de servidor que poco a poco se irán solucionando, más antes que después, porque eso también se le echa a la gente encima muchísimo en el IC y en todos lados. ¿Sabes? Que eso Hemos lo visto sabe, la lo mismo mecánica que- de la Hull C enganchándose en un docking. Eso es mentira, porque en Stanton no te enganchas con una Hull C ni queriendo. A ver, el tema de los bugs que estamos teniendo, yo creo, no lo sé si opinan lo mismo, pero yo creo que una vez que el server meshing esté implementado, que creo que muchos de los problemas es porque no quieren solucionarlo, porque saben que con el server meshing se va a romper igual. Entonces, hasta que no tengamos el server meshing, no se van a poner a arreglar esto. Creo yo. No sé, yo no soy ni programador, ni he hecho juegos, ni videojuegos. Yo creo que hasta el server meshing no se pondrán en serio. Yo me imagino que irán solucionando problemas del pasado a medida que... Del Ticaudillo. Muchísimas gracias por ese follow, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Leo el Discord. Pues eso es un problema. A ver, han explicado los porqués de esas cosas, ¿sabes? También yo me imagino que si tiene el porqué, ¿sabes? Lo que acabo de decir con el tema del server meshing. No lo tienes en la cabeza. ¿Sabes qué? Yo creo que es por eso. Que no veo muchas diferencias entre enganchar. Yo creo que hasta que no solucionen el tema del server meshing, lo añadan, no se van a poner a arreglar todo esto, porque yo creo que ellos saben que está En sí, al final es lo mismo, ¿no? está metido ahí. Les va a dar problemas igualmente. Entonces han dicho, espérate, sacamos el server meshing que está al caer, porque está al caer, y lo arreglan todo. Venga, Daya. Un abrazo muy grande y nos vemos mañana, ¿eh? Mañana estamos por aquí, la segunda parte de la con. Problemas que tienen con los servidores, problemas que tienen con los de degradación de los servidores. Venga, que vaya muy bien esta noche, pásalo genial. No, la rotación... Ah, bueno, sí, la rotación sí que la tenemos. Lo que no tendremos es la... ¿Cómo se llama en España? Exactamente. Eso no lo vamos a tener nunca por el tema de las rutas de comercio. Aunque no sé si al final pues el planeta se vaya moviendo alrededor de la luna. O sea, de la luna del sol. Eso no lo van a hacer, pero es que creo que no lo van a poder hacer igualmente con el tema del server meshing. Eso va a estar estático. Lo que sí que tenemos es rotación del planeta y luna. Pero ya está. Y sobre todo por el tema del server meshing y por el tema de las rutas de comercio. ¿Qué quieren hacer? Eso es lo que dijeron. Si no recuerdo mal. Pero bueno. Bueno, me voy. A ver si mañana remonta esto. Seguro que nos sueltan algo que nos espabila. Espero que sí. ¿Alguien quiere añadir algo más? Vale. Venga, Sisio. Dinos, va. Yo opino Ya, que, yo he les hablado. tengo manía. ¿Por qué? ¿Por qué, Nazgul? Porque, hijo mío, yo qué sé. Que se vea chicha ya. Por lo menos que pongan algo, aunque... El gusano. Quiero liar más hostias con el gusano. Venga, lo pongan ya. Venga. Bueno, pero eso está cerca. Eso está cerca, ¿eh? Eso está cerca. Eso entra en la 4.0, lo del gusanito. Es que no, han dicho que es de Pyro, pero no Sí. sabemos que de todas estas cosas no sabemos cuándo va a entrar. No han dicho de nada. Sí, se están controlando, con el tema de fechas. Sí, sí, sí. Yo entiendo que se asume que eso va en la 4.0. ¿En la 4.0.1 o en la 4.0.15? Yo no lo sé. Prometo que cuando tengamos una base, no tengo nada te invitaré a tomar café. Tema Para de que bajes rodearse, no tengo yo mucho interés. Yo voy a jugar un poquito. Que temprano. Venga, me Haremos voy a housing para tú y yo. escuchar a ver cuánto A ver si tarda te este deja jugar. Bueno, ¿y este último parche han arreglado cositas? ¿Os habéis metido ya o no? Ha habido un hotfix, ¿no? Yo no lo he probado. Sí. Pero a mí no me Yo ni lo he dado visto. para botear, Yo, es que lo he hecho. yo lo he puesto y es que no he visto que se haya descargado nada. No, pero yo creo, bueno, no sé si actualiza Es que a mí solo no me ahora. dice ni ultrate de nada. Exactamente, sí, actualizar, o sea... No, pero un hotfix no tiene por qué salirnos una actualización, ¿eh? Lo pueden hacer sin tener que actualizar el servidor para nosotros. Eso ha sido más, a lo mejor, arreglos de servidor más que de cliente. También. Claro.
Claro. Bueno, pues nada, chicos. Espero que lo hayáis disfrutado. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido una CitizenCon interesante. Nos ha dolido el tema de la fecha. Pero bueno. Ya sabemos cómo son los de CIC. Que siempre nos sorprenden. Y lo más seguro es que nos sorprendan mañana. Así que nada, mañana, ¿qué horario tenemos? Vamos a ver. Estamos por aquí, creo que es a las 10 mías, que son vuestras 11, ya que yo vivo ya aquí en el Reino Unido. A ver, que lo tenía por aquí, ¿no? Aquí está. Mañana el Crafting Your Home a las 10, que son vuestras 11. Así que... allá a las 9:30, 9:30 ya estamos por aquí, dándole duro, preparando a ver si ya el bot de la traducción funciona. Vamos a ver si nuestro querido programador lo consigue hacer. Si no, os prometo que yo para la siguiente con, si no estoy allí, usaremos ese bot, por supuesto. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos por el apoyo que me dais cada día, cada tarde, cada noche. Y espero que lo hayáis disfrutado. Así que nada, chatines, nos vemos mañana. Chao, chao. Thank you.